Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Pulse por Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Un gusto, un placer enorme estar de vuelta con ustedes el día de hoy, sábado. De vuelta Ya presto y ya listo presto y para el listo para el campeonato Senior campeonato Senior Iribucuá Iribucuá 2026. Hoy 2026. Hoy estamos estamos aquí en la ciudad aquí en de la ciudad de Iribucuá, cancha Iribucuá, del Sport cancha San del Sport Nicolás, San donde hoy se Nicolás, donde hoy se juega juega una fecha más una de este fecha más de este campeonato. campeonato. Este es el Este primer es el partido primer donde está partido donde jugando está jugando ya ya el equipo 15 de el equipo agosto 15 de y agosto y Ubuponá. Ubuponá. Ya Ya resultado resultado 1-0 ya está 1-0 ganando el ya está ganando el equipo equipo albiceleste. albiceleste. Iniciando nada más el Iniciando partido nada más el ya partido marca ya el marca primero el el primero el equipo del equipo Sport del Ubuponá. Sport Ubuponá. El autor del gol El creo que es autor del gol creo que es Velázquez. Velázquez. Y ya Y ya seguramente vamos a tener seguramente vamos a ahí tener ahí el video del el gol. video del gol. Pero ya Pero arrancó ya con todo arrancó con este todo primer este partido, la primer jornada de partido, la hoy, jornada de señores. hoy, señores. Sábado, Sábado, ya todo el ya equipo de todo el Pulse equipo por de Pulse más, por Más, con todos los con todos compañeros los ya aquí en compañeros ya la aquí en cabina la del cabina Club del Sport San Club Nicolás Sport el San día de Nicolás hoy el día de para hoy una fecha más del para una campeonato fecha más señor del Iribucuá campeonato Señor Iribucuá 2026, 2026, donde hoy se donde hoy juega se juega una fecha más, una fecha fecha más, 18 fecha sería 18 sería hoy, hoy, que se está que jugando se está aquí en jugando la aquí ciudad en de la Iribucuá, ciudad de cancha del Iribucuá, Sport cancha del San Sport San Nicolás. Saluda a toda Nicolás. la Saluda a toda la gente, a gente, todos los a grandes todos los grandes amigos, amigas, amigos, seguidores de la amigas, página seguidores de de la página Pulse de por Pulse Más por en vivo Más en ya vivo ya a través a través del canal de del canal YouTube. de YouTube. En vivo En aquí vivo aquí ya la ya la imagen imagen primer del partido de partido hoy, de 15 de hoy, agosto, 15 de agosto, 15 de agosto es 15 de el primer agosto es partido el que primer abre partido que la abre la fecha 18, fecha el 18, el día de la día fecha, de la fecha, este este campeonato. Saludos a la campeonato. Saluda a gente, la gente, a los grandes a los amigos, grandes amiga que amigos, nos sigue amiga que nos sigue siempre, siempre, cada fin de cada fin de semana. Hoy semana. Hoy estamos estamos un sábado más, una sábado linda más, una mañana, por linda cierto, mañana, por linda cierto, linda jornada. jornada. Se presta Se también el presta clima también para el el clima para fútbol, el fútbol, porque tenemos porque un tenemos un agradable agradable mañana, el mañana el día de día hoy. de hoy. Arrancó a las Arrancó 11 de la a las mañana 11 de la ya mañana ya este primer este partido. primer Así es que partido. Así es que ya los ya primeros los minutos primeros entre minutos Bupona entre y Bupona y 15 de 15 de agosto. Está ganando agosto. Está Bupona ganando 15 de Bupona agosto. El 15 de puntero agosto. El del puntero del campeonato campeonato le está ganando le el está segundo ganando que el está en la segundo que está en tabla. la Con este tabla. Con resultado este creo que le resultado creo que alcanza le también alcanza también en la en tabla la tabla de este de este campeonato. campeonato. El equipo El equipo albiceleste que albiceleste que arrancó con todo arrancó con ya todo ya marcando el marcando el primero primero el equipo el del equipo Sport del Bueno, ya Sport. enseguida se Ya suma con enseguida se nosotros suma el con nosotros compañero el Blas compañero Antonio Blas Antonio Jiménez, Jiménez, relator relator oficial oficial del del Pulse por Pulse Más por Más y de este y de este campeonato senior campeonato senior Iribucuá Copa Iribucuá Copa Municipal Municipal 2026. 2026. Hoy Hoy estamos estamos aquí aquí ya ya una fecha una más, un fecha día más, más un día de más de este este campeonato. campeonato. Saludos a la Saluda gente, a la pedimos a la gente, gente que pedimos a se la gente que suscriba se al canal de suscriba al YouTube, canal de YouTube, que se que se suscriba, suscriba, que deje su que deje su comentario, que comentario, comparta que la comparta la transmisión y que deje transmisión su y que like deje su like también también de la de la transmisión. Si es que transmisión. Si es que en la en transmisión la digo bien y transmisión que digo bien y que comparta la comparta transmisión, eso la es lo que transmisión, eso pedimos es lo que gente, pedimos gente, pedimos siempre a la gente, digo siempre a la bien, gente, digo bien, que siempre nos que ve y que siempre siempre nos nos ve y que sigue a siempre nos través del sigue a canal de través del YouTube de canal de Pulse YouTube por de Más, Pulse por Más, campeonato oficial campeonato oficial de de Campeonato Senior Campeonato Uruguay Senior Uruguay 2026 Copa 2026 Copa Municipal. Municipal. Este es el primer partido, 15 de agosto, 15 de agosto, Grupo 15 de Grupo agosto, 15 de primer partido de agosto, la primer jornada. Y partido de la jornada. sábado, Y sábado, ya ya de vuelta, de ya se vuelta, suma con ya se nosotros suma acá con el nosotros acá el compañero Blas compañero Antonio Blas Antonio Jiménez, Jiménez, relator oficial de relator este oficial de campeonato este y campeonato de y Pulse de por Más. Pulse por Blas Más. Antonio, ¿qué Blas tal? ¿Cómo te Antonio, ¿qué va? tal? Buenos ¿Cómo te va? días. Buenos Sí, días. muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a Edison, a Kevin, a los demás compañeros que están ya trabajando aquí en este escenario deportivo, donde ya se disputa el primer partido. Campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá, el primer compromiso ya
Muy bien. Bueno, prosigue el partido, 1-0 está ganando el equipo albiceleste, gol de Lorenzo Velázquez, como estamos mencionando, 1-0 arriba el equipo del Sport Grupo Nablas. Sí, señor, 1-0 lo está ganando la representación del equipo albiceleste con el gol de Lorenzo Velázquez, justamente en un gol desde el amanecer prácticamente de este compromiso. Hacia la punta izquierda del avance el equipo de Upona, rebota en el defensor, será lateral en ataque. Favorece para el equipo de U. Ya estamos aproximándonos, o nos aproximamos al minuto 10 de esta etapa inicial. 15 de agosto, que es el puntero, hasta aquí lo está perdiendo. Hoy juega como centro delantero en 15 de agosto el jugador Barrios. Así es, Barrio es el centro delantero el día de hoy, porque la fecha anterior era el centro delantero López del equipo de 15 de agosto, pero hoy está Barrios arrancando de titular. Sí, señor, y Derlis Romero le acompaña también en la parte ofensiva en el equipo del puntero, que es el 15 de agosto, que hasta aquí está perdiendo el partido 1-0. Sí. Ya enseguida los partidos programados para esta jornada de hoy, Gilberto. Enseguida Así todos mismo, los partidos. ya vamos a estar pasando la tabla de los partidos, los enfrentamientos el día de hoy, los 6 restantes. Asimismo, también ya las tablas de puntuaciones, sí, ya enseguida con el compañero Edison también, que está preparando la parte gráfica también para compartir con la audiencia. Ahí en el entretiempo a lo mejor vamos a aprovechar. Balón que bota, queda para Ibarra, atención, peligro de gol, sale el arquero, estaba atento el guardameta del conjunto de 15 de agosto, que ya sale con un pelotazo largo. Así mismo le agradecemos a los amigos que acompañan siempre cada fin de semana la transmisión. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a AR Stores, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños. También cuenta con prenda, atuendo deportivo de diferente medida y para diferentes equipos sin problema. Haz tu pedido o visita su local en Garendá Centro, cerquita de la comisaría te espera como siempre el local de AR Stores. Bien, cambio tempranero, Gilberto, ¿sí? Sí, cambio por molestia seguramente, ¿verdad? Sí, se retira Barrios, ingresa Blas Gómez. Sorprende un poco que no arrancó titular. Seguramente no llegó, o cuestiones de edad también capaz, ¿verdad, Blas Antonio? Entonces, Blas Gómez ya al medio campo del equipo de 15 de agosto. Bien, saca como puede. Balón que queda para el jugador Velázquez. Jiménez ahora, apertura para el jugador Ruiz. El jugador Pastor Ruiz. Ahora sí el balón que queda en poder de López. Juega más atrás para el zaguero central que revienta. Es Wilfrido Cuenca. Ahí pone el físico. Paredes. Sin embargo, estaba en posición adelantada el delantero del conjunto de Upona. El partido que continúa 1-0 a favor de la representación albiceleste. Así mismo, 1-0 está ganando el equipo del Sport Upona al puntero de este campeonato, que es 15 de agosto. 1-0 arriba el equipo albiceleste. Hoy sábado estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Bueno, ahora tenemos acá los partidos que tenemos restante. Este es el primer partido, 15 de agosto de Upona. Segundo partido juega Cerro Verde, Sport Gribucuá. El tercer partido juega Ciudad Nueva ante Sportivo Garendá. El tercer partido, cuarto partido juega Real Madrid San Isidro. El quinto partido Arsenal San José. El penúltimo juega Milan Independiente. Y el último partido el día de hoy, Manchester Garendá ante el equipo de Libertad. Los partidos que tenemos el día de hoy, y lo vas a vivir siempre a través de Pulse por Más. Momento de rehidratación. No sé si podemos mostrar también la gráfica, si es que
cree conveniente, compañeros, justamente aprovechando esta pausa de la rehidratación para que también la gente, los televidentes justamente de Pulse Sport Más pueda compartir, pueda ver justamente también los partidos para hoy. Ahí está, sí señor, los partidos programados, sí señor, emparejamientos de hoy sábado 18 de abril, Copa Municipal Senior de Iribucuá, ahora que están jugando Guponá 15 de agosto, y ahí la gráfica indica que va a ser el segundo partido Cerro Verde Sportivo Iribucuá, Sport Iribucuá, Ciudad Nueva Sportivo Garendá, Real Madrid, San Isidro, Arsenal, San José, Milan, Independiente y Manchester de Garendá con Libertad. Cierra esta jornada de hoy, Gilberto. Así mismo, hoy el último partido lo va a tocar el equipo de Manchester de Garendá ante Libertad. Ahí están entonces todos los partidos en la pantalla de Pulse. Ahí puede ver también la pantalla de Pulse por medio bien. Arrancó de vuelta Blas Antonio. Sí, ya va tocando Blas Gómez, 15 de agosto y la posición del balón en el círculo central. Ese esférico termina dividiendo las acciones. Gana Ibarra, el de Guponá. Ahí va luchando con Blas Gómez justamente. Quiere reconquistar la pelota. Balón profundo para que pueda correr el número 11 del conjunto albiceleste. Es Santa Cruz. Se apoya en Ibarra. Atención, dispara al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol del Sport Guponá! ¡Qué golazo! El 16. Parecía centro, pero fue directo. Un disparo certero al arco. O sea que yo esperaba centro, Gilberto, por la distancia. Pero aquí Ibarra pateó al arco, buscó el gol y encontró, señores, pone el segundo para el conjunto de Guponá sobre 15 minutos de esta etapa inicial. Ahí vemos, sí, disparo certero al arco y esa pelota al fondo de la portería. Así mismo, Ibarra, como siempre, si no hace golazo, no Ibarra, de vuelta aquí, prueba directamente al arco, al cuadro del arquero, entró esa pelota, marcó el segundo, el equipo de Guponá en esta primera etapa, ya está ganando por 2-0, gol de Ibarra. Este es Blas Gómez, herido 15 de agosto, tiene que ir hacia adelante, balón para Tani Benítez, está anilado, a ver qué hace Tani, 2 en la marca, ya reconquista ese balón Ibarra, va jugando con Ayala en forma corta el pase, Ayala adelanta, Ireneo Franco sale en el cruce, rebote queda aquí para el jugador Félix Carvajal, con el muslo el otro Carvajal, el de Guponá termina bajando para Blas Gómez, ahora queda para Rubén Bogarín, pase corto hacia atrás para Ireneo Franco, el zaguero central se apoya en Blas Gómez, Blas le presiona pero no pierde la pelota, juega con Espínola, Antonio le roba la pelota, atención, va Ruiz, el disparo al arco. Se fue afuera, pero se asomó de vuelta, se aproximó Guponá, esta vez presionando muy bien Pastor Ruiz, termina rematando al arco. Sí, está mejor Guponá esta primera etapa que arrancó con todo, ya está ganando su partido, que hasta aquí le está costando un poco al equipo de 15 de agosto tener clara frente del arco de Guponá. Cuando vemos una y otra vez el golazo por parte de Catalino Ibarra, jugador que siempre encuentra goles en el partido. Y lindos goles siempre marca Ibarra, Blas Antonio. Sí, así mismo reclama mano la gente de 15 de agosto en esta. El árbitro dice que no es sancionable porque producto del despeje de su compañero Gilberto. Claramente se fue en el brazo, pero no es sancionable según entendió también el árbitro. Así mismo porque ella era pelota de rebote, como se dice, por eso no es mano. Y sigue ganando el equipo albiceleste 2-0 su partido. Entró fuerte y duro el jugador de 15 de agosto en perjuicio de Luis Alberto Jiménez. Será tiro libre para el equipo albiceleste que lo está ganando 2-0. No sé si decir o dar un concepto de que Guponá lo está sorprendiendo, Gilberto, a 15 de agosto. Pero claramente le está ganando y, haciendo también la suya el equipo albiceleste. Sí, está haciendo buen partido, una jornada bastante bien que le viene bien este primer partido al equipo albiceleste. 15 de agosto le está costando
triangular pelota. Les cuesta tener mucho tiempo el balón al equipo 15 de agosto hasta aquí en esta primera etapa. Buen remate de Jiménez en esta. Y ojo que Upuná está más cerca del tercero que un posible descuento de 15 de agosto, que no está saliendo las cosas hasta el momento. Será córner, servicio de esquina. Favorece para la representación del conjunto del Sport Upuná. Ahí se va lentamente el jugador Jiménez. Luis Alberto el que va a cumplir. Va a venir el centro, ya viene centro por arriba. El arquero Portillo se queda con el balón. Ya va sacando con un pelotazo largo. Balón hacia adelante. Cae en la posición del jugador López. Rubén López despeja, rebota en delantero. Será lateral defensivo. Favorece para el equipo que lo está ganando 2-0. Y lentamente estamos llegando al minuto 20. Estamos teniendo ya 19 y medio. Así mismo. Casi 20 ya de la primera etapa. Y sí, el resultado a favor del equipo albiceleste. Será balón, será lateral que favorece para el equipo de Upuná. Se va lentamente, no se apura, obviamente lo está ganando. También quiere conservar la ventaja que tiene el equipo de Upuná. Claro, le conviene también hacer todo lento esta primera etapa porque está ganando también cómodamente su partido. Está sentido también el número 2. Es Rubén López. Sí. Ahí el árbitro que le invita a salir, obviamente, del campo de juego para que esto también pueda continuar, Gilberto. Así mismo, parece que está golpeado López, el lateral derecho del equipo albiceleste. Lateral ahora favorece el equipo de 15. Ya va jugando para Blas Gómez. Blas busca a Estanislao que pierde. Allá la gana. Allá la pase profundos. Tercero en camino. Atención, pica fuerte. Va a quedar para el arquero Portillo de 15 de agosto. Primer tiempo del partido. Estamos por Pulses por Más. Como cada sábado, acompañando este campeonato senior. Va al remate. Atención, el disparo por parte de Roberto. Encima del horizontal. Aquí ganó muy bien. Entró en el área. Le pegó, pero el remate salió algo desviado. Así me la agarró muy abajo esa pelota. Muy desviado también el balón. Llegó después de mucha vuelta el equipo de 15 de agosto frente al arco de Erico Areco, que hoy está tranquilito en su arco Blas. Será salida para Erico Areco que deja para Tomás Mascareño. Mascareño saca con el muslo. Baja el jugador Benítez. Blas Gómez participa, deja ahí para Bogarín. Rubén tiene, base profundo, busca a Romero. El rebote queda otra vez para él. Ahí está Romero, baja, ahora busca a Bogarín. Sale primero la marca de Santa Cruz. Sale para Upuná. Pase corto hacia el extremo izquierdo para que pueda participar Catalino Ibarra. Catalino se abre a Ayala. Balón para el jugador Velázquez, si no me equivoco. Ya estaba en posición adelantada. Será salida para 15 de agosto. Prepara la salida del equipo de 15 de agosto. Ya última parte de esta primera etapa entre Upuná y 15 de agosto. Va a quedar ese esférico para Tomás Mascareño. Sin embargo, gana Romero. Derlis juega balón para Rodolfo Enciso. El capitán del conjunto de 15 pierde, ya sale. Otra vez vuelve a recuperar 15 de agosto. El arquero que ya hace participar a Estanislao Benítez. Está cerca Ireneo Franco, también Antonio Espínola. Prefiere jugar con Blas Gómez. Va trasladando esa pelota Blas Gómez para Enciso. Rodolfo domina, levanta el centro, muy pasado. Va a quedar para Tomás Mascareño. Reclama mano, el árbitro le concede, sanciona la infracción. Será tiro libre que favorece al equipo de Upuná. Así mismo, muy pasado todos los centros del equipo 15 de agosto el día de hoy también. Entre los centros de Enciso y de depende mucho de Enciso y de Gómez este equipo de 15 de agosto, porque son jugadores que siempre saben mucha y saben fichar pelota a su delantero, pero hoy no le está saliendo nada al equipo de 15 de agosto esta primera etapa principalmente. Lentamente estamos ya entrando en la recta final de esta etapa inicial. El marcador lo indica que gana Upuná por 2-0. El primer tanto lo hizo Lorenzo Velázquez y el otro lo hizo
Catalino Ibarra. Sí, con un golazo, por Los cierto. dos centrodelanteros aparece Gilberto. Sí, hoy de vuelta de titular Lorenzo Velázquez. Nos aparece hoy Néstor, que es el otro jugador titular de este equipo. Balón profundo para Velázquez, justamente Lorenzo. Hacíamos referencia para él. Atención, va ganando. Sin embargo, picó fuerte. O logró puntear el defensor. No, picó fuerte. Va a ser salida para el equipo de 15. El puntero que cae por la cuenta de 2-0. Ya se va cumpliendo de a poco los 25 minutos reglamentarios. Queda un minuto justamente para que se pueda cumplir. Va a quedar para Enciso. Traba y gana el de 15 de agosto. Ahí está. El jugador de 15 lucha ante Ibarra. Reclama mano. Sí, le cede también el tiro libre. Le cede ahí el tiro libre, le cobra la mano. Bueno, ahí está entonces. 35 puntos ahora va. ¿Con este resultado o no? O sea que en puntos iguales sería. Sí, le va a alcanzar. Sí. Y en diferencia de goles está Hay que ver el tema de diferencia de goles, que tiene más goles. A ver, más 11 Upuná, y con este parcial 2-0 sería más 13 y el otro tiene más 10. Ahí está entonces. Es decir que diferencia de goles se define entonces hoy. Upuná le está quitando la punta. Así mismo al equipo de 15 de agosto. Terminó la primera etapa, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya en sí ha venido para el segundo tiempo.
Bien, retornamos para este segundo tiempo, este compromiso en la etapa complementaria que acaba de arrancar. Partido que lo está ganando Uponá por la cuenta de 2-0. Y le está arrebatando la punta justamente a 15 de agosto, porque le da alcance en la tabla de puntuaciones y tiene más goles. Es decir, en diferencia de goles, está tomando la punta, le sobrepasa a 15 de agosto. Bueno. Y después los otros compromisos que vamos a tener, obviamente, por las clasificaciones. Así que este se pone muy interesante hoy. Se va a ir definiendo el día de la fecha. Ahí vemos que se van retirando Félix Carvajal y el que va a ingresar el otro Enciso. A ver, el nombre, Gilberto. Mérito Enciso. Bueno, ahí está el otro Enciso que ya ingresó. Emeterio sería, Emeterio Enciso. Ahí está entonces confirmado el nombre de este jugador que acaba de ingresar, Gilberto Brito. Sí, Emeterio Enciso ingresa en la cancha en vez de Félix Carvajal entonces. Hoy no arrancó todos los titulares de 15 de agosto, Blas Antonio. Enciso, los Encisos son titulares. Gómez también. Y bueno, ya está. Vamos a ver si cómo responde este segundo tiempo. El equipo de 15 de agosto que tiene que salir a buscar el descuento y seguramente va a dejar mucho espacio también, que va tranquilamente puede aprovechar también el equipo albiceleste. A ver, ya está la cancha también en 15 de agosto el jugador, el 9, casaca número 9, López. Sí, Rolando López sería. Romero sería que dejó entonces. Romero está todavía. Piensa que quizá por él, pero no. Romero está todavía. Vamos a confirmar el que se retiró. Sí. Sale Espínola. Víctor Espínola le presiona, pero quita desde el fondo. Va presionando ahora 15 de agosto. Creo que entra con otro ímpetu también para lo que va a ser este partido. Va a salir desde el fondo la representación del conjunto de 15 de agosto. Allá sale jugando el balón para Capdevila. El derrote queda para Ireneo Franco. Franco y la posición del balón. Pase corto. Otra vez Eladio Capdevila. Saca como puede desde el fondo de Uponá. Va presionando el 15 de agosto. Balón que queda otra vez para Ireneo. Paredes le roba la pelota. Va Paredes para Uponá. Se cae Paredes. Falta, dice el árbitro. Ahí le cobra la falta. Va a ser pelota para el equipo de Uponá. Saludos a toda la gente que está prendida a Pulse Sport Más, disfrutando con nosotros esta jornada deportiva aquí en estas instalaciones del club de San Nicolás. Sí. Que mañana creo que juega su partido también de local. Por la liga. El equipo del Sport San Nicolás. Bueno, le agradecemos a SB Sport, presentador exclusivo Pulse Sport Más en todos los eventos deportivos. SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport. Muchas gracias también a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, calzados, también prenda de vestir para damas, caballeros y niños. Hace también tus pedidos sin problema, te traes la marca que quiera. Y también puedes hacer tu pedido de camiseta en los clubes que te interesa sin problema ahí en el local de AR Stores. Te espera en Garenda, cerca de la comisaría AR Stores. Lentamente se pierde esa pelota a un costado, será lateral, favorece para el equipo albiceleste, que lo hace en forma pausada. Lo está ganando 2-0 y lo arrebata la punta a 15 de agosto hasta el momento con mayor diferencia de goles. Al pase profundo, pero en forma equivocada ya sale Eladio Capdevila para tratar de salir jugando. Y se complica ahí Capdevila, que cede el servicio de costado en zona ofensiva para el equipo de Uponá, lateral, cerquita al banderín del córner. Sí, una especie de córner. Ponen la mano, van a tirar acá la gente del equipo del Uponá. O capaz también pueda jugar en formas cortas nomás ahí para tener un poquito y quemar algunos segundos. También, y capaz así también consigue un córner, ¿verdad? Así que hay que ver cómo responde la gente del Uponá. Bien, ya va jugando en forma corta allí, pierde y sale jugando a 15 de agosto.
Capdevila, el lateral zurdo. Eladio que engancha. Eladio que suele jugar un poquito más adelantado hoy como lateral. Y eso lo perdió mucho acá el equipo de 15 de agosto porque su lateral izquierdo titular es Zamudio, que es un jugador que siempre va muy bien en ataque, que hoy está en el arco de 15 de agosto porque no tiene su arquero titular el equipo de 15 Blas. Será córner, servicio de esquina, favorece para la representación del conjunto de Uponá, que va a buscar por arriba el tercer tanto en el compromiso. El marcador indica que lo gana 2-0 Uponá, el equipo albiceleste. Servicio de esquina, punta derecha. Va Santa Cruz. Va el envío. Ibarra aparece ya. A ver, salió la pelota. Hizo un efecto hacia afuera entonces ese balón. Así mismo. Se cerró mucho esa pelota hacia el arco, pero ya hacia afuera esa pelota. Va a ser salida para 15 de agosto. Roberto Maqueda el que conduce. Ahí deja para Stanislao, recupera Uponá con Santa Cruz. Pase profundo, busca a Barrios. Atención, el disparo. Arriba del horizontal. Sí. Llegó Uponá de vuelta. Llegó de vuelta Uponá aquí a través de Barrios. Probó directamente al arco. Pasó encima del travesaño esa pelota. Se aproximó de vuelta para el tercero del equipo albiceleste, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Nunca bajó ese balón. Por ende va a ser salida para 15 de agosto. Ireneo Franco, Blas Gómez ahora. Ahí está, Blas Gómez. Para recibir ese pase por parte del jugador Enciso. Ahora tiene López. Stanislao, apertura del lateral que se proyecta. Atención, intenta el centro. A tiempo bloquea Santa Cruz, que bajó a defender. También será lateral para 15 de agosto. El equipo albiazul. Ahí ya va jugando López, el que ingresó en este segundo tiempo. Saca como puede Alcides Paredes. Otra vez lateral. Se viene cambio. Casaca número 45 se prepara en Uponá. El 45 es Jiménez, Mario Jiménez. Vamos a ver por quién ingresa. Por Lorenzo Velázquez entonces. Mario Jiménez por Lorenzo Velázquez, cambio para Uponá. Va refrescando su equipo ambos, tanto Uponá como así también 15 de agosto en este segundo tiempo. Los dos equipos que tiene banca siempre, Gilberto, ¿eh? Sí, buena banca, buenos jugadores. Pero 15 de agosto ya cambió 2 o 3 jugadores de seguida, pero hasta aquí no le está respondiendo el equipo. Sale Mascareño, que juega ahora dio bien como lateral derecho. Suele ser lateral izquierdo, esta vez el centro. Sin consecuencia ya está Portillo para la salida. Pasa corto para el jugador Maqueda. Roberto gira bien, sale jugando el 16. Le presiona Barrios. El rebote queda para Blas Gómez. Blas hace participar al lateral izquierdo. Eladio Capdevila amaga para jugar. Ahora sí, pase corto de vuelta para Blas Gómez. El que trata siempre de organizar el juego para Enciso. Pase profundo. Dentro del área, intenta el centro. Gana el servicio de esquina. Ahí va con su pelota parada el equipo de 15 de agosto, que van a tratar de buscar por arriba el descuento en este segundo tiempo. El equipo de 15 de agosto. Los primeros, a ver, ¿cuánto tenemos este segundo tiempo? 9 minutos, casi 10. Buscando el descuento de segunda etapa del equipo de 15 de agosto. Después de este partido, se viene el compromiso entre Cerro Verde, Sport Guipúzcoa. Blas Gómez el que intenta. Alta, dice el árbitro. Y se va a ganar la tarjetita el jugador de Uponá que entró fuerte abajo, Gilberto. Así mismo, tarjeta amarilla para el jugador de Uponá. Otro tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Bueno, la tarjetita, si no me equivoco, es el número 13, Isidro Ramoa. Casaca número 13. El 13. El equipo de Uponá. Bueno, ahí está entonces. La tarjeta amarilla para el 13 de Uponá entonces. Va el envío, centro en el área. Resta quitando desde el fondo la defensa. Queda para Santa Cruz. Aquí el balón que va a quedar en poder de Blas Gómez. Casaca número 20 para Blas. Levanta el centro, busca a Enciso. Logró
sacar la defensa a un costado. Sí. Creo que se viene otro cambio más. Más cambio para 15 de agosto. Chamorro va a ingresar. ¿Por quién? Por Tani Benítez, ¿puede ser? Estanislao Benítez. Bueno, Estanislao Benítez se retira, ingresa Chamorro Gustavo para el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver cómo se para también 15 de agosto o Chamorro va a jugar como lateral. Porque suele jugar como delantero también. Bien, vamos a ver cómo se ubica, se posiciona también en el equipo, el que ingresó hace instante en el equipo de 15 de agosto. Gana este tiro libre, será balón. A ver quién fue el atendido en esta jugada. El capitán Rodolfo Enciso. Está sentido el capitán de 15. Bueno, va a ser tiro libre para 15 de agosto. El capitán quedó ahí golpeado entonces. Va a ser pelota parada para el equipo auriazul, el equipo de 15 de agosto. Va el envío, atención. A ver, espera, dice el árbitro. Tengo que autorizar. Bueno, se va a repetir entonces la jugada. Está sentido el jugador de Upona ahí, Gilberto. También, sí. Capaz por eso también. Tomás Mascareño, creo que el otro jugador que está sentido. Partido 2-0 que está ganando el equipo de Upona. Segundo tiempo del encuentro. A ver. Va el envío, atención, centro en el área, con los puños el arquero Chamorro, otra vez en Soma Quemante, atención el desvío, reclaman gol la gente de 15 de agosto, el banderín no levantó, sí señor, el asistente no levantó el banderín, Blas Gómez con el rebote, sigue protestando la gente de 15 de agosto, dice que ya traspasó la pelota, sí. Esa línea de sentencia, Gilberto. Protesta ahí los jugadores y la vamos a ver gente. nosotros la reiteración. Sí, por ahí tenemos el imagen para No sé si entró corroborar. todo también, Bueno, ahí la repetición entonces para que la gente pueda ver también. No fue gol, por ende no pudo traspasar todas las líneas esa pelota. Bien, será salida que favorece para el equipo de Upona. Mientras vemos ahí el número de contacto justamente también con la producción de Pulse Sport Más. Así mismo, ahí puede escribirnos sin problema en el WhatsApp de Pulse Sport Más para cualquier evento deportivo y también para por ahí la gente quiere auspiciar el transmisión del día de hoy. Sin problema comunicarse a ese número que está en la pantalla. Sí, señor, ahí en la parte inferior derecho vemos ahí el numerito. Al centro, por arriba saca Ricardo Carvajal con el pecho, baja muy bien Blas Gómez. El rebote va a quedar para Ireneo Franco, el zaguero central. Pase corto para Ladio Capdevila, este que lanza hacia adelante. Va Ayala, el número 10. Buena marca de Ayala, gira y sale jugando. Ahora lanza hacia adelante, busca a Ibarra, balón para él. Gana Ibarra. Sigue Ibarra, peligro de gol porque 3 contra 2. 3 ataca, 2 defiende. Atención, se va sumando también Paredes. Ahora sí ya se disluye. Ahí está la defensa que llegó a cooperar muy bien para tratar obviamente de recuperar, Gilberto. Así mismo, casi se complicaron ahí también la gente de 15 de agosto. Bueno, seguimos en vivo nosotros a través de Pulse por Más, aquí en la ciudad de Griguacancha, el Sport San Nicolás, el día de hoy, la fecha 18 del Campeonato Señor Copa Municipal 2026. Estamos en vivo haciendo este es el primer partido que tenemos el día de hoy entre 15 de agosto y Upona, y después el segundo partido juega Cerro Verde ante el equipo de... Cerro Verde Sport Griguca, otro partido interesante también que vamos a tener el segundo partido. El tercero juega Garendá ante el equipo de Ciudad Nueva, o sea que Ciudad Nueva Garendá el tercer partido. El cuarto juega Arsenal. El cuarto partido, tercero juega Ciudad Nueva Garendá. El cuarto juega el cuarto partido Real Madrid San Isidro, entonces el cuarto partido. El quinto
Arsenal San José, el penúltimo juega Milan, Independiente y el último Manchester United Libertad, los partidos que tenemos el día de hoy. A Paredes, intenta ganar el 8, traba muy bien el defensor, quita un costado cuando el árbitro dice, vamos a rehidratarnos, muchacho. Momento de tregua en el partido, Gilberto. Así mismo, minuto de hidratación para los juegos. Esto vamos a ver ahora en todas partes en el fútbol, Blas Antonio. Este tema de hidratación se está complementando ya en la Copa Sudamericana y Libertadores. O sea que hay muchas críticas, principalmente de los medios de comunicación que transmiten los partidos, porque le quita mucho ritmo a los partidos, Blas Antonio. No sé si vos te das cuenta de eso también. Yo estuve cuando jugó Olimpia, por ejemplo, en la Libertadores Sudamericana, digo bien. Olimpia estaba haciendo un partidazo y después vino el minuto de hidratación y cayó totalmente el ritmo del partido en sí. Cayó totalmente. Pasó en el partido Cerro Porteño también. Cerro estaba en su mejor momento en el partido y después vino el minuto de hidratación. Cayó totalmente y levantó mucho el equipo rival, que fue Junior, ¿verdad? Y mucha crítica, no solamente acá en Sudamérica, en Europa también se critica mucho, principalmente en el partido Real Madrid y Bayern Múnich, hubo mucha crítica, principalmente a la FIFA, ¿verdad? Porque esto vino de la FIFA, que en su mejor momento del equipo de Bayern, por ejemplo, se hizo el famoso cooling break, como ellos llaman, el minuto de hidratación, y levantó después ese minuto de hidratación, vino 2 goles de Real Madrid, aquel partido, y fue mucha crítica, pero esto vino de la FIFA, ¿verdad? Es imposible sacar, porque no hay reglamento que pone la FIFA y que vamos a ver en el Mundial también, Blas Antonio. Sí, eso justamente a veces puede tomarse como le perjudica a un equipo, pero en el otro partido quizás le beneficia. Claro que sí. Sí, eso sí o sí, pero acá no, a un equipo si es perjudicado de esa manera no le va a gustar, ¿verdad? Y la misma cosa le va a pasar seguramente próxima vez. Va a ser a favor que en contra de ese equipo. Sí, señor. Hay muchos reglamentaciones justamente que ya va regiendo, ya se van implementando en los partidos, en los campeonatos y obviamente en el mundial sí que vamos a tener mucho más y eso ya va a quedar también. Va a quedar y ahí vamos a tener muchos nuevos reglamentos nivel arbitral también. El famoso saque lateral, tiro de córner, saque de los arqueros. Si el jugador se tira mucho tiempo va a salir en la cancha. Todos esos reglamentos vamos a ver en el mundial. Sí, así mismo, los jugadores, los laterales justamente no... Hasta 10 segundos tiene que tener la pelota del jugador. Y también, si el jugador se tira por tirar, le van a sacar tarjeta amarilla y 2 minutos afuera. Esos reglamentos se van a usar ya en el mundial también. Así mismo. Va el equipo de 15 de agosto, va el envío, atención. Intenta el equipo del conjunto de 15 de agosto. Espínole que termina cubriendo muy bien, si no Romero quizás conectaba ese balón, será salida para la presentación de Grupo. Va intentando el equipo de 15 de agosto, pero hasta aquí no le está costando hacer un gol en este partido, porque la fecha anterior marcó 6 el equipo de 15 de agosto, Blas Antonio, y hoy no le está saliendo bien las cosas al equipo de 15. Va saliendo Ibarra para Ayala. Ahora Santa Cruz. Participa Jiménez. Luis Alberto tiene. Ahora para Ibarra. Catalino. Atención el disparo de Catalino. La mano del arquero. Se animó Ibarra. Esta vez el remate otra vez una distancia importante. Y encontró muy bien a Portillo. Así mismo. Mucho corte ya en esta segunda etapa también. Mucha falta. Ya va cayendo el ritmo del partido también en este segundo tiempo entre Grupo A y 15 de agosto. Acá de vuelta otra falta y mucha protesta al árbitro. Bueno, el famoso corralito al árbitro allí. La gente de 15 de agosto que están protestando. Sí, también está protestando todo hoy la gente de 15. Ahí muestra otra tarjeta amarilla. Amarilla, Gilberto. A ver.
No sé si va a terminar con 10 o con 11 este 15 de agosto en este partido. Van protestando la gente de 15 de agosto. El que reclama creo que también la falta. Sí, Para ellos no fue falta. así mismo. Ahí le reclaman la falta. Le hace acordar también de aquella pelota que ellos pidieron gol, no fue gol. Principalmente el capitán que hoy está nervioso. Bueno, será tiro libre que favorece al equipo albiceleste. Tiro libre para Upona, señores, que lo gana el partido por la cuenta de 2-0. Y le arrebata la punta, como así están las cosas, con diferencia de goles. Bueno, se va calentando el partido. Se va calentando. Se van enfrentando los jugadores también. Si acá el árbitro no saca tarjeta, no le castiga al jugador, se le va a complicar el partido. Esta última parte del encuentro. Tiene que sacar cualquier tarjetita a los jugadores, porque si no, los jugadores también no aporta en el partido. Ahí llaman justamente a los dos jugadores protagonistas en ese empujón. Ahí Espínola y fue Espínola Franco, y central. si los dos zagueros acá se encuentra. Y los dos tarjeta amarilla. No, roja, Gilberto. A ver. Para ambos. Expulsado los dos jugadores. Sí, para ambos. Que perjudicó totalmente a su equipo de estos jugadores, porque van a entrar ya en la liguilla, o los Antonio. Y acá tarjeta roja directa. 2 partidos afuera. Depende mucho que escribe el árbitro también. Bueno, se descontrola un poco Sí. también ahí Espínola. Perjuicio para Dupona y para el equipo 15 de agosto. Porque el 15 de agosto el mejor central que tiene es Franco, Ireneo Franco. Y acá se va a perder tranquilamente 1 o 2 partidos en la liguilla. Sí, Espínola también, sí. Qué irresponsabilidad de los jugadores también, ¿verdad? Porque es un partido más. Ellos los dos son punteros. Sí, los dos clasificados de sobra. A ver. Bueno, sí, ahí los reclamos, las protestas. Bueno, Sí. ahora sí creo que ya se va a jugar de vuelta. Ya se van calmando. Mínimo 4 minutos se consumó acá. En esta tole que hubo. Al envío de Jiménez, saca como puede, esto continúa, señores. Ambos se queda con 10. Y justamente Gilberto decía, capaz no puede terminar 11-11. Y bueno, se cumplió. Ahí ya sale Gustavo Chamorro. 15 de agosto y la posición del balón. Abre esa pelota de apertura para Capdevila. Ahí está el jugador Enciso. Queda para Paredes. Paredes busca Barrios. Era Ramoa. Ahí Férico va quedando para el jugador de 15 de agosto. Le presiona bien en Upona también allí. Y sale jugando muy bien. Eladio Capdevila, el que zafa de la marca. Isidro Ramoa. Va a quedar ahí para Jiménez. Upona de vuelta. Posicionándose en zona de ataque. Va el envío. Ahí está Santa Cruz. Está el gol. Atención, el disparo. ¡Gol! De Upona, que encuentra el tercer tanto. Minuto 23, casi 24 de esta segunda etapa. Lo hizo Isidro Santa Cruz. El tercero del partido. Y Upona 3, 15 de agosto 0. Así mismo llegó el tercero para el equipo albiceleste, que estaba mejor en el encuentro. 15 de agosto hoy no vino al 100% al parecer y terminó el partido 3-0 a favor del equipo de Upona. Entonces termina este primer partido, Los Antonio. Pausa y ya venimos.
Bien, señores, arrancó el segundo partido entre Cerro Verde y Sport Uruguay. Segundo partido de la jornada y sábado de vuelta ya con el compañero Blas Antonio Jiménez. Esto arranca el segundo partido, Blas. Sí, arrancó el partido entre Sport Uruguay, Cerro Verde, Sport Uruguay, propuesta aquí por Pulses por Más. Campeonato Copa Municipal Senior de Uruguay. Avanza Uruguay, el equipo naranja, va al centro, por abajo está el primero, sale el arquero. Atento estaba el guardameta de Cerro Verde. Sí, señor. El jugador, el arquero en este caso, el que estaba atentísimo ahí cuando viene otra vez, se asoma Uruguay, pero está atento en esta oportunidad la defensa del conjunto de Cerro Verde. Ya sale jugando desde abajo Gilberto. Así mismo, arrancó con todo este segundo partido. Vamos a ver cómo termina, porque en el primer partido terminó calentito el primero del día de hoy. Vamos a ver qué pasa en este segundo partido. Busca Jara, golpe de cabeza fue defensivo, va a quedar ese esférico para el jugador de Cerro Verde. Ahora el rebote para el jugador de Iribucuá, va profundizando el pase, buscando a Paniagua que corre hacia la punta izquierda. Sale primero el zaguero central, llega la pelota, juega con Benítez, presiona y recupera Iribucuá con Ruiz. Oscar juega, Joel Villalba participa, pase profundo. Villalba saca como puede. Otra vez el rebote va a quedar para el jugador de Cerro Verde. Ahí está Jara. Y busca el número 26. Es La Rosa, Enrique La Rosa, el 26. La representación de Cerro Verde. Ahí ya sale Iribucuá. Teófilo Cano el que sale. Teófilo traslada, va llevando la pelota. Nadie sale a la marca. Ahora sí sale Benítez. El rebote va a quedar para Pedro La Rosa. Ahí va buscando a Pablo Acosta. Hacia atrás el pase para Benítez. Esta que levanta, busca La Rosa. Bien en el cierre. Rotela, saca para Paniagua. Ahí está Vicente. Recupera Cerro Verde. Hasta aquí, partido luchado, Gilberto. Así mismo, hasta aquí se está controlando a ambos equipos. Se está marcando bien a ambos equipos. Así es que pinta que va a ser un partido muy friccionado este segundo partido del día de hoy. Ya sale Teófilo. Armó para Teófilo Cano. Ahora el balón está en poder del jugador Marecos. Darío tiene. Golpe de cabeza por parte de Zamudio, el lateral izquierdo. Gabriel Zamudio. Recupera de vuelta Marecos. Golpe de taco de la devolución para Marecos. Primero llega el corte defensivo por parte de Pedro La Rosa. Ahora participa Benítez, el zaguero central. Otra es La Rosa. Sale jugando ahora Cerro Verde. La hizo bien. Acosta el que tiene. Ahí está Acosta. Ese profundo busca a Jara. Hacia el sector izquierdo aparece también el jugador La Rosa. Acosta levanta el centro, busca a Enrique, ahí está La Rosa dentro del área. Sale Darlis Rotela con el fisio y gana. Ya sale Iribucuá ahora con Cano. Partido está 0-0 en estos primeros 3 minutos de juego. El segundo partido que se juega por esta fecha justamente, donde hoy se cierra la fase de grupo. Sí, se puede decir fase de grupo, fase clasificatoria, Gilberto. Fase clasificatoria, creo que le queda mejor. Correcto. Tema, sí. Porque este es un grupo nomás, se juega entre todo contra todo. Así mismo, perfecto. Hoy se cierra y vamos a ir conociendo a los clasificados. Sí, sí, sí. A ver, grupo A, podemos decir que clasificó primero. Clasificó primero, segundo va 15 de agosto. Sí, ahora por el tercer lugar pelea Iribucuá, por ejemplo. Si gana Iribucuá, mantiene su tercer lugar. Y después está también Milan. Si Milan hoy gana, de vuelta se van a contar diferencia de goles quién clasifica tercero. Y Arsenal está por ahí cerquita nomás también, Gilberto. Si Arsenal, si, si por ejemplo en diferencia de goles se va a definir Iribucuá Milan, para el tercero, cuarto y el quinto entra Arsenal. Dependiendo si gana Milan y gana Iribucuá igual, ingresa quinto en la tabla. Y la pelea está entre el sexto y el séptimo lugar. Ahí está la pelea en sí para esta jornada, porque si Cerro Verde gana, va a tener su oportunidad. Y depende mucho el resultado de Arendá. Si Arendá hoy no suman,
tranquilamente puede quedar a jugar si gana hoy Cerro Verde. Pase lo que pase. Iribucua que va intentando, quiere salir con Benítez, consigue su propósito, vuelve a recuperar ahora Iribucua, pero con falta, dice el árbitro. Tiro libre será para Cerro Verde en la parte defensiva. Así mismo, le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas, y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio de calzados. También cuenta con toda clase de botines de marcas, y el que le gusta a los futbolistas que utiliza lo que es indumentaria deportiva, ahí tenés toda clase y todas las marcas, y también puedes hacer tu pedido. Visita su local en Garendá Centro, ahí cerquita de la comisaría te espera AR Stores. Sale el arquero Teófilo Armoa, exigido, obligado a jugar con la cabeza, porque salió de su área, salió de su confort. Ahí ya va saliendo Villalba, Carlos Villalba, pase profundo, busca a Vicente Paniagua. Primero llega la marca por parte de Benítez, se gana el zaguero central. Pierna zurda, saca desde el fondo. Va a quedar ahí para Jara, pase corto, participa Acosta. Otra vez el número 50. Intenta buscar a La Rosa, Pedro no pudo. El que peina es Villalba, nadie está como receptor, ya está el arquero Morales, hoy en el arco de Cerro Verde. Sí, el portero Morales, hoy de arquero del equipo de Cerro Verde también. Así que hasta aquí partido 0-0 y pocas oportunidades para ambos equipos en ataque frente del cuadro. Se quería meter Silvino Burgos de Cerro Verde, estaba en posición adelantada, será salida para Iribucua. Hasta aquí parejo el compromiso, todavía no es dueño el sí, se está apretando mucho la pelota a ambos equipos. Ya tiene Iribucua de vuelta. Marecos. Ahora hacia la punta izquierda. Para Carlos Villalba. Se proyecta el lateral. Juega con Ruiz. Centro por abajo. Resta quitando desde el fondo. Cerro Verde. Enrique La Rosa. Baja para Costa. Ahora Pedro, el otro La Rosa en el partido, ahora juega con Enrique. Se encuentra aquí los dos, La Rosa, sufre la falta Enrique, será tiro libre para Cerro Verde cerca de la mitad del campo de juego. Sí, va a tener pelota parada el equipo de Cerro Verde y hay que ver cómo trabaja esta pelota para que va a tener a su favor, que seguramente va a ir directamente al área buscando a los delanteros. El zurdo, el zaguero central, Carlos Benítez ya cumple. Está quitando desde el fondo la defensa. Otra vez queda para Carlos. Joel anticipa el rebote, queda para Paniagua. Ojo porque es una buena contra. Paniagua el que intenta, logró puntear el defensor en forma oportuna. Llega antes de salir esa pelota. Paniagua deja para Marecos. A ver qué hace Mareco, engancha, entra en diagonal de disparo. Se fue desviado el remate, pero llegó en esta. Y bueno, se aproximó Iribucua en esta oportunidad, Gilberto. Sí, intentó ahí Mareco, probó directamente al arco. No pudo dar dirección a esa pelota. Llegó Iribucua. La primera aproximación importante que tuvo el equipo del equipo naranja el día de hoy en este partido. Bien. Saca desde el fondo Cerro Verde. Busca el número 50. Jara en este caso no pudo también dominar. Ya está el zaguero central. Ahí deja para el lateral izquierdo Carlos Villalba en forma corta el pase. Oscar Ruiz. Ahora sí el zaguero Derlis Rotela. Carlos Villalba de vuelta. Oscar Ruiz. Va tocando bien ahora Iribucua. Se equivoca en el pase profundo. Ya está Carlos Benítez, zaguero central. Un muy buen campeonato también en Cerro Verde. Sí, un gran campeonato. Y de Benítez, que o sea que de que arrancó el campeonato juega de titular. Benítez se ve que está bien físicamente. Y hoy utiliza el brazalete de capitán justamente en el equipo de Cerro Verde. Sí, está de capitán el día de hoy. Ahora hacia la punta derecha, apertura para el lateral. Cano, Teófilo tiene, amaga para el centro. Ahora sí, por abajo, intenta cruzar. Villalba, Luciano Villalba, el zaguero central, el otro que le acompaña a Benítez en esta oportunidad. Estuvo firme para la cobertura defensiva y sale Cerro Verde a correr a Costa, gana Costa en velocidad, a ver qué hace, ahora sí, se tuvo que frenar porque no tenía mucha compañía.
Ahí tiene Acosta, conserva la posición del balón. Pase hacia atrás para el lateral que se proyecta también. Es Zamudio, pase profundo para Acosta, está habilitado, atención. Va Acosta, le pegó. Ángulo cerrado, pero de igual manera Acosta se animó. Sí, se animó acá de vuelta, se animó Acosta. La primera llegada profunda del equipo de Cerro Verde, intentó Acosta, pero casi consigue su propósito. Bien Jara para recuperar de vuelta, intenta y sufre la falta, sí. Le cuerpeó allí y le cuenta falta. Así mismo, va a ser tiro libre. Va a ser pelota para Cerro Verde. Tiro libre será para el conjunto de Cerro Verde. Lo que están peleando por la clasificación, este tiro libre no le gusta. Y ante Manchester Garenda. Será tiro libre. A ver, sale retirado. A ver, ingresa ya José Luis Villalba. ¿Quién es el que salió? El 7 de Gribucá. Atención con el disparo por abajo. Casi sorprende a Teófilo Armoa, que acompañó con la mirada. Buen remate de Carlos Benítez. Buscó largo, Gilberto. Sí, buscó largo. No pasó tan lejos esa pelota. Entonces, primero el tiro libre de Carlos Benítez. Cambio por el Lucajo, ingresó José Luis Villalba por el 7. El 7 de Lucajo es Mareco, ¿puede ser? Bueno, que no entiende el cambio. Capaz por molestia física seguramente. Se retira Mareco. Ahí está. Minuto de hidratación para los jugadores. También en esta primera etapa tenemos 10 o casi 12 ya, rápidamente. 12 minutos de esta primera etapa. Partido 0-0 hasta aquí. Ambos equipos tuvieron su llegada aproximadamente al arco. Mareco de una pelota que probó de fuera del área. Y de este tiro libre que pasó recién del equipo de Cerro Verde. Son las dos claras que tuvimos en este partido. Gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport con nosotros, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. AR Stores, venta de indumentaria deportivas y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños de las mejores marcas y a buen precio. Calzados y más. Prenda de vestir de la temporada otoño-invierno. Ya tenés todo ahí en el local de AR Stores en Garendá, cerquita a la comisaría. Te espera como siempre su local AR Stores. Muchas gracias a los grandes amigos que va auspiciando también la cobertura que hacemos cada fin de semana a través de Pulse Sport Más. Todos los sábados estamos en vivo con la transmisión de este campeonato senior, que ya próximo fin de semana ingresa ya en la liguilla. Los 8 clasificados que ya se enfrentan el próximo fin de semana. Prosigue el partido. Prosigue en esta primera etapa el equipo de Arenda. Sigue el equipo de Cerro Verde y Igribucá, digo bien. Prosigue ya esta primera etapa. Bien, continúa el partido. Paniagua el que va intentando, saca Benítez. Balón que va quedando para el jugador Marecos. Sí, señor. Será pelota para el equipo de Cerro Verde. Ahí ya va teniendo Joel Villalba. Saludo para el amigo Javier Villar, en plena sintonía de la cobertura. Está compartiendo con nosotros. Está viendo el partido también. Los partidos que ya son los compromisos que se van jugando por esta jornada de hoy. Los 2 partidos de los 7 restantes. O sea que 5 restantes. Total son 7 partidos como cada jornada. Va el envío. Teófilo Cano, el que no pudo ahí. Villalba coopera también. El rebote va a quedar para Oscar Ruiz. Va jugando Oscar. Ahora Acosta con el rebote. Participa también La Rosa, busca a Jara, pero muy fuerte el pase. Muy exigido. Ya sale Teófilo Armoa. El guardameta Teófilo ya deja
para Ibáñez. Ibáñez para Oscar Ruiz. Ya va jugando por abajo. Balón hacia la punta izquierda. Apertura para este jugador que va intentando ganar a su marcador. Está Benítez firme, sólido también ahí para la cobertura defensiva y sale jugando por abajo. Se le fue la pelota, sí. Se le terminó la cancha. Lateral que favorece para el equipo naranja, el conjunto de Griboucua. Así mismo, ambos equipos van intentando, buscando la fórmula de llegar al arco y tener oportunidad de gol antes que se termine esta primera etapa. Va saliendo Burgos. Burgos que va intentando recuperar Griboucua con Joel Villalba. Este que lanza por arriba el cabezazo. El número 18 ganó en las alturas, conectó, pero faltó dirección al cabezazo. Ahí ya va jugando hacia el costado izquierdo. Es Gabriel Zamudio el que sale. Enrique La Rosa se queda con ese balón. Otra vez busca a Zamudio. Pase no estuvo bueno. Entonces, Teófilo Cano recupera y sufre la falta. Será tiro libre para Griboucua. Así mismo va a ser pelota para el equipo de Griboucua, que consigue una pelota para que va a tener a favor, que seguramente va a buscar el arco también. Bueno, ahí está el tiro libre que favorece al conjunto de Griboucua. La representación del elenco de Griboucua va al envío. Golpe de cabeza defensivo, resta quitando desde el fondo. Complementa a Burgos, el rebote queda para Jara. Va Jara al envío. Atención a Costa, atropella. Logró conectar la pelota, pero queda para el zaguero que juegue con su portero. Saca Armoa. Este es Pedro La Rosa para Enrique. Va Enrique, La Rosa entra en diagonal, atención, peligro de gol, tiró el arquero. El rebote sigue el peligro, vamos a ver qué hace el centro por arriba. Qué buena llegada de Cerro Verde. Enrique La Rosa ganó y logró también tratar de definir. Teófilo Armoa en esta oportunidad fue clave para intervenir, Gilberto. Sí, ahí tuvo la llegada más importante del equipo de Cerro Verde, pero le encontró muy atento ahí el portero Armoa, que se quedó con esa, o sea, que quedó rebote esa pelota y se salva el arco del equipo de Griboucua. Y la respuesta rápida de Griboucua también en esta, el remate que pasó cerquita del caño izquierdo del arquero Morales. Llegó Griboucua también, respuesta rápida, se pone más bueno el partido también, de tú a tú, de ataque a ataque, atención el disparo de vuelta de Ruiz. Se fue desviado, va probando con los disparos también el Griboucua. El partido se pone más interesante, Gilberto. Se hace interesante ya esta parte del partido porque ambos equipos están tratando de buscar con pelota de fuera del área, busca directamente el arco, porque para ingresar hasta el área le hace difícil para los dos equipos que están marcando muy bien la dos sagas de ambos lados. A ver, Griboucua que ya está clasificado, sí, Gilberto, sí. Clasificado. Busca la mejor posición. Nada más, sí, eso busca el equipo de Griboucua. Porque depende mucho, también depende del sorteo, cae con equipos complicados también y creo que mejor siempre clasificar mejor posicionado ahora en la tabla. Bien, y Cerro Verde por su parte, Gilberto, busca la clasificación. Sí, busca ese último cupo que hay, que está peleando Cerro Verde, Garantía y Libertad. Saca como puede Ibáñez para no complicar. Hace... San Isidro también está ahí, entre los complicaditos ahí atrás. Los que luchan por la clasificación. Así mismo. Lanzamiento para Pedro La Rosa. Levanta Pedro. Buscaba a su compañero, pero termina respondiendo bien la defensa. Sale con Joel Villalba. Apertura para el lateral derecho. Ahí se muestra José Luis Villalba también. También Cano prefiere jugar otra vez con Joel. Joel Villalba. Partido que continúa 0-0. Ya estamos sobre 20 minutos. Etapa inicial. El marcador entonces está 0-0. Burgos
A ver qué hace Burgos. Traslada la pelota, puntea para que pueda jugar Jara. Sí, señor. Número 50, balón profundo. Busca a Acosta. Sale muy bien Ibáñez. Antonio Ibáñez despeja con la pierna zurda. Vamos a ver si llega Paniagua. Corre Vicente. No llegó a la pelota. Será lateral para el equipo de Cerro Verde. Poca participación ahí de Panigol en este partido también. Ya tenemos, a ver, ¿cuánto? 21 de esta primera etapa. Partido 0-0. Oscar Ruiz, atención, va Gribucuá. Su decisión creo que no estuvo buena por parte de José Luis Villalba. Y está sentido también el jugador de Cerro Verde. Reclama falta el jugador de Cerro Verde. Sí. En las jugadas previas. Así mismo. El ataque de Gribucuá. Pide la falta, pero mal que pase. Bueno, saludos a toda la gente prendida a la transmisión, compartiendo con nosotros este campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá que tiene sus seguidores, Gilberto. Sí. Y la gente siempre prendido también claro. a la transmisión. La gente que no pudo llegar obviamente acá a ver presencialmente los partidos. Así mismo, cada equipo tiene su gente viendo, acompañando la transmisión. Se ve que saluda a toda la gente. Y puede dejar su comentario también ahí en YouTube. Dejar su comentario y también pedimos a la gente que se suscriba al canal, que es gratuita, a suscribirse gratuitamente al canal de YouTube de Pulso de Por Más, para que usted pueda tener toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional también. Sí, señor, la gente que quiera comentar ahí pueden hacerlo también, nos pueden decir desde dónde están viéndole, les saludamos sin ningún problema. Así mismo. Ahí va jugando Carlos, Villalba para Cano. Apertura para el lateral que se proyecta bien. A ver qué hace. Mira. Panorama para José Luis Villalba. Este que baja. Firme sólido también aquí el jugador Zamudio. Resta quitando a un costado. Lateral que favorece al equipo de Gribucuá. El partido que continúa 0-0. Lentamente estamos llegando a la recta final de esta etapa inicial. Va lanzamiento. Paniagua no pudo. Ya saca como puede. Atención porque va Jara. Comete falta. Así mismo le cobra la falta en ataque a Jara. En este partido que está jugando después de mucho de vuelta Jara en el equipo de Cerro Verde. Joel abre para Cano. A ver cómo cruza. Va Cano por abajo. El centro. El defensor termina. Todavía no salió. Sigue el peligro entonces. Atención. Ahora sí. Coopera muy bien Villalba. Saca con un puntín. El rebote va a quedar por aquí para Carlos Villalba. Carlos Villalba. Bueno, el pase entregó mal. Burgos recupera. Deja para Enrique. Entregó mal también. Bueno, intentó aquí Rotela para terminar la jugada. Mucha imprecisión de los jugadores en este partido. Muy impreciso ya esta parte de la primera etapa. Ahí va a quedar ese esférico para Pedro La Rosa. Alta, dice el árbitro. La falta por parte del número 6, el volante central. Bueno, ahí está. Ley de ventaja pide y el árbitro le dice que tiene que estar a partir de media cancha. Sí, ahí para que le pueda otorgar su petición, ¿no? Así o su mismo. pedido. Bueno, la falta. Ahí cobra. Y la amarilla. Y la tarjeta amarilla. Para el 11 y el Ordo. Para el 11 es José Luis Villalba. José Luis Villalba, que ingresó hace ratito, ¿no? Justamente el número 11 que estaba reclamando hace instante ahora comete esta falta. Así mismo. Y se ganó la amarilla. Así es. Le pinta de amarillo el árbitro a José Luis Villalba. Va Paniagua, gana velocidad, peligro de gol. Está Paniagua, cruzó, está, atención, el disparo. ¡Gol! ¡Gol del Sport Gribucuá, señoras y señores! Cuando ya se iba cumpliendo minuto 25, llegó el tanto de la apertura, señoras y señores. Lo hizo el número 18.
Y esto terminó, señores, en su primera mitad. Así mismo, jugué con todo. Vicente Paniagua llevó esa pelota, cruzó bien y estaba atento. Y el 18 es Monje de Grubucuá, que marca el primero, entonces minuto 25 en la primera etapa. Ya está ganando 1-0. Pausa. Ya venimos. Bueno, ya volvemos para este segundo tiempo entre el Grubucuá, que está ganando 1-0 su partido. Gol de Ortiz, Rubén Ortiz, es que él marcó el 18. Finalizando ya la primera etapa, el gol para Grubucuá. En este caso, compañeros. Así que está ganando 1-0 el equipo de Grubucuá a Cerro Verde. Y esto le gusta a muchos equipos, a más los que están atrás. Le gusta este resultado, Blas. Sí, asimismo arranca la etapa de cierre, avanza de vuelta. Paniagua busca de vuelta a Ortiz.
Quiere repetir la fórmula, Gilberto. En esta se queda con la pelota el guardameta Morales. Así mismo, acá sí estuvo atento Morales. Se quedó con esa pelota. Primer intento, primera llegada al equipo naranja. Va la pelota hacia la punta izquierda. Avanza Cerro Verde con Enrique La Rosa. A ver qué hace Enrique. Está muy bien, sólido ahí el número 14, Carlos Villalba. Ruiz complementa. Corre el jugador Antonio Ibáñez. Llega la pelota. Llega ese balón. Busca al goleador de Iribucuá en este compromiso y del partido. Es Rubén Ortiz. Falta de Rubén, dice el juez. Será tiro libre de salida para Cerro Verde. Allá va saliendo Pedro La Rosa. Levanta ese esférico. Buscaba al número 21. Es Venancio Pérez. Sí, lo entiendo quién es este segundo tiempo ya. Pérez. Venancio Pérez sería Los Antonio. Sí, Venancio, casaca 21 para él. Lateral que favorece para la representación del conjunto de Iribucuá en zona de ataque. Intenta salir y lo consigue Cerro Verde. Sale con Enrique La Rosa. Muy profundo el pase, entonces sale Antonio Ibáñez. Saca un costado, Antonio no quiere complicar también, será lateral. O rebotó en el jugador de Cerro Verde, sí. Por eso el lateral para Iribucuá, comete falta. El jugador de Cerro Verde, será tiro libre de salida para el equipo de Iribucuá que lo está ganando 1-0. Sí, está ganando 1-0 también y acá consigue la falta de vuelta al equipo de Iribucuá que arrancó este segundo tiempo directamente buscando el segundo ya. Tuvo sus oportunidades ya en los primeros minutos de esta segunda etapa. Bueno, después de este partido se viene el tercero. Juega Ciudad Nueva ante Sportivo Arendá. Cuarto partido juega Real Madrid San Isidro. Quinto partido juega Arsenal San José. El penúltimo juega Milan Independiente. Y el último juega Manchester United ante el equipo de Libertad. Es el último partido de la jornada de hoy sábado. Y mira que en ese último partido Ahí Manchester sí puede ser juez, define. Gilberto, Sí, puede ahí sí se define quién va como séptimo, ¿verdad? O sea, que el octavo sería. El séptimo y el octavo es la lucha a lo mejor todavía. Sí. Así mismo. Y especialmente lo que van buscando ese último lugar. Claro que sí. Va quedando ese esférico para el jugador Oscar Ruiz, porque hasta el sexto creo que ya prácticamente están, Sí, creo que hasta sí. Esos dos puestos creo que... Creo que el séptimo y el octavo es la pelea Sí. directamente para los que están ahí buscando esa posición. Sí, está Arendal, el conjunto del equipo albirrojo, también Libertad, el equipo albinegro, San Isidro. también San Isidro, la Naranja Mecánica, son los equipos que está amenazando ese último puesto. Así Quiere es. ese último puesto, Sí. Y este que está perdiendo Cerro Verde, hay que ver cómo termina esta segunda etapa también, ¿verdad? Sí, y Cerro Verde está ahí también entre ellos. Si hoy suma Cerro Verde, si remonta este resultado, sí, le van a crear problemas a los otros tres que está ahí peleando. Va quitando Luciano Villalba. Va a quedar para su compañero Acosta, que despeja con una pelota y ojo, sale de contra Cerro Verde y no aprovechó. No se conectó los dos delanteros. Era 2 contra 1. Termina sacando al córner el defensor, Gilberto. Sí, tiro de esquina. Va a ser pelota parada para el equipo de Cerro Verde, que va a tener su oportunidad por arriba. Y vos sabés que en este partido crucial, partido muy importante que tiene Cerro Verde también, pensando su clasificación, hoy no está un jugador clave en su escuadra que es... Monje. Sí, uno es Monje y otro es Néstor Domínguez. Sí, dos jugadores importantes, por cierto. Con un mediocampista que principalmente Domínguez, ¿verdad? Y Monje, que es un jugador que corre mucho y que siempre tiene buena pegada. Sí, son dos entonces Sí. jugadores importantes. Será salida que favorece para el equipo de Iribucuá, que lo está
ganando, lo está consiguiendo su propósito. El 1-0 es el resultado hasta el momento a favor del conjunto de la naranja. Ya sale jugando Zamudio, busca Jara, gana el de Iribucuá, el rebote va a quedar ahí para Villalba. Carlos tiene, juega para Rotela, Derlis, Rotela para Paniagua, pierna zurda, abre para Ruiz, apertura para Oscar, levanta la cabeza Oscar, busca compañía, ahora sí encuentra en Joel Villalba, prefiere jugar con el lateral para conservar también la posición del balón con Carlos Villalba, esta se equivoca, recupera La Rosa, Pedro tiene, sale Pedro La Rosa, ya va pasando, cruza la frontera, deja ahí para el jugador Jara, apertura para este jugador hacia la banda derecha, Acosta el que intenta, era La Rosa, va La Rosa, ahora sí, centro, media altura, queda para el defensor, Joel Villalba, levanta Joel, ahora Carlos Villalba, participa José Luis también, el otro Villalba en el partido, ahí está José Luis, pierde ante la sólida marca por parte de Carlos Benítez, sale Carlos, engancha bien, ahora sí, deja para Enrique, La Rosa, amaga, recupera Villalba, José Luis para Carlos, otra vez José Luis para Carlos, ahí la falta en perjuicio del jugador de Iribucuá, tiro libre será para el conjunto naranja, sí señor, es para el conjunto del Sport Iribucuá que lo gana 1-0. Sí, está ganando 1-0 también el equipo de Iribucuá y de a poco también va acá consigue un tiro libre de vuelta. El equipo naranja que está sumando a 3 este partido, está ganando 1-0. Bien, el conjunto del Sport Iribucuá, si es que se concreta, obviamente este resultado, el triunfo, Iribucuá iría a 31 unidades sí, y se colocaría como tercero momentáneamente. Y sí, así mismo, dependiendo qué hace Milan el día de hoy. A ver, si es que así se concreta, entonces Arsenal ya no le va a poder alcanzar si es que gana Iribucuá. No. Arsenal tiene 26. Sí, tiene 26 puntos. Si gana hoy va a 29, no le va a alcanzar. Si gana también Iribucuá, hay que ver si gana. Porque esto queda mucho todavía esta segunda etapa. Sí, el que le puede alcanzar es Milan entonces, que tiene también 28 unidades, iría a 31 si es que gana y por diferencia de goles le quitaría el tercer puesto. Así mismo. A ver quién está sentido, es Carlos Villalba, el sí. 16. El 16 de Iribucuá. El 16 de Iribucuá que está sentido, entonces, y bueno, va a abandonar el campo de juego, ya se prepara el número 8 Collante. Y ya ingresó también Cañete, 2 cambios. Sí. 2 por 1 Gilberto del cambio. Sí, Cañete y... Cañete y Collante va a ingresar. Collante. Vamos a ver quién se retira. Uno de Villalba. No, el 16 es González, Carlos González. González, digo. Sí, el otro es Joel, González, el que se va a retirar también. Y Joel Villalba, ahí están los cambios. Joel Villalba y Carlos González afuera, adentro Cañete y Collante. Bien, ahí ya se va retirando Joel Villalba, ya ingresó el 8 Collante. La primera participación de Collante, centro del número 8. Responde la defensa quitando desde el fondo. Queda para Enrique La Rosa, engancha Enrique dentro del círculo central esférico. Balón para Jara, corre el 50 hacia la punta derecha. A ver si alcanza, sí, mantiene en juego, cerquita de la raya. Ahí está Carlos, sufre la falta, tiro libre será en defensa para el equipo de Iribucuá. Estamos sobre 10 minutos de este segundo tiempo. Así mismo, 10 minutos la segunda etapa. Sigue ganando el equipo de Iribucuá. El día de hoy, este es el segundo de la jornada de hoy, sábado. Estamos en vivo aquí en la ciudad de Iribucuá, cancha del Sport San Nicolás. Hoy se juega el campeonato senior, fecha 18. Estamos aquí a través de Pulse por Más, compartiendo con toda la gente. Balón profundo para Paniagua, va Iribucuá buscando el segundo. Paniagua dentro del área, atención. A ver el centro, media altura. El arquero que dio rebote, ahora sí complementa Carlos, saca hacia adelante. Llegó Iribucuá en esta oportunidad, casi lo aprovecha el espacio que estaba ofreciendo Cerro Verde.
Sí, dejó espacio a Cerro Verde y atacó directamente ese espacio el jugador Vicente Paniagua. Pero atento estaba el arquero que sacó esa pelota. Sale jugando Cerro Verde. Enrique La Rosa va con un pelotazo largo buscando a jugador Pérez. Venancio no pudo llegar a ese esférico, será lateral. Lateral sobre costado izquierdo. Y el encargado es Zamudio. Gabriel Zamudio, que suele ser arquero también cuando la situación lo requiere. Sí, así mismo. Es el arquero, está en cancha también Zamudio. Me equivoqué del equipo de 15 de agosto, era el lateral izquierdo, era el jugador, se me fue el apellido, ya se me voy a acordar. Elvio Ortega, es el lateral izquierdo. Que aquel partido que se jugó en la cancha del Sport Unido se lesionó ese jugador. Salió lesionado. Y de ahí está jugando como lateral izquierdo Eladio Cardovila. Sí, señor. Bien, excelente Gilberto. Va Paniagua. Collante. Aproximándose. Ahora sí, dentro del área. Saca la defensa. Zamudio estaba atento para sacar de primera ese balón. Queda para Acosta en el círculo central. Traspasando ahora la frontera, vuelve a poner hacia zona de su campo de juego. Ahí va teniendo. Era el jugador Burgos. Ahí va quedando para La Rosa. La Rosa intenta, este es Enrique en este caso. Enrique La Rosa. Enrique va corriendo hacia el balón y va a llegar antes que saliera ese férico. Queda para Pedro La Rosa. Va para Acosta. Aguanta bien Acosta, gira. Bien, Marcial Cañete. Ahí está el remate tímido. Sin fuerza, ya se queda con el balón ahí. Teófilo Armoa, el guardameta de Gribucua. Así mismo, Armoa prepara la salida. Gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por más en todos los eventos deportivos. Le agradecemos también a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, ropas para damas, caballeros y niños, la mujer, marcas y a buen precio, calzados y más de la temporada otoño-invierno. Vení a hacer tu compra, llevar lo mejor de la marca, la ropa que quieras, sin problema, en el local de AR Stores en Buenandá, paso de la comisaría AR Stores. Va Enrique, intenta el disparo, engancha, deja para Pedro, ahí está La Rosa, amaga para el disparo también, ahora sí, suelta la pelota, atención. Atropellaba a Burgos. Estaba Teófilo Armoa atento también. Sale y se queda con el balón y ya sale jugando. Así mismo, le está costando finalizar la jugada al equipo de Cerro Verde. No está encontrando la forma de finalizar cada jugada que tiene en ataque el equipo de Cerro Verde. Y Gribucua consiguió una jugada interesante aquí en el primer tiempo. Consigue marcar el gol y de ahí está ganando 1-0 el equipo naranja. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo, Gilberto. Sí, mañana, 17 horas, Estadio Defensor del Chaco, Olimpia de local le recibe a Cerro Porteño. Entrada totalmente vendida. Son la información que hubo esta mañana. Entonces, más de 30.000 personas en el Estadio Defensor mañana. Buen horario, 17 horas. Va a estar repleto entonces Defensor del Chaco mañana. Así mismo. 8.000 entradas para la gente de Cerro Porteño. Va a ser un clásico colorido mañana en el Estadio de Defensor del Chaco. Sería zona norte totalmente para Cerro Porteño mañana en el Estadio de Defensores. Mucha gente dice por qué a Olimpia solamente se le da 1.000 entradas. Porque Cerro es su cancha, es su estadio. Y la cancha del estadio donde juega Olimpia ahora de local de Defensores es un estadio alquilado, que es un estadio neutral. Y ahí Olimpia no puede poner no puede decir que le van a dar tanta entrada nomás a Cerro. Porque en el clásico el año pasado le dio solamente, creo que le dio 2.000 entradas a Olimpia. Y Olimpia fue multado en ese clásico 200 millones de guaraníes. Y esta vez sí subió más la multa para los equipos que no quieren respetar la regla del Defensor del Chaco. Por ende, va a ser un clásico colorido mañana. Un clásico da gusto ver así, Luis Antonio. A ver quién llega mejor, Gilberto, para vos. Y así como yo estoy, es
mejor en el campeonato, creo que Olimpia llega mejor, ¿verdad? O depende mucho porque Cerro viene levantando también. Pero el problema de Cerro Porteño es que tiene muchos jugadores lesionados. En la fecha anterior salió lesionado Pirida Mota, otro volante central. Ahora solamente le tiene a Morel y a los chicos como volante el equipo de Cerro Porteño. Así que va a ser un clásico, pero es clásico. Partido diferente para los jugadores y para los chicos principalmente. Si mañana Cerro Porteño va a tener 4 o 5 chicos que va a estar jugando de titular y seguramente va a querer mostrarse en el clásico también. Y Olimpia, que viene con su equipo titular, el tridente va a ser Alcaraz, el Lescano y el chico Eduardo del Mas va a ser el tridente. En la delantera y en el medio campo Lodo Richard, estará Alfaro y los centrales titulares del equipo Olimpia. ¿Y Mateo no va a jugar de titular? Sí, mañana juega de central con Gustavo Vargas porque Venta Berry no recuperó todavía la lesión que tuvo en la Copa Libertadores Sudamericana. ¿Y Benítez? El extremo. El extremo va a ser, no, mañana juega Del Mas en vez de Benítez. Benítez creo que salió con una sobrecarga en la fecha anterior de la Copa Sudamericana. Perfecto, ahí va teniendo Burgos una información que compartimos también, aprovechando el momento de rehidratación en el partido. Ahora sí continúa el juego. Y Cerro mete doble 9 mañana Torres y Vegetti. Va a estar completo también entonces Cerro su titular, ¿no? Así mismo. El titular que jugó ante Junior, ese equipo va a ser. Y ese partido que había ganado 1-0. Así mismo. Atención, está el empate, no pudo Venancio Pérez, qué poco le faltó para que pueda cerrar y encontrar el empate, señores. Y quedó sentido el defensor de Gribus, cual llegó muy bien, muy profundo Cerro Verde. Muy bien Cerro Verde, aquí no pudo aprovechar esa oportunidad importante que tuvo Venancio Pérez, no pudo marcar el empate. Iba a ser empate si marcaba este gol Los Antonio, que erró por poquito Venancio Pérez. Y está muy sentido. El central es Ibáñez. Ibáñez, el 15. Sí. Ya se va recuperando. Sí, señor. El zaguero central Ibáñez. Así. Después se viene. Después tenemos Ciudad Nueva ante Deportivo Arenda. En la Copa Plata vamos a tener equipos interesantes Los Antonio también, ¿eh? Sí. Va a estar Ciudad Nueva. Uno de ellos Ciudad Nueva. Sí. No, pero lo que se queda de los 8. Y hay que ver. O sea que el año pasado que fue Copa Plata, creo, ¿verdad? O bronce fue. Sí, y vamos a ver si es seguramente va que a ser se juega igual otra vez así, ¿verdad? No sé si van a cambiar mucho, ¿verdad? Va a ser igual seguramente. Porque la Plata sería entonces el vicecampeonato. ¿Antonio? Sí, Andrés Severa, el que ingresó en el equipo de Gribucuá, casaca número 10. Ingresó en el equipo del Sport Gribucuá, avanza el centro que no prospera porque estaba en Oxay su compañero. Sí, ingresó Vera. ¿Por qué ingresó Vera? ¿Por Ortiz sería? ¿O por Paniagua? Ortiz, entonces ingresó Vera. José Vera, entonces para el 10. Paniagua salió también entonces. O por Paniagua, ahí está entonces el cambio. Paniagua fuera adentro, José Vera. Cambio para el Gribucuá. Bueno, pone hombre de refresco. Ya está también Herminio Velázquez. Aprovechando la pausa, realizó algunos cambios el conjunto de Gribucuá, que lo está ganando por la mínima diferencia. Va el envío, centro, buscando el empate. Cerro Verde no pudo. Pablo Acosta definió algo forzado porque le encimaba la marca a Gilberto. Sí. Estaba ahí Pablo Acosta de vuelta forzando el ataque, que no pudo definir también porque estaba ahí atento la marca de Gribucuá. Mirá que Gribucuá, Blas Antonio, viene quedando hace 5 partidos, por ahí viene quedando porque arrancó en un nivel impresionante el equipo de Gribucuá. Marcó muchos goles en todos los partidos la gente de Gribucuá. Y después viene cayendo el nivel que mantenía el equipo naranja esta temporada. Y el equipo de Milan arrancó mal y va terminando mejor la temporada del equipo de Milan también. Así que estos son los dos equipos que uno arrancó bien y el otro arrancó mal, y esta vez ahora es diferente, ¿verdad? Milan, que está muy bien en el campeonato,
Iguazú siempre gana el partido, pero en la última parte siempre le complica al otro equipo. Hay que ver en este partido qué pasa. Ahí está el lanzamiento manual por parte de Ruiz. Se va jugando con José Luis Villalba. Balón para Vera. Andrés tiene. Se muestra Velázquez. Ahí está Herminio. Balón para él. Juega hacia atrás. Ahora para Cañete. Se complica. Creo que comete falta. El árbitro dice que no. No hay contacto. Entonces ya sale Grebucoa. Oscar Ruiz. Ahora Vera. Hace participar al lateral izquierdo, que va corriendo lentamente para llegar a esa pelota. Nadie le encima. Con mucha tranquilidad está saliendo desde el fondo Carlos Villalba. Ahora sí, va a la marca. Tuvo que sacar hacia adelante. Balón para Vera. Traspasa la frontera. Vera va llevando ese esférico. A ver, Vera apunta, dispara. Atención, el disparo por abajo. Sin muchas complicaciones para el guardameta Morales. Arnaldo Morales se queda con el balón. Así mismo, estaba atento ahí el portero Morales en el arco de Cerro Verde. Va de vuelta Grebucoa, aproximándose en el área. Villalba juega hacia atrás para Ruiz. Elude la marca Ruiz, buena acción. Ruiz para Collante. Ahí está Collante. Basilio intenta. Se aqueja un golpe Basilio. El árbitro pita la infracción, pero le cobró al número 8. La falta fue por parte de Basilio Collante. Así mismo, la falta del jugador Basilio Collante por el jugador Burgos. Va a ser tiro de pelota para Cerro Verde. Luciano Villalba el que saca. Balón para justamente Burgos. El que sufrió la falta hace instante. Va al centro. Acosta intenta. Acosta que gana este tiro libre. Forzó la mano del defensor. Qué peligroso tiro libre es para Cerro Verde. Va a ser un pelota importante para Cerro Verde. Hay que ver quién va a ser el encargado de este tiro libre, porque es un tiro libre interesante que consigue el equipo de Cerro Verde. Bueno, el minicírculo le dice a este también. La lengua del área. Sí, es minicírculo, o sea, así mismo. La lengua del área mayor, Gilberto. La lengua del área mayor, sí, señor. Ahí mismo el tiro libre. Así mismo. Peligroso. Peligroso. Ahí directamente el que patea bien le lleva mucha complicación al arquero. Bueno, autoriza el árbitro. Va la Rosa, pega en la barrera. El rebote otra vez para él. Va buscando hacia el costado izquierdo. No sacó provecho. No. Y ya hubo ahí también después. Así no sacó provecho la Rosa. Le agarró bien mal a esa pelota. Tenía que levantar o por afuera de la barrera tenía que patear esa pelota. Pero no le salió ni uno ni el otro. Y directamente por la barrera del balón. José Luis. Ahí se muestra Oscar. Sigue Villalba. Ahora suelta la pelota para Herminio Velázquez. Oscar Ruiz. A ver qué hace Oscar. El árbitro dice hasta aquí, señores. Final del partido. Resultado 1-0 a favor de Grebucoa. Sí, 1-0 para el equipo de Grebucoa. Terminó este partido, señores. Nosotros nos vamos en una pausa y ya enseguida venimos para el tercer partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este tercer partido. Arrancó ya nada más y nada menos el tercer partido en la tarde de hoy entre Ciudad Nueva y Arendá Ciudad Nueva. Este tercer partido en la tarde de hoy. Hoy sábado aquí en la cancha del Sport San Nicolás estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Ya en el tercer partido se está haciendo rápido esta jornada de hoy sábado, entonces la fecha 18 del campeonato señor Copa Municipal 2026 el día de hoy, presentado por SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Ya de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez para este tercer partido en la tarde de hoy, Blas. Sí, muchas gracias, Gilberto. Ahí está el avance del conjunto de Ciudad Nueva, gana este servicio de esquina. La primera insinuación con el remate de Juan Salinas es para Arendá y aquí la respuesta también gana el servicio de esquina el equipo ciudadano. Va a tener pelota por arriba, estará buscando el equipo de Ciudad Nueva. Su capitán Abilio, o es Arnildo en este caso. Arnildo García deja ahí para su compañero para el servicio. Va el envío para García. Se está quitando del fondo. Otra vez queda para el lateral del conjunto de Ciudad Nueva. Va al lanzamiento arriba González. Se queda con la pelota el arquero. Atropellaba a González, pero estaba atento. El arquero hoy de Arendá es el jugador Aníbal Hogado, Gilberto, ¿eh? Que suele ser también zaguero central, juega jugador de campo, pero hoy es arquero. Así es, Hogado hoy está en el arco de Arendá, que era la dupla central, era con el jugador Barrios o muchas veces juega con González también como central. Bien, probó el 38 de Arendá. Salió desviado, ya sale jugando Ciudad Nueva. Vuelve a recuperar Arendá con López. Deja para Ricardo. Va teniendo Báez. Pase profundo. Atención para Ramón. Primero en camino. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo de Arendá lo hizo Ramón López. El remate con mucha potencia por abajo. El arquero que esperaba el segundo poste, pero en su palo le pegó. 1-0, buen pase también Ricardo Báez para que pueda definir Ramón López sobre minuto 3. Y Arendá gana 1-0. Así mismo arrancó con todo Arendá buscando ya ganar el partido. Y acá le pone una pelota interesante Báez. Pase filtrado para López. Directamente buscó el arco de Ramón López. Marca el primero, minuto 3. Primera etapa. Arendá 1, Ciudad Nueva 0. Ya venía avisando con aquel remate de Salinas justamente en el inicio. Ahora sí, facturó Ramón López. 1-0 arriba el conjunto de Arendá que quiere también clasificar. Quiere meterse entre los mejores 8 de este campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá. Ahí ya va teniendo la pelota Ciudad Nueva con Agustín González. Balón hacia atrás. Pone el físico ahí Franco, aguanta bien. A ver qué hace Franco. Se cae, le traba, le comete falta. Tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Sí, va a ser tiro libre para Ciudad Nueva. Y tiene el que sabe patear el tiro libre es Franco, que seguramente se va a encargar de este tiro libre que va a tener ahí cerca del arco de Arendá, que seguramente va a buscar directamente la portería de Hogado, la gente de Ciudad Nueva Blas. Juan Carlos Franco frente a la pelota. Él va a ser el encargado, señoras y señores. Atención con esta jugada. Ciudad Nueva quiere empatar rápido el partido, pierde 1-0. Va Franco, autoriza el juez. Ahí está, camina Franco. Pega en la barrera. El rebote va a quedar para Antonio López. Va a trabajar Antonio en la salida. Lanza para que pueda participar Rafael por ahí también. Rafael Gavilán intentó conectarse con Báez, que estaba en posición adelantada. Será tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. En estos primeros 5 minutos de juego. Lo está ganando 1-0 Arendá con el gol de Ramón López. Así mismo, hoy vuelve también Gavilán del equipo de Arendá. Después de mucho, ¿eh? Después de mucho.
Creo que estaba con lesión. Sí. Ahora se va recuperando, entonces vuelve y está jugando de titular. Así mismo. Va Rodríguez, atención, está el empate. El arquero dio rebote, ahora sí, con el pie tuvo que sacar porque armó, atropellaba casi el empate. Qué buena llegada del equipo de Ciudad Nueva. Terminó sacando apuradamente el arquero con el pie al córner. Sí, señor. Ciudad Nueva también tiene equipo y tiene también oportunidad de buscando ya el empate. Acá el arquero estuvo atento, sacó esa pelota al córner. Será tiro libre de esquina. Balón que va a ir en el área de Villarendá. Ciudad Nueva quiere el empate, va al envío. Saca González, presiona otra vez, atención, Benialgo. Remate encima del horizontal, lo va apurando el equipo de Ciudad Nueva, quiere el empate. Sí, quiere el empate antes de los 10, el equipo ciudadano que va teniendo también oportunidades en ataque. La gente de Villarendá tiene que estar atento atrás, en la media cancha también de tratar de quitarle pelota a Ciudad Nueva, porque Ciudad Nueva tiene buena delantera, tiene buenos jugadores también que saben con la pelota y le puede complicar el partido. Ya va sacando González, Héctor Marcial González de Villarendá. Balón para López. Ramón, el autor del gol, intenta. A ver, se le fue esférico, será lateral. Defensivo, bueno, deficiencia en el servicio, va a ser pelota ahora para Villarendá. Se va Balbuena para cumplir. Y cuando uno digo, se apura, a veces cae en esto, en las imprecisiones, en el error. Va el envío, atención, Villarendá que busca el segundo, posición adelantada, se quedó enganchado en esta oportunidad. Salinas llegó de vuelta a Villarendá. Estaba en Usay el jugador Salinas. Banderina arriba, va a ser salida para el equipo ciudadano. Bien, saludo para Wilson Jiménez. Ahí están viendo la transmisión. Está alentando al equipo de Villarendá. Ahí está el amigo Wilson Jiménez, que es siempre fanático albirrojo, que está ahí en su casa viendo el partido. Ahí en Villarendá está el amigo Wilson. Sí, en Villarendá está. Sí, no sé por qué no vino a visitarnos aquí. Puede ser que más tarde venga a acompañarnos aquí. Está trabajando el amigo también. Así que saludo al amigo Wilson y al amigo Derly también estará por ahí. Sí, en hora de descanso está viendo el partido. Pronto le va a alcanzar también este campeonato al amigo Derly, que está por ahí nomás. ¿Y Wilson? Y Wilson ya pasó ya, creo. Sí. Wilson está jugando un campeonato en Argentina. En Argentina, sí, otro nivel. Sí, otro nivel el amigo Wilson. Sí. El Sport KQP creo que es el nombre de su equipo. Sport KQP, sí. Ahí está, buen. Ahí entre el paraguayo también juegan aquí, Gilberto. Sí, seguramente le está extrañando a su compañero entonces el equipo del Sport KQP, porque le pierde un valor importante esta temporada seguramente. Balón que va a quedar para Jiménez. Bruno Jiménez hoy jugando como lateral izquierdo, acompañando ahí a los zagueros centrales, a Benialgo y al jugador, en este caso Vázquez, el zaguero central, Aníbal Vázquez. Y Wilson es el arquero, Wilson Vázquez, sí. Conjunto ciudadano. García va teniendo la pelota ahí en el medio terreno, el número 8. Va jugando hacia la punta derecha, corre Soto, muy fuerte el pase, ya está Aníbal Bogado. Sí, mismo atento ahí el arquero Bogado, que se queda con esa pelota que prepara la salida de la gente de Villarendá, que está ganando 1-0. Este es Antonio López, tiene el número 10, levanta la pelota. Bueno, sin consecuencia, no había nadie. Sí, Ramón, pero estaba en el segundo palo, entonces ya sale Ciudad Nueva. Va a quedar para Balbuena, golpe de cabeza del defensor. Va a complementar Rigoberto, la presión por parte de Soto, gana el de Ciudad Nueva. Sí. Soto entregó mal el pase y recupera Antonio López. Hoy volvió Balbuena y Gavilán del equipo de Arendá, Blas Antonio. Balbuena que hace rato no vino más y ahora de vuelta aparece, ¿verdad? Seguramente por alguna lesión no pudo estar en los anteriores partidos. Va García, el capitán de Ciudad Nueva, quiere ganar en velocidad, lo hizo, va adentro del área, comete falta. Comete una dura falta ahí, no sé si se va a salvar de la amarilla también. Sí, falta en ataque del capitán García. Bueno, seguramente no le sacó la tarjeta. No, todavía no.
A ver. Perdón, aparece. O le va a molestar verbalmente. Sin amonestación. Entró muy fuerte. Buscó la pelota, cierto, pero encontró las piernas el jugador rival. Sí. El jugador que estaba sentido ahora ya se va recuperando también. Es Francisco Lugo el que ganó en velocidad. Así mismo. Pelote y cuerpo le ganó García a Lugo. Sí, sí. Y está haciendo un campeonato muy interesante también los dos laterales de Villarendá, tanto Sí. Francisco como Rigoberto O Lugo. sea que Villarendá tiene buenísimos laterales. Hace tiempo yo los ando. Los dos laterales, izquierdo y derecho, que siempre responde muy bien. Villarendá lo que le faltó esta temporada es el medio campo. No tiene mucho en la media cancha. No tiene un jugador de quite como González, por ejemplo. González tuvo una lesión grave y después no tuvo más Villarendá un volante central como César González de Blas Antonio. Gana servicio de esquina Ciudad Nueva, busca el empate, pierde por 1-0. Villarendá lo está ganando con el gol de Ramón López. Minuto 3 de esta etapa inicial. Va el envío. González, en su afán de sacar la pelota fuerte, casi hizo un autogol aquí el número 20. Sí, es más peligroso cerca de su arco el 20 de Blas Antonio. Bueno, pensó en sacar fuerte y no midió la consecuencia, pero va a ser córner. Va el envío dentro del área. Punto penal, la pelota cruza. A ver, queda para Soto. A ver qué hace Soto. Gana el servicio de esquina, logró puntear Lugo a un costado, será córner. Se repite la acción, pero se cambia de perfil. Sí, se mantiene en ataque el equipo de Ciudad Nueva, que está buscando por arriba el empate en este partido antes que se termine la primera etapa. Emanuel Ruiz levanta el centro, pelota arriba, el arquero. Primero llega también la cooperación por parte del jugador Rafael, el zaguero de Villarendá. Y va a quedar con el rebote el capitán del conjunto de Ciudad Nueva. Atención, envía por el centro, el cabezazo. Ganó Vázquez, Aníbal conectó, Gilberto, que cerca pasó. Pasó cerquita, se salva Villarendá del empate del equipo ciudadano. Minuto de hidratación. Sí, tregua en el partido. Así mismo para los jugadores. Entonces este es el tercer partido que estamos teniendo el día de hoy. Los resultados hasta aquí: Grupo A ganó 2-0 su partido. En el primer partido ante 3-0 ganó Grupo A 15 de agosto. Grupo A ganó 1-0 al equipo de Cerro Verde. Y verdad que está ganando ya 1-0 también al equipo de Ciudad Nueva. Tercer partido de la jornada. Cuarto partido juega Real Madrid San Isidro. Quinto partido juega el equipo de Arsenal ante San José. El penúltimo juega Milan ante el equipo de Independiente. Y el último juega Manchester Villarendá ante Libertad. Bueno, le agradecemos a los grandes amigos también que acompañan la transmisión. Le damos las gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, prendas para damas, caballeros, cine, las mejores marcas y a buen precio de calzados y más. Visita su local en Villarendá Centro, te espera como siempre, local de AR Stores. Muchas gracias por acompañarnos siempre aquí en todos los sábados que hacemos cada fin de semana la transmisión en vivo del campeonato señor Grupo 2026. Hoy se define los 8 clasificados para la liguilla el próximo fin de semana, compañeros. Bien, estamos en esta momento de tregua en el partido. Ciudad Nueva cae ante Villarendá por la cuenta de 1-0. Ya estamos sobre 15 minutos de esta etapa inicial. Ahí ya sale Villarendá, el equipo rojo. Ya sale jugando con González. Balbuena ahora. Saca hacia adelante Balbuena. Busca a Gavilán. Anticipa Franco. Queda para González. El jugador Agustín para Emanuel Ruiz. Ahora García. Abre para Benialgo. Apertura para el lateral que se proyecta. Viene el centro. Atención. Va Francisco. Bajó peligrosamente pero termina sacando. Va a quedar para Rodríguez. Otra vez Francisco Lugo. Va presionando el equipo de Ciudad Nueva. Ahora va a quitar desde el fondo Antonio. Engancha bien. Bien. Para salir con ese enganche. Antonio López. Ahí va jugando para Juan Salinas. Está García atento. Logró puntear. Queda para Benialgo.
Vuelve a recuperar aquí el equipo de Villarenda con López. Antonio mira. Pase profundo, busca a Salinas. Estaba adelantado Salinas. Está adelantado el atacante. Se está quedando mucho en offside hoy Salinas. Tiene que estar más atento de su línea porque en cada jugada que arma Villarenda para ir en ataque le complica a Salinas a sus compañeros. Bien, ese envío que va quedando para el guardameta. Ella sale jugando. Balón que termina sacando a un costado el jugador Balbuena. Será balón para la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Sí, señor. Ahí va teniendo Ramón López. Saca González. La del fondo termina sacando bien. Ahí está el balón en poder del jugador Vázquez. Busca a García. Ahora participa Soto. La marca de Rigoberto. Sigue Soto. Amaga para cruzar. Prefiere jugar en forma corta hacia atrás para García. Rebota en el jugador López. Será lateral. Servicio manual en ataque. Favorece al equipo ciudadano. Bueno, está ganando, sigue ganando el equipo de Villarenda 1-0. Minuto 3. Fue gol de Ramón López. Ahí está ganando el equipo de Villarenda su partido por un gol contra 0. Hasta aquí Blas Antonio. Sí, va bajando Franco peligrosamente ahí dentro del área. Termina el remate bloqueado. Ramón intenta salir, sufre la falta, no dice el árbitro. Ahí está. Y ojo porque sale de contra Villarenda con Salinas. Va Juan. Intenta ganar en velocidad. Sigue Juan. Segundo en camino. Va Juan. Salinas está el remate afuera. Con la pierna zurda remató encima del horizontal. Llegó de contragolpe. Villarenda estuvo cerca del segundo. Estuvo cerquita del segundo. Villarenda le agarró muy mal, muy abajo esa pelota. Salinas se levantó mucho esa pelota. Y ahora va a ser salida para Ciudad Nueva. Desde el fondo va a salir el arquero Wilson Vázquez. Va a dejar a su capitán Emanuel Ruiz. Emanuel que viene alternando también algunos partidos de suplente, alguna vez se juega de titular. Hoy con el brazalete. Hoy con el brazalete le toca a Ruiz. Ruiz creo que es su 50, ¿verdad? Por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, ahí está entonces el partido que se mantiene 1-0 arriba el equipo de Arenda. Y tiene que tratar de aumentar, ya Blas Antonio, de ampliar, de hacer más goles porque se le puede complicar el partido a Arenda porque Ciudad Nueva tampoco no se queda, está buscando incesantemente el empate. Será salida, favorece saque de meta para el equipo rojo, el equipo de Villarenda. Desde el fondo va a salir su portero Aníbal Bogado. Partido que continúa 1-0. Ya estamos sobre 19 minutos de esta etapa inicial. El tercer partido de esta jornada deportiva. Estamos aquí en las instalaciones del Club Sport San Nicolás, ciudad de Iribucuá. Va al envío, centro por arriba ahí, va luchando Jiménez, gana el del conjunto de Ciudad Nueva. Va a quedar para Osvaldo Rodríguez. Este es Osvaldo, casaca 7 para él, juega con Agustín, va González, saca López. Va a quedar para Antonio. Sacaba Ramón. Balón profundo ahí, muy profundo, muy fuerte el pase. Buscaba a Báez. Ya está Wilson, va sacando Vázquez. Va Agustín, atropella el 9, saca Balbuena. Saca como puede. Y hoy justamente nosotros estábamos destacando los laterales de Villarenda, Gilberto. Pero sí, hace rato estoy observando la posición de Francisco. Hoy juega como central. Como lateral derecho está Balbuena. Ahí está, sí. Pero muy pocas veces está jugando como central. Sí, pocas veces. Creo que hasta aquí donde yo sé, esta es la primera que estoy viendo entonces de central a Francisco Lugo. Y creo que también le ayuda mucho a Villarenda porque Lugo es rápido. Como primer central creo que va a dar mucho a su equipo. Vale, envío, está el empate, atención, rebote, gol, Vázquez, gol de Ciudad Nueva, logró empatar
empatar sobre minuto 21, señoras y señores. Empata Ciudad Nueva, lo hizo el jugador Aníbal Vázquez, casaca número 3. Empate el equipo de Ciudad Nueva. Ahora el partido está 1-1. Sí, eso te venía comentando. Urandá está desperdiciando oportunidades de goles que tiene en esta primera etapa y acá encuentra una oportunidad importante de gol el equipo ciudadano y marca el empate por Vázquez. Va para el segundo, pero tiró Oxay. Marcó Báez, pero estaba en posición adelantada Gilberto Brites. Así mismo. Ahí está entonces vuelta Báez, que se queda en Oxay. Banderina arriba. Bueno, reclama Báez. Dice está que reclamando. Estaba detrás de la pelota, según él. Según él. Y no sé si tenemos ahí la... Para... Sí, arrancó tarde Báez. Y muchas veces no quiere aceptar los jugadores, pero prácticamente en todas las jugadas clave, Urandá, su delantero queda en Oxay. Salina y Báez. Falta de Ricardo Báez en esta oportunidad. Tiro libre será defensivo. Favorece al equipo de Ciudad Nueva. El partido está 1-1. A ver, vamos a la reiteración. Bueno, desde esta imagen, desde nuestra posición, es un poco difícil para determinar si estaba adelantado o estaba en la línea de la pelota, por lo menos, o detrás, Gilberto. Él decía que estaba detrás de la pelota. Así mismo. A ver la reiteración otra vez. A ver si podemos sacar la duda. Ahí está. Bueno, un poco complicadito para que podamos nosotros determinar. Y bueno, el asistente dice que sí, entonces sí. Fue Oxay, no subió al tanteador. Sería el Oxay, Luis Antonio. Sí. Bueno, 1-1 el partido. Minuto 21 fue el gol del empate. Este es Ricardo Báez, baja muy bien. Gira ante 2-3 hombres que le marcaba, entonces tuvo que jugar hacia atrás para López, para conservar la posición del balón. Va López, balón profundo. Antonio busca a Ramón, destapado Ramón, a ver cómo cruza, levanta el centro, pelota arriba, Salinas, golpe de cabeza, gol. Gol de Villarendá, sí señor, qué buen centro de Ramón, costado derecho y destapado sin marca alguna. Salinas con golpe de cabeza termina definiendo por abajo. De vuelta, Villarendá está arriba en el score. Lo hizo Salinas. Villarendá 2, Ciudad Nueva 1. Así mismo marcó el segundo Villarendá, Salinas, que marcó el segundo por arriba. Esa de cabeza marcó Salinas. Esa jugada de cabeza marcó el gol. El segundo para Villarendá. Gran figura en este primer tiempo, Ramón López. Gol y asistencia para él. Va sacando el jugador López ahí desde el fondo. Silvino pierde, recupera Benialgo. Va atacando el equipo de Ciudad Nueva de vuelta. Este es Emanuel Ruiz, suelta la pelota. Otra vez el rebote va quedando para Emanuel, ya pierde ante Ramón. Busca a Báez, a ver si llega. Llegó la pelota, sale el arquero también. Trabó y ganó el guardameta. Que sí, le faltó acá un amigo que siempre comenta. No está. A ver, terminó la primera etapa. Ahí está entonces, resultado 2-1. Está ganando el equipo de Villarendá esta primera etapa. Pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, señores. Entre Ugarendá y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva Ugarendá. Resultado 2-0 arriba el equipo albirrojo. 2-1 arriba, dio bien el equipo albirrojo en este partido, Blas Antonio. Sí, señor, arrancó la etapa complementaria. 2-1 arriba el equipo de Arendá sobre el equipo de Ciudad Nueva. Partido correspondiente a esta jornada de hoy. Ya la última jornada justamente de la fase clasificatoria. Después ya se vienen los mejores 8 clasificados. Vamos a ir conociendo también a los equipos que van quedando como rezagados también, lo que no han podido conseguir. El objetivo de poder clasificarse. Bueno, va teniendo el equipo de Ciudad Nueva hacia la zona de ataque. Corresponde lateral, favorece al equipo de Ciudad Nueva. Benialgo ya va cumpliendo. Ahí lo busca a Armoa. Levanta el centro Armoa. Vázquez peina. Saca como puede. La defensa queda para Rodríguez. Osvaldo les pega. Va a quedar para González. Agustín levanta el centro. Armoa desvía. No pudo acertar el arco. Aquí se aproximó muy bien Ciudad Nueva con muchos hombres. Sí, se juega con muchos hombres el equipo ciudadano en ataque. Se aproximó bien. Y ahora va a ser salida para Arendá desde el arco. Con el gol de Ramón López. El primer tanto, el segundo lo hizo Salinas. El descuento o el empate transitorio había convertido el jugador Aníbal Vázquez. Sí, Aníbal Vázquez fue del empate. 2-1. Lo está ganando el conjunto rojo. Va a salir Héctor González. Ahí ya saca Héctor, balón que pica, sale a un costado. Será balón para Bruno Jiménez, lateral zurdo de Ciudad Nueva. Él va a cumplir. Va a ser saque lateral para el equipo ciudadano. Ya busca directamente a Franco. Ahí está Franco. Baja con el pecho, sufre la falta. Tiro libre será para el equipo de Ciudad Nueva, que seguramente va a mandar a sus cabeceadores, sí, especialmente a Vázquez. Principalmente Vázquez se va a subir seguramente. Y Franco va a ser el encargado de este tiro libre. Peligro, luz roja al arco de Abogados. Sí, señor, ya está justamente Aníbal Vázquez, ya está Jiménez, Agustín González. Pisando el área también Armoa, por mencionar alguno. Atención, va el envío, segundo palo, sobra la pelota. No llegó Soto, será salida para Arendá. Así mismo nos pasó en este tiro libre. Prepara la salida, va a preparar la salida, digo bien, Aníbal Bogado. A ver, creo que se vienen algunos cambios. Se prepara Cirilo Alfonso, dorsal 9. Sí, vamos a ver por quién ingresa. A ver. Gavilán sería el que se retira. Rafael Gavilán ingresa por él. El jugador Alfonso. Cirilo Alfonso por Rafael Gavilán. Bueno, terminó el partido para Rafael Gavilán. Ya la cancha Cirilo Alfonso. El primer cambio. Sí, primer cambio para Ugarendá. Este es Armoa, levanta el centro, busca a Agustín. Va González, está adelantado, no, atención, sí, adelantado Vázquez. Hacer pelota para el equipo de Ugarendá. Quedó adelantado el jugador González. Después de este partido, Gilberto, el cuarto van a jugar. Cuarto partido juega Real Madrid, San Isidro. San Isidro también, que tiene que tratar de ganar su partido para que no pueda tener problema en clasificar los 8 mejores. Va el envío, Salinas atropella, baja, atención, está el remate afuera, increíble. Solo ahí prácticamente en el área chica, Gilberto totalmente solo, disparó afuera. Le agarró la ansiedad. Fue Silvino López. A Silvino López. Erró el arco. Ahí, en la boca, ¿cómo se dice? En la boca de jarro se dice, ¿verdad? Sí.
Erró la misma Silvino López. Bueno. Ahí ya sale Vigarendá de vuelta. Cirilo profundiza el pase. Salinas intenta, ya saca. Vázquez. Va a quedar para el jugador García. Baja para Rodríguez. Osvaldo Rodríguez levanta la pelota. El que baja o intenta bajar es el jugador Aramoa. Falta, dice el árbitro. La falta fue de Cirilo. Entró con plancha. Sí. Ahí de vuelta. Se juega rápido. Rigoberto tiene. Lugo para Cirilo. Alfonso mira hacia adelante. Juega en forma corta. Atropella a Báez. Banderina arriba. De vuelta no sé Báez. Salida para Ciudad Nueva. De vuelta Usay para... Le cobran a Báez. Balón profundo, atención, va buscando el empate. Ciudad Nueva, sale el arquero, complementa el jugador Francisco Lugo. Casi sorprende con un pelotazo largo Ciudad Nueva para buscando el empate. Sí, con pelota larga le está complicando Ciudad Nueva a Vigarendá en este segundo tiempo. Venía algo, cruzó pero no tuvo consecuencias, se fue afuera. Esa pelota será salida para el equipo de Vigarendá. Ya estamos sobre 6 minutos y medio de este segundo tiempo. El marcador indica que continúa la ventaja a favor del equipo de Vigarendá, esa ventaja que ya consiguió en la primera mitad. Sí mismo. Saca González. Balón arriba, García erró, queda para López, peligro de gol, va Ramón, para Salina está adelantado. Salina está adelantado, no sé por qué quiere participar, porque se iba solo Ramón López. Sí, y López también ¿por qué le dio la pelota? Tenía que seguir López porque Salina ya estaba en offside. Bueno, ahí va Franco buscando el empate. Offside. Sí, pero fue Juan justamente que le arrebató la pelota. Así mismo. Ahí está entonces. Se está haciendo de más offside que fútbol en este segundo tiempo. Y después aquí la réplica. Respuesta rápida Ciudad Nueva. Ahí vemos también la reiteración de la jugada. Y el arquero que tuvo que salir otra vez allí, Sí. Y después termina convirtiendo, pero ya estaba en posición adelantada también. Así mismo. Ahí queda Wilson Vázquez. Va dejando ahí para Rodríguez. Levanta Osvaldo. La cabeza juega hacia por abajo en este caso. Para Soto, corre el 17. Anastasio Soto. Va esa pelota para el jugador Aníbal Vázquez. Busca el empate. El autor del gol justamente del equipo de Ciudad Nueva. Recupera y sale Vigarendá. Entregó mal Francisco en esta. O era Rigoberto. Ahí va teniendo Emanuel Ruiz. Aguanta Emanuel. Se cae el capitán, falta. Tiro libre para Ciudad Nueva. Va a ser pelota. Va a ser tiro libre para Ciudad Nueva. Va a ser pelota por arriba. Se está complicando Vigarendá este segundo tiempo. Tiro libre para Ciudad Nueva. Va a buscar de vuelta el juego aéreo, la táctica fija para llegar al tanto del empate. Emanuel Ruiz, casaca 16, capitán de Ciudad Nueva, va a cumplir. Toma distancia, mira el área, muchos hombres vestidos de amarillo y rojo. Justamente pisando el área mayor. Va el envío, centro arriba. No pudo cabecear nadie. Termina sacando la defensa y mira un choque muy fuerte allí. Sí, entre Balbuena se escuchó de aquí y el defensor. Ese choque se escuchó bastante bien. Se escuchó el impacto, ¿no? Sí. Bueno. Va a ser... A ver, en una jugada casual fue el choque. Sí, fue Balbuena con García. Sí, capitán con García con Balbuena, entonces. El choque, hay que ver si continúa uno de los dos jugadores o se retira. Después de este golpazo que tuvieron los jugadores. Se prepara casaca 23 en Ciudad Nueva. 23. Es Isabelino Barrios, si no me equivoco. Vamos a mirar Barrios, nuestra planilla. No, Monje sería. Y se retira Agustín González. Vamos a corroborar. Si no me equivoco es Isabelino
Monje, Barrios juega en Ubona. Barrios, vamos a confirmar. Vamos a corroborar ahí la confusión. Sí, porque hay algunos... Sí, nombre que llega con Sí. un apellido y nos complica un poco. Y físicamente algunos son parecidos y por También, ahí... sí, así es. Isabelino, entonces, el que ingresó. Vamos a confirmar el apellido. Ciudad Nueva. Bien, sí. Tengo razón, Gilberto. El 23, Isabelino Barrio. Sí. Entonces, Barrios por el cambio por... González, Agustín González. Sí, ahí está. Salinas. Salinas abre para que pueda participar Valbuena. Baja Valbuena, pase profundo, busca a Ramón, se negó a jugar. Sí, Estaba adelantado. La confusión fue Isabelino y Paulino Blas Antonio. No, el otro... Sí, y Paulino Barrios juega en Ubona. Ahí yo me equivoqué. No fuiste vos. Isabelino, quien que se habla Barrios, también su apellido. Sí. El nombre que hubo la confusión. Sí. Disculpa. Bueno, suele pasar. Ahí tiene Rodríguez. Rodríguez para Vázquez. Va teniendo Vázquez para Rodríguez. Osvaldo intentaba rematar, pero estaba cubriendo muy bien la defensa. Queda ahí el rebote para Armó otra vez. Para el jugador de Ciudad Nueva, resta quitando como puede. ¿Qué complicación le está pasando Garandá en este segundo tiempo? Blas Antonio no puede salir de ahí. Le está complicando la gente de Ciudad Nueva a la saga de Garandá. Deja mucho espacio en el medio campo el equipo albirrojo. Sí, Ciudad Nueva que amenaza el empate. Adelanta y ataca con muchos hombres. Creo que eso le está haciendo... Le está presionando mucho Ciudad Nueva Garandá. Sí, le hace dudar en la defensa muchas veces también. Aquí intenta otra vez Manuel. Reclama que es córner, sí. Le concede en este caso. Va a ser servicio de esquina. Ahí está, va a ser córner para Ciudad Nueva. Y también la saga es nueva en este equipo de Garandá entre... creo que González, la dupla de Lugo como central. Ahí está. Es una saga central nueva en este partido. Sí. González, que es mediocampista también. Sí. Volante central. Y Lugo lateral derecho. Sí. Es una improvisación justamente, Claro. Gilberto, ¿eh? Y eso Pero le seguramente está- no tiene mucho Garandá, por eso está improvisando así. Y uno está en el arco. Los otros Sí. restantes no sé si están en la banca. González y Barrios son los otros centrales que tenemos. Que tiene Garandá en este caso. Por eso Antonio, justamente el que despeja, está jugando también mucho más atrás. No está colaborando más en la defensa que en ataque. Sí. Isabelino, Antonio te rinde más en ataque que en la saga. Que marcando. Va Antonio, pierna zurda, va a levantar, sí, lo hizo con la pierna zurda. A ver, el rebote va a quedar para Valbuena. Valbuena para el equipo de Garandá. Sale la marca también aquí Rodríguez. Valbuena juega para López. A ver qué hace el zurdo. Pase corto para Valbuena, de vuelta, va el 54. El rebote va a quedar para González. Apunta, dispara al arco. Se fue abriendo el remate, pero buena intención por parte del número 20. Sí, probó González también ahí. Pero se abrió mucho esa pelota. De vuelta, salida para Ciudad Nueva. Sale por abajo con Milciades Armoa. Osvaldo Rodríguez. Saca un costado para no complicar. Es el jugador, en este caso el número 8 de Garandá, López. Silvino López. Sí. Acá lo que puede hacer, eso que escuché recién ahora, te iba a comentar, Salinas tiene que bajar ya como central y sacar a González en la media cancha y acomodarse ahí los Antonio. Sí, señor. Ahora le escuché ahí al DT que dijo que Salinas que baje como central. Sí, y alguien del medio pueda ocupar el centro de ataque. Que Cirilo pueda ir en ataque. Ah, perfecto. Y ahí que baje González en el medio terreno como volante. Así es. Va Cirilo, justamente aparece ahí en la zona ofensiva. Cirilo que engancha, amaga. Pase, busca a Báez. Ricardo se negó a jugar porque estaba en posición adelantada. Pica López, ahí está el zurdo. Le puede pegar, enganchó. El rebote queda otra vez para él. Ahora sí el centro. Báez atropella. Sale el arquero. Triunfa Wilson Vázquez, deja para Aníbal. Y sale Ciudad Nueva. Siempre tarda un poquito más López para hacer la primera. Tenía ahí todo ya para definir la primera jugada. Enganchó de vuelta, ahí perdió. Sacó el central, el centro, pero ya estaba ahí atento la saga de Ciudad Nueva. Valbuena despeja. Ese Federico pica en el medio terreno.
Va a quedar para López. Recupera con la presión Bruno Jiménez. Ahí está el zurdo, va jugando para Barrios. Isabelino Barrios saca como puede Salinas. Ahí ya baja a defender Salinas. La dupla ahora Salinas González en la saga de Vigarendá. Ahí se va cerrando bien también Rigoberto Lugo. Ahora sale Ciudad Nueva con Franco. Juan Carlos Franco mira el área. Va levantando el centro. Salinas saca de primera. Respondiendo la primera respuesta ahí en la zona defensiva. Y ojo, gana aquí López. Se confió el lateral derecho y le robó la pelota. Y ahora se le fue el esférico. Se le fue el balón a López. A ver, ¿qué dice el árbitro? Pausa. Sí. Tregua. Minuto de hidratación. Bueno, con la protesta ahí de la banca al árbitro del partido. Bueno, estamos en vivo, segundo tiempo, señores. Está ganando el equipo de Vigarendá 2-1 su partido. Los 3 goles fueron en la primera etapa. Segundo tiempo más cortado este segundo tiempo. Poco juego. Que mucho outside para el lado de Vigarendá y por el lado de Ciudad Nueva también. Pero se mantiene a favor, el resultado a favor del equipo de Vigarendá. Saluda a la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. A los amigos, a mí que nos ve siempre, que nos sigue siempre a través de Pulse por Más. Estamos en vivo aquí en la ciudad de Grigucá, campeonato senior fecha 18. Hoy se define quién va entre los 8 mejores, los 8 clasificados para la liguilla del próximo fin de semana. Así como están las cosas, es del campeonato senior Copa Municipal 2026 que se está jugando la última parte de la temporada 2025-2027 de este campeonato Blas. Bueno, le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, todas las medidas, de todas las marcas. También cuenta con prenda de vestir de la temporada otoño-invierno en el local de AR Stores en Vigarendá, cerquita de la comisaría AR Stores. Bueno, después del cuarto partido juega Real Madrid San Isidro. Cuarto partido el día de hoy. Este es el tercero ya que tenemos el día de hoy sábado. Bien. Y el quinto partido protagonizarán las representaciones de Arsenal y San José. Atención, va por el empate. ¡Está! ¡Gol! Vázquez. ¡Gol de Ciudad Nueva! Una y otra vez aparece Aníbal Vázquez, esta vez para definir con la pierna derecha, cruzando ese balón. Y cerró Vázquez para definir entonces y poner otra vez la paridad en el compromiso. Ahí está la pelota que cruzó su compañero y cerró anticipándose a su marcador. Aníbal Vázquez pone Ciudad Nueva 2, Vigarendá 2. Así mismo llegó el empate del equipo ciudadano. Venía buscando ya todo el segundo tiempo y marcó el empate. Fue Vázquez, que es la figura del partido en este equipo ciudadano. Vázquez empata 2-2 Vigarendá, se pone caliente el partido. Sí, reclaman la gente de Vigarendá penal, Gilberto. A ver, la acción, de vuelta aquí la reiteración, amagó y sí, se fue en ese brazo izquierdo, estaba, bueno, abierta esa mano, el árbitro dice que no. Y bueno, por eso el reclamo por parte del conjunto de Vigarendá, Gilberto. Sí, fue mano. Si quería cobrar, puedes cobrar sin problema. Pero el árbitro dijo que no. Ya va saliendo Balbuena. Ahí está Vázquez. Patadón por parte de Vázquez. Se escuchó el ruido aquí también, Gilberto, el impacto. Y acertó, sí. Se escuchó el impacto. Y aceptó la tarjetita, ¿eh? Sí, señor. Le saca ahí la tarjeta a Vázquez, que le está complicando la saga central de Vigarendá. Tiro libre será para el equipo de Vigarendá. Estamos sobre 19, casi 20 ya, Gilberto. Y este resultado
Lo está celebrando San Isidro, Libertad y otro equipo más que se puede beneficiar con este resultado, Y digo. son San Isidro y Libertad. claro. ¿Y Cerro Verde? Cerro Verde O creo que ya no. Ya no pelea con la derrota de hoy. Así mismo. Avanza Ciudad Nueva. Atención al centro y qué cerca pasó, se cerró ese centro, Gilberto. Cerquita, se salva del tercero Garendá. Se está complicando el equipo albirrojo en este segundo tiempo. Mirá que los jugadores desperdició muchas oportunidades en esta segunda etapa y ahora está sufriendo la gente de Garendá. Bueno, estuvimos viendo otra vez la reiteración del centro, fue de Juan Carlos Franco. Muy cerrado, Gilberto. Se cerró bastante bien y casi. Sí, el arquero que solamente ya acompañaba con la mirada. Iba a hacer un golazo si iba adentro de esa pelota, Susto para el conjunto rojo, casi el tercero de Ciudad Nueva sobre 21 minutos ya de esta etapa de cierre. 2-2. Lindo partido nos ofrecen estas dos representaciones. Garendá, Ciudad Nueva. Así es, Garendá que tenía todo, pero esta última parte se está complicando. Sale Rodríguez, Bruno Jiménez, ahí está Bruno, despeja Bruno, va a quedar para el 10. Pica Juan Carlos López, que ingresó hace instante también en el partido. Quiere ganar en velocidad, no pudo, ya está la marca por parte de Francisco Lugo. Para González. Ahora participa López, baja con el pectoral el número 8. A ver el pase para Salina, va buscando el tercero también. Garendá sigue 2-2 el partido. Lentamente vamos a ir ya entrando en la recta final de este partido. Franco lo quiere ganar Ciudad Nueva. Atención. Se salvó también. Y ahora sí tiró gol. Gol de Ciudad Nueva. Lo hizo Juan Carlos López con un remate cruzado por abajo. Decía que Garendá también se salvaba de la pena máxima porque creo que Lugo cargó al delantero de Ciudad Nueva. El rebote quedó para que pueda definir López sobre ya tramo final del partido. Gilberto, pasa a ganar ahora Ciudad Nueva 3-2. Así mismo, pasa a ganar 3-2 el equipo ciudadano en este partido. Acá sí totalmente afuera el equipo de Garendá. Va a depender del partido de Manchester Libertad. Si Manchester hoy no gana Libertad adentro, Garendá fuera de los 8. Y si San Isidro gana también, Gilberto, a ver qué va a pasar. Y ahí va a depender ya nada más de Libertad y Manchester, Garendá. Así que por el último cupo van a pelear Libertad y Garendá. Va a depender mucho de lo que hace hoy Manchester. Bueno, y me pregunto, Gilberto, si por ahí gana Libertad y gana también San Isidro, ¿qué va a pasar? Quedaría afuera. Totalmente afuera. Se va a quedar. Bueno. A San Isidro. San Isidro creo que ya está. Con 23 puntos va a clasificar, Gilberto. Por el con este último van a resultado. pelear. Libertad y Garendá, entonces el que... Acá el juez de Garendá y Libertad va a ser Manchester el día de hoy. Bien, ahora sí me queda más claro la película, como se dice. La situación del conjunto rojo que se complica, está perdiendo 3-2. El equipo de Garendá sale el guardameta, entonces el equipo albirrojo que va a depender, Gilberto, entonces de su vecino, del equipo vecino en este caso. Equipo vecino de Manchester, no sé si... Pero hay que ver qué pasa en el último partido. Sí, señor, va a depender del otro equipo de Garendá, entonces el equipo de Manchester. Para que se entienda el tema de vecinos, Gilberto. Qué manera que se complicó Garendá en este partido. Tenía todo para ganar, muchas oportunidades en ataque desperdiciado, poca marca. Y acá el gran ganador de este partido va a ser el equipo ciudadano. Sí, así mismo, Gilberto. Garendá que tenía todo, lo estaba ganando 2 veces, estuvo arriba. Y se complica en el último cuando va por el empate. Está el remate el arquero.
reclama falta, digo bien, el arquero Vázquez, valía todo. Sí. Y después Vázquez otra vez que quita el córner. Así mismo, pelota al tiro de esquina. Y va a ser la última, Blas Antonio. Va a ser la última que va a tener Guarandá en ataque. Sí, y creo que tenía razón aquí el arquero. Sí. Le tocó allí. Era falta en ataque. Sí, era falta. Pero valía, el árbitro no cobraba la infracción. Pero con esto vas 3 errores ya del árbitro, Blas Antonio. Nos cobró un penal a favor de Guarandá y un penal a favor de Ciudad Nueva. Y esta falta, si acá viene el gol. Sí. Se puede generar Claro. la polémica también. Ya estamos minuto o segundo de recuperación, Gilberto. 25 y moneda, Qué manera de complicarse el partido el equipo de Guarandá. Wilson Vázquez está sentido tras ese choque con el delantero que el árbitro dejó pasar y que se generó casi el empate de Guarandá, y ahora va a ser córner. Tiro libre de esquina favorece al equipo de Guarandá y este va a ser la última. Y esta va a ser la última. Se tira el córner, si no pasa nada, se termina. Porque ya pasó los 25 de este segundo tiempo. Bien, 3-2, Ciudad Nueva arriba. Ahí le están trabajando justamente al guardameta para que pueda reincorporarse al partido. Wilson Vázquez, guardián del equipo ciudadano. Ahí Salina le ayuda justamente para que pueda levantarse, para que esto pueda continuar. Ya falta poco, señores, para que este compromiso pueda terminar. Cerca al minuto 27. Ahora sí, el árbitro que lo autoriza va arriba. Sobre la pelota está el empate. Remató afuera. El arquero remató afuera y terminó el partido. Sí, erró el arco. Terminó, señores, minuto 27. 3-2, partidazo. Este es el tercer partido. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos.
Muy bien, ya revuelta, señores, para este cuarto partido en la tarde de hoy entre Real Madrid y San Isidro. San Isidro, el Real Madrid, el cuarto partido en la jornada de hoy sábado. Aquí en la ciudad de Luca Cancha, el Sport San Nicolás, estamos en vivo a través de Pulse por Más, compartiendo con toda la gente que nos sigue, que nos escucha siempre a través de YouTube, a la gente que se suscriba al canal, que es gratuita, suscribirse y dejar su comentario y compartir la transmisión, y dejar su like también a las transmisiones del día de hoy. Estamos en vivo aquí, fecha 18 del campeonato senior, día de clasificación para muchos, y alguno que otro se queda afuera de este campeonato el día de hoy, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Arrancó este cuarto partido, jornada de hoy. Sí, señor, partidos cruciales. San Isidro también, que lucha por la clasificación ante el equipo de Real Madrid, que esta temporada no ha tenido, en este caso, resultado positivo también, como ellos estaban esperando. Se armó un buen equipo también en Real Madrid, pero los resultados no pudo ser muchas veces favorables para ellos. Entonces por ahí no está pudiendo clasificar. Gilberto se enfrenta a un San Isidro que esta temporada está luchando por la clasificación hasta esta fecha, en este caso, últimos tramos ya. Sí. En la fase clasificatoria. Que arrancó complicado esta temporada y después vino de a poco remontando en la tabla y ahora está clasificado nada más y nada menos entre los 8 mejores. Y hoy gana, de sobra los clasifica con un empate ya creo que ya es imposible quedar afuera San Isidro si pierde o gana este partido. Ya va teniendo San Isidro, sale jugando con González, Daniel González para el equipo de San Isidro, pase corto para Orrego, Luis Enrique busca a Chaparro, balón para él, otra vez para Orrego, ahora participa Cabrera, el número 10, Araujo, va teniendo San Isidro la pelota, otra vez Orrego para Chaparro, ahora Cabrera, está también Villalba cerca, va teniendo Cabrera, abre con Orrego de vuelta, Luis Enrique levanta el centro, divide las acciones, golpe de cabeza defensivo fue de Torres. Queda para Abogado. Armoa, pase profundo para que pueda correr Rodríguez. No llegó a la pelota, muy fuerte el pase, muy exigido. Será lateral, favorece en salida para San Isidro. Así mismo, arrancó con todo este cuarto partido. La tarde de hoy aquí en la ciudad de Irucua, entre San Isidro, la naranja mecánica como se le llaman, ante el equipo de Real Madrid. Ahí ya va teniendo Real Madrid con Abraham Caje. A ver qué hace Caje. Chaparro recupera, va jugando, busca a Villalba. La marca de Armoa, ahí está el lateral izquierdo, sale en la marca ante la presencia de Villalba. Este es René Domínguez. Domínguez para Gómez. A ver qué hace Milcia de Gómez. Para Abraham Caje. Pase corto para René Domínguez. Ahora busca a Rogelio Armoa. Este jugado. Gregorio intenta, recupera Orrego. Pase para Chaparro. Ahí está Hugo. Chaparro ahí recupera otra vez. Vuelve a recuperar San Isidro. Con Luis Enrique. Orrego para Villalba. Miguel dentro del área. Pica. René sale. Logró puntear. A ver si sale la pelota o no. Todavía reconquista el de San Isidro. Ahora vuelve a recuperar Armoa, el lateral para Real Madrid. En estos primeros 5 minutos de juego entre Real Madrid y San Isidro. Campeonato Copa Municipal Senior de Iribucua. Ahí sale jugando Orrego otra vez para Chaparro. Pase no estuvo bueno, entonces Benítez saca. Queda para Ignacio Navarro, pierna zurda, levanta buscando a González. Cae en la espalda de Daniel esa pelota. De rebote va quedando para el despeje defensivo por parte de Real Madrid. Balón hacia atrás. Con golpe de cabeza hace participar a su portero. Burgos, el arquero de San Isidro, ya va saliendo.
Asimismo, hoy de vuelta aparece en el arco Burgos, en la portería de San Isidro el día de hoy también. Partido 0-0 en esta primera etapa. Esa Abraham Caje le pegó. Se fue abriendo el remate. Le dejaron pensar a Abraham, le dejaron también patear. El remate salió desviado. Sí, probó Abraham Caje buscando el arco, pero salió desviado esa pelota. Avisa San Isidro que estará buscando también el gol de fuera del área. Burgos, el guardametas de San Isidro, acomoda la pelota para sacar. Saca en forma corta ahí con Cabrera. Dorsal 10 para este jugador. Ahí está Cabrera. Juega con Orrego. Quiere participar también ahí y participa Araujo. Entregó mal posteriormente. Va a quedar ese esférico para el jugador de Real Madrid. Rodríguez para Benítez, este que busca a Gómez. Muy fuerte el pase. No pudo controlar con la cabeza y ya el rebote va a quedar para León. Ahí está Dios Nel León, casaca 77. Juega con Chaparro. Hugo levanta el centro, busca a Gaona. Deja para González. Saca Torres. Va a quedar otra vez para Orrego. Vuelve a cargar centro arriba. Villalba intenta. González también. Cabezazo. Convierte, pero está banderín arriba, Gilberto. ¿Me cobró Usay? Sí. Bueno. González, entonces lo que estaba en Usay. Va a ser salida para Real Madrid. Desde el arco. Bueno. Protesta también los jugadores. Sí, se protestan. Supuesto offside también. Y ya sale jugando Real Madrid. Benítez cerquita a la raya. Pegadito a la raya va jugando Benítez. La pared de vuelta para él, la pelota. Va Benítez, carga, centro que cae en el área. Sale Burgos. Se queda atenazando esa pelota por arriba. Y ya sale jugando con Miguel Villalba. Ahí está Miguel. Pase, no estuvo bueno. Abraham anticipa. Caje tiene el volante del conjunto blanco de Real Madrid. Abraham Caje abre. Apertura para el jugador casaca 22. A ver qué hace este jugador para Abraham. Intenta golpe de taco, no prospera. Sale Cabrera. Balón para Daniel González. A ver qué hace Dani. Levanta la cabeza. Ahí se muestra Chaparro. También Gaona. Prefiere jugar con Orrego. Ahí cerquita. Está Villalba también. Ahora sí participa el 11. Dejó esa pelota y recupera Gómez. Ahora Abogado intenta. Bien para robar Arzamendia, el lateral. Y se manda en ataque. Ahora habilita a León. Destapado está. Diosnel levanta el centro. Bueno, no pudo cruzar de buena manera. Se molesta con él también Víctor Gaona. Así mismo, él le protesta a su compañero al jugador León. Partido que se mantiene 0-0. Va insistiendo ambos equipos en ataque, pero hasta aquí sin posibilidad de gol todavía. Sí, sigue molesto con él, su compañero Víctor Gaona, porque no fue centro ni tampoco al arco. Sí. Va recuperando tras León. Busca a Villalba, queda para Chaparro, anticipa Abraham Caje, engancha a Abraham, ahí está el 6. A ver qué hace Abraham para Abogado, la pared. Entregó mal, recupera Orrego, la pared ahora con Chaparro. René el que recupera, deja para Abogado. Sale Real Madrid, ahora el balón dentro del círculo central para Benítez. Busca a Abogado, a Gómez. Sale el arquero, sí, se queda con el balón. El arquero Burgos. Con la mano ya habilita a Villalba. Apertura para el 11. Ahí para el 6 es Orrego. Participa Cabrera. Otra vez Miguel Villalba. Traba y gana Villalba. Va al pase en profundidad. Corre González. Tiene mucha velocidad. Sale el arquero. Se queda con el balón. Llegó de vuelta aquí San Isidro intentando por los costados. Sí, está buscando por los costados el equipo de San Isidro. González con un jugador rapidito que tiene en ataque el equipo naranja, pero hasta aquí bien custodiado los dos que juegan por afuera y el delantero también de San Isidro. Aquí remató Real Madrid también. Abogado aparece ahí dentro del área, el remate desviado y ya sale San Isidro.
Ahí tiene la pelota el 16, Hugo Chaparro, balón para Miguel Villalba. Está cerca Arzamendia, prefiere jugar con González, pelota para él, a ver qué hace. Daniel ya dentro del área, ahora sale de la misma, ahí está, gira bien. Intenta conectarse con Chaparro, pero está la marca de Armoa. Gana el lateral, saca con la pierna zurda. Ahí va a quedar para Abogado, termina cayendo el capitán de Real, gana Villalba. Ahí está Villalba. Se le fue la pelota, será balón. Lateral ofensivo, sin embargo, va a ser para San Isidro. El partido continúa 0-0 sobre 11 minutos de este primer tiempo. Así mismo, partido bien friccionado. Ambos equipos busca, marca. No le deja tampoco jugar bien limpio a San Isidro. El ataque de San Isidro que está ahí peleando, pero hasta aquí bien trabajado y la saga del equipo blanco de Real Madrid, y cada vez que tiene oportunidades va directamente en ataque buscando el gol. Ahí está el despeje por parte de Abraham Caje. René Domínguez saca como puede Caje. Otra vez cabezazo defensivo, va a quedar para el jugador Caje, sí. Abraham tiene, Gómez ahora participa también, Gregorio Bogado, capitán tiene, gira bien, va jugando con el número 24, es Portillo que participa también. Tiene Real Madrid la posición del balón, recupera San Isidro con León, Diosnel juega, balón para Cabrera, Cabrera pierde. Ahí Ignacio León se complica, ojo porque gana Rodríguez, abre para Portillo, a ver cómo cruza bien, está el gol, señores, no pudo, Bogado cayéndose, termina, por lo menos podemos decir, intentó rematar porque erró a la pelota. Se perdió el gol acá el equipo de Real Madrid también, tenía ahí para marcar, marcar el primero del partido, pero no pudo Bogado. Pateó más el aire que la pelota, por eso no sacó provecho de esta muy buena gestión por parte del conjunto de Real Madrid. Ahí va teniendo Gaona, busca a Orrego. Elvio Torres termina despejando al córner. Así mismo, va a buscar por arriba el equipo de San Isidro. Va a tener un tiro de esquina, el primero para el equipo de San Isidro y el primero del partido también. Servicio de esquina, punta izquierda, favorece para la representación de la Naranja Mecánica. Va al envío dentro del área, busca a Gaona, Víctor cabecea, queda para Villalba, saca Torres, quita como puede y lucha ahí Benítez, pica el balón, queda para Benítez que logró apuntear. Ahora el que corre es Rodríguez ante la marca de Navarro, gana Rodríguez, pase hacia atrás para Portillo. Ahí se muestra Benítez también, Bogado pide la pelota dentro del área, sigue Portillo, levanta el centro, busca a Bogado, anticipa León, despeja de primera a un costado. Hasta aquí, sin emociones, el partido sobre 14 minutos. Sí, mismo, sin emociones el gol todavía. El Real Madrid creo que tuvo la más clara en este 14 minutos del partido. Aquella jugada que pasó, que no pudo hacer el gol Bogado. San Isidro hasta aquí no tuvo una oportunidad en ataque frente al arco que defiende el arquero de Real Madrid, que es Monzón. El error defensivo casi termina aprovechando Real Madrid aquí. Peinó hacia su arco el defensor de San Isidro y remató afuera. Era una muy buena... La más clara de este 14 minutos creo que es la de Real Madrid. Y esta también, Gilberto. Sí, señor. Mira que se quedó solo, el remate de primera salió desviado. Así mismo. Bien, muchas gracias a AR Stores, venta de indumentaria deportiva. Y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio de la temporada. Visita su local en Barendá Centro, a paso de la comisaría te espera AR Stores. Con nosotros el día de hoy también le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los eventos deportivos, gracias a SB Sport. Desde Curugati con nosotros en todas las coberturas, gracias a la gente de SB Sport también, Bueno,
Resultados de los partidos hasta aquí. El Grupo A ganó 3-0 su partido ante 15 de agosto. El equipo de Iribucuá ganó 1-0 su partido ante Cerro Verde. Arendá cayó por 3-2 ante Ciudad Nueva. Y este partido está 0-0 hasta aquí, el cuarto, entre Real Madrid y el equipo de San Isidro. El quinto partido juega Arsenal San José. El penúltimo juega Milan ante Independiente. Y el último juega Manchester de Arendá ante el equipo de Libertad. Señora, sí señores, son los partidos, los 3 partidos restantes que tenemos todavía por delante el día de hoy. Saludo a la gente, a los grandes amigos que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde, desde su casa, la gente que está en su trabajo, gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Saludo a todos, que deje su comentario, que acompañe, que comparta la transmisión también y que se suscriba al canal de YouTube de Pulse Sport Más para que podamos seguir creciendo a estas plataformas de partido que hacemos cada fin de semana a través de este canal de YouTube, señoras y señores. Saludos a todos. Estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy sábado. Estamos en vivo compartiendo con toda la gente a través de Pulse Sport Más, jornada y sábado aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Estamos en vivo. Este es el cuarto partido entre San Isidro y Real Madrid. Real Madrid, San Isidro 0-0, Blas. Bueno, ya enseguida con el compañero, con el relator del amigo Blas Antonio, estamos acomodando acá en la caseta el día de hoy. Bueno, día sábado mañana, super clásico del fútbol paraguayo. Juega Olimpia de local de recibe a Cerro Porteño a las 17 horas. Mañana domingo, señoras y señores, 19. Domingo 19 mañana va a estar jugando el local Olimpia, el super clásico del fútbol paraguayo. Mañana si Olimpia gana, creo que ya gana o sea que va a llevar 12 puntos mañana si Olimpia gana mañana a Cerro. Y va a ser imposible ya alcanzarle porque si mañana gana Olimpia queda, creo que fecha 17 se juega mañana. 5 fechas más y ya se termina el campeonato del torneo Apertura también. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Si le frena Cerro Porteño a Olimpia o Olimpia si gana. Creo que ya gana medio título de la temporada, Blas Antonio. Va San Isidro, balón profundo, busca a González. Daniel fue anticipado. Del rebote va a quedar para Gaona. Gaona abre para Villalba. Miguel destapado. A ver cómo cruza. Bueno, intentó. Pide Gaona también el balón. Ni uno para otro. Será balón, será salida para el conjunto de Real Madrid. Asimismo, prepara la salida de vuelta al equipo de Real Madrid, que sigue 0-0 este partido. Ahí tiene Milciade Gómez. Milciade juega. Suelta la pelota para el jugador Bogado. Gregorio tiene. Va tratando de organizar ahí ahora en el círculo central. La pelota para Torres, el zaguero central. Abre para que pueda tener ahí el capitán Bogado. Corre Gregorio. Va jugando para Luis Rodríguez. A ver qué hace Luis. Traba y gana Orrego. El rebote va a quedar para Arzamendia. Está Gaona, se muestra pelota para él. Va al centro delantero. René Domínguez. Extendió esa pierna derecha para poder sacar a un costado. Lateral para San Isidro. Allá lo va cumpliendo. Este es Luis Enrique. Abre para Hugo Chaparro. Destapado está el 16. Se muestra el 11. Villalba sigue Hugo. Apunta y dispara por abajo. Se queda con el balón el arquero. Le dejó patear al 16. Así mismo buscó el arco Hugo Chaparro. Directamente quiso hacer el gol, pero
no pasó nada. Se mantiene 0-0. Sin goles todavía en este partido. Gregorio va jugando hacia atrás. Revienta el lateral zurdo. Va a quedar para Luis Rodríguez. Rodríguez se cae. Reclama falta. No le hace caso a Rodríguez. Sale Navarro. Bueno, aquí pegó al jugador Armoa. La parte donde más duele, parece, fue el impacto de la pelota. Ahí está Villalba. Y se quedó justamente el jugador que recibió el impacto de la pelota. Así mismo. Le pegó abajo esa pelota. Donde más le duele al jugador. Ahí vamos a ver la reiteración. Sí, ahí en la parte donde más duele Gilberto fue el impacto. Sí. Así mismo. Se le terminó el aire al jugador del equipo. Armó, creo que, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, partido 0-0, cuarto partido en la tarde de hoy, sábado, 18 de abril del año 2026. Bien, momentáneamente interrumpidas las secciones en San Nicolás, cancha del Sport San Nicolás. Estamos ciudad de Gribucuá. Persecución justamente del campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá. Ya se va recuperando con la agua bendita, Gilberto. El señor. Lateral izquierdo. El famoso agua bendita para los jugadores. Se cae muchas veces el futbolista, le duele todo y le derrama un poquito de agua y se levanta sin nada. El famoso agua milagrosa para los muchachos. Tiro libre que favorece a la representación del Real Madrid. Y bueno, tuvo que salir Armoa porque fue atendido dentro de la misma, dentro de las canchas. Va arriba. Muy fuerte, muy pasado. Portillo intentó, pero no llegó a la pelota. Será salida para el conjunto de San Isidro. Ahí ingresa otra vez Armoa. Así mismo, ya está ahí de vuelta Rogelio Armoa. Sí. Y en la otra reglamentación, Gilberto, esta clase, por ejemplo, si es que sale, tiene que esperar 2 minutos por lo menos para que pueda ingresar otra. Así mismo, 2 minutos. Tiene que estar afuera el jugador que se retira por un golpe o si se la atiende dentro de la cancha. Así mismo es. Esto Sí, ya se va a implementar en el Mundial. Va a haber mucho reglamento nuevo que a mucha gente le va a sorprender también. Sí. Porque muchas veces si hay un partido de mucho ritmo, si gana un equipo, nada más se tira al jugador para que pueda llevar minutos a favor de su equipo, y para que eso no pase más, se va a dar ese reglamento. Ahí va a salir Torres, saca como puede. Elvio Torres. Será lateral, favorece para la representación del conjunto de San Isidro. Ahí y en Argentina, ¿sí? Ayer Blas Antonio se salió un nuevo reglamento. El reglamento se le llama reglamento Barco. ¿Se acuerda del jugador Colo Barco? Aquel jugador que ahora está en Racing de Estrasburgo con Enciso. Ese jugador antes, cuando jugaba en Boca, siempre pisaba la pelota. ¿Se acuerda de esa pisadita que hacía encima de la pelota? Y ahora ese no se tiene que hacer más en un partido en la cancha en el fútbol argentino. Si hace eso el jugador, tarjeta amarilla y afuera por 5 minutos. Bien, terminó el primer tiempo. Resultado parcial: San Isidro 0, Real Madrid 0. Establecemos una pausa y enseguida retornamos para la etapa de cierre. Asimismo, terminó este 0-0 de la primera etapa. Nosotros vamos a tener una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Real Madrid y San Isidro, que está 0-0. Se arrancó el segundo tiempo, Blas. Vamos a ver si hay goles en esta segunda etapa. Sí, señor, avanza el Real Madrid buscando ya el primero. Atención, el disparo, el rebote está Gómez. Atención, está por adelantada, sí, dudaba justamente. Levantó el banderín. El asistente convierte Real Madrid, pero no sube en el marcador, Gilberto, porque estaba en posición de adelanto. Sí, Sergio Cardoso. estaba en Uxay. Cardoso. Sí, creo que ingresó en esta segunda etapa. El jugador Cardoso. Por ende, ya marcó el gol, pero estaba ya en Uxay. Va a ser salida para San Isidro. Bueno, Cardoso definió, pero ya jugada invalidada. Va el envío. Chaparro que cruza muy fuerte. Esa pelota intentó por lo menos rematar al arco. Va a ser salida. Corresponde, favorece para el equipo de Real Madrid. Continúa el compromiso 0-0. Estamos en este inicio de la etapa complementaria. Este es el cuarto partido ya, Gilberto. Sí, el cuarto partido. Sí, este es el cuarto partido. Ya en la fecha 18. Bueno, saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. La transmisión en vivo a través de Pulse por Más, partido de San Isidro y Real Madrid, que se mantiene 0-0 el partido. Ahí va teniendo Luis Enrique Orrego. Logró puntear la pelota para su compañero Araujo también. Ya adelante ese esférico. Será lateral. Corresponde para el equipo de San Isidro. Continúa el partido 0-0. 2 minutos. Segundo tiempo del partido. Ahí va jugando. Balón para Luis Enrique Orrego. Ahora González levanta el centro, quita como puede la defensa. Era Torres el que sacaba. Complementa Domínguez, queda para Rodríguez. Bogado tiene el capitán, el número 7. Tentó la pared con la devolución justamente con Rodríguez. No prosperó la acción, ya recupera y sale San Isidro. Balón para Cabrera. Ahora participa Miguel Villalba. Miguel traslada. Ya pasa la frontera también, la mitad del campo de juego. Ya entra en zona antagónico, zona del campo rival. Ahí está Armoa. El rebote queda otra vez para él. A sacar el lateral, el defensor del conjunto blanco. Ahora sí despeja con la pierna derecha. Con su menos hábil, Cabrera. Recupera Villalba. Villalba levanta el centro. Va Torres. Con el muslo termina sacando a un costado. Será lateral que favorece para San Isidro. Así es, va a ser saque lateral para el equipo blanco. En este caso, partido 0-0. Creo que San Isidro no me acuerdo que no tuvo uno clara frente a los arcos, Antonio. El equipo naranja hasta aquí. Real Madrid sí tuvo ya oportunidades que hasta aquí no está aprovechando. Falta en perjuicio de Chaparro. Cerca del banderín, ángulo cerrado, especie de córner corto como el rugby, mi querido Gilberto. Es para San Isidro. Así mismo, el famoso tiro casi córner, la jugada. Ahí, que va a tener. Tiro libre de especie de córner. Sí, señor. Así mismo, Gilberto. Bueno, se viene cambio en Real Madrid. Ahí vemos en las imágenes, se retira lentamente el capitán. El número 7, Gregorio Bogado, ingresa o va a ingresar allá la casaca 30 y va a lucir también con el brazalete de capitán. Así es, ahí está entonces, Bogado se retira e ingresa Ayala. Va al remate, gol, Villalba, gol del Sport San Isidro, define muy bien ahí prácticamente en el área chica ya. Buen centro de Hugo Chaparro para conectar. El número 11, Miguel Villalba,
sobre 4 minutos, cerca del minuto 5. Segundo tiempo del partido. Abre el marcador el conjunto de la Naranja Mecánica por Villalba. Sí. San Isidro 1, Real Madrid 0. Primera llegada clara de gol para San Isidro y marca ya el primero. El equipo naranja, que ya está ganando 1-0 su partido segundo tiempo. Marca el primero San Isidro 1, Real Madrid 0. Va sacando el capitán de San Isidro, Ignacio Navarro. Un costado será lateral ofensivo, favorece al equipo blanco. Real Madrid. Ya tenemos 5 minutos, cerca del minuto 6 de este compromiso. Lateral que favorece sobre costado derecho. Va el envío dentro del área, golpe de cabeza, fue defensivo. Va a quedar ahí para el jugador. En este caso es Abraham Caje. Desde el piso intenta. Ahí va quedando para el jugador casaca número 15 es González. Entregó mal. Recupera para Real Madrid. El jugador Armó deja para Caje. La marca de Chaparro ahí. Recupera San Isidro. Entregó mal, queda para Portillo, que intenta la conexión allí hacia adelante. Y bueno, no prospera la acción también. Queda para Burgos, para que sea saque de portería. Así mismo, prepara la salida el arquero Arnaldo Burgos. Sigue ganando 1-0 el equipo de San Isidro. Este es segundo tiempo. Ignacio Navarro. Ahí ya sale jugando con Cabrera. Otra vez Ignacio. Abre para León. Ahora Chaparro. Hugo tiene. Arzamendi ahora participa también. Gira y cede la pelota para Víctor Gaona. Torres le presiona y le recupera. Va jugando con Ayala. Baldomero Ayala, el que ingresó hace instante en el equipo de Real Madrid. Ahora recupera San Isidro. Balón profundo para González. Segundo camino está. Va González. Daniel le pegó. El arquero que desvía el córner estuvo cerca del segundo San Isidro. Sí, después del gol levantó mucho ya San Isidro. Ya tuvo acá de vuelta otra oportunidad de gol. Pero pelota al córner. Va a ser pelota parada para San Isidro. Ahí está. Se quedó solo allí. Llegó la marca, es cierto, pero algo tarde ya. Terminó rematando el arquero que se luce para sacar al córner. Y se viene otro cambio más. Ingresa Estigarribia, casaca 8. Por Abraham Caje. Cambio en Real Madrid. Así mismo, Caje afuera adentro. Estigarribia para el equipo de Real Madrid. Agrispino Estigarribia el que ingresó. Saca la defensa media. Queda para Orrego. Remata el rebote para Chaparro. A ver qué hace. Busca el segundo San Isidro. Arquero se queda con el balón y ya sale jugando con Aramoa. Ahí está, sigue 1-0 arriba el equipo de San Isidro. El cuarto partido de la jornada de hoy. Sábado estamos en vivo a través de Pulse por Más, compartiendo con toda la gente que está viendo la transmisión. A San Isidro de vuelta, se instala en zona antagónico con Chaparro. El 16 juega con Orrego. Ahí está Luis Enrique. Balón para Villalba. Que levanta, busca a Gaona, baja. Está el segundo. Está el arquero. El arquero termina tapando bien. Era mano a mano. Triunfó el guardameta. Sí, acá Gaona no pudo definir la jugada. Atento el arquero que le gana la pulseada en mano a mano. Ahí vemos otra vez el remate. Creo que pensó más en la potencia que en la colocación. Lo de Víctor pegó en la humanidad del arquero también, que salió a achicar con todo Gilberto Brites. Así mismo. Navarro, 52. Sí, para Ignacio. Ahí está entonces la tarjeta amarilla. Por protestar sería. Bueno, el capitán Ignacio Navarro, pintado de color amarillo en el partido. Va a jugar condicionado lo que resta el juego. Tiro libre que favorece para Real Madrid. Portillo el que levanta el centro, pelota arriba. Atenaza muy bien, se queda con el balón el guardameta Burgos. Así mismo se queda con esa pelota el portero Burgos, que ya sale rápidamente. Rogelio baja, Armó tiene. Real Madrid la posición del balón. Se muestra ahí Agrispino Estigarribia, hombre que ingresó en este segundo tiempo. Agrispino lanza, busca a Baldomero. Ayala no pudo. El que va a poder, creo, es Portillo. No pudo tampoco porque está firme la marca por parte
del jugador de San Isidro. Va jugando González para Villalba. Va Villalba. Va buscando el segundo. René que despeja hacia su arco también peligrosamente. Ahora sí complementa con golpe de cabeza. Se asomó, se aproximó muy bien San Isidro. De vuelta a San Isidro, que está mejor después del gol. Va levantando un poco más el equipo San Isidro. Y acá de vuelta otra oportunidad en ataque que tuvo. Y la equivocación también de la saga del equipo blanco. Casi aprovecha el equipo de San Isidro. San Isidro que quiere meterse también entre 8 mejores en este torneo, en este campeonato senior Copa Municipal. Con este resultado va a 26 también el equipo de San Isidro Blas. Es decir que va asegurando. Sí, asegura ya la clasificación. Sí, San Isidro entonces va asegurando la clasificación también. El último cupo creo que el que queda todavía es Gilorto. Y eso se va a definir también en el último partido. Sí, en el último partido hoy se define ese último cupo entre Libertad y Manchester. Sí, señor. Y el que puede clasificar con ese último cupo es justamente Libertad o Villarenda. Así mismo. Si Libertad le gana a Manchester, ya es clasificado en el último cupo. ¿Y qué pasa si es que termina empatado, por ejemplo, Gilberto? Igual ingresa en el último clasificado. Va a ser octavo en la clasificación. Con un empate le sobra ya a Libertad. Bueno, le va a sacar un punto a Villarenda, ¿verdad? Con un empate. Así mismo. Ahora está en igualdad de condiciones, igualdad de puntos. Villarenda ya jugó su partido. Sí. Ahí está Rodríguez, intenta bajar con el pecho, despeja, va a quedar para Rodríguez, para González de bien. Ahora participa León. Diosnel para Orrego, Luis Enrique apunta, dispara al arquero de rebote. Se le fue la pelota peligrosamente. Bueno, ahí está, va a ser córner. San Isidro busca el segundo. San Isidro que busca el segundo para que sea tranquilizador ya el partido. Para la gente de San Isidro que está buscando incesivamente el segundo gol en el partido. Segundo tiempo, ya tenemos 12 minutos. Minuto 12 de la segunda etapa. Córner, punta izquierda, favorece para San Isidro, que lo gana 1-0. Va el envío dentro del área, queda para el defensor, termina sacando con un puntín. Y ojo, nace contra golpe aquí. Este avance para Real Madrid. Ya se va diluyendo, ya se va armando también la defensa. El avance que es algo lento en este caso. Y ahí está, balón para Portillo. Portillo pone el físico, aguanta, cubre también el jugador de San Isidro. Es Araujo el que cubría bien allí. Va a ser pelota para el conjunto de Real Madrid en zona antagónico. Ya va cumpliendo. Stigarribia no pudo ceder la pelota a su compañero que estaba en posición adelantada. Ahora sí participa Benítez. A ver, con la pierna zurda. Quiere cambiar de perfil, pero ya está recuperando San Isidro con Chaparro. Descarga para Diosnel León. Pelota a ras del piso. Sale jugando el equipo de San Isidro. La pared aquí entre Orrego León. Orrego de vuelta, pierde. De rebote va quedando para Benítez. Armando Benítez para el equipo de la representación blanco. El equipo de Real Madrid. Este es Miguel Portillo. Otra vez Benítez no pudo en esta Armando. Va a quedar para González. Corre el 15 de San Isidro. Prepara la zurda para el envío. Va al pase. Sale el arquero también. Bueno, tenemos un minuto libre, dice el árbitro. Es decir que vamos a tener tregua. Sí, la pausa para los jugadores, para la hidratación. Al minuto 14 de la segunda etapa. Bueno, le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. También damos las gracias a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, prenda de la ropa de las mejores marcas para damas, caballeros y niños, calzado en general. Aprenda a vestir de la temporada otoño-invierno. Visita su local en Garenda Centro, ahí cerquita de la comisaría te espera. AR Stores, acompañando la transmisión el día de hoy, sábado 18 de abril del año 2026.
Estamos compartiendo con toda la gente aquí de Vigribucá. Estamos en la cancha del Sports San Nicolás el día de la fecha del campeonato senior, fecha 18, que se está jugando el día de hoy. Este es el cuarto partido, segundo tiempo. Está triunfando el equipo de San Isidro por 1-0 hasta aquí. Después tenemos el quinto partido que juega Arsenal ante San José. Después el penúltimo partido juega Milan ante Independiente. Y el último juega Manchester ante el equipo Gumarelo, el equipo de Libertad. Son los partidos que tenemos por delante todavía aquí en la ciudad de Greuca. Fecha 18 del campeonato señor 2026 Copa Municipal. El día de la fecha, compañeros. Bien, tras la hidratación, esto va a continuar. El partido que lo está ganando San Isidro por 1-0. Se va cumpliendo esta pequeña pausa que otorgó el árbitro. Y el Real Madrid que prepara varios cambios. Veo ingresar 3 Jiménez. Ingresó también David Gaona. El 13 es Jiménez. A ver, Mario Chaparro se prepara también. Va a ingresar por Araujo en el equipo de San Isidro, si no me equivoco. No, Araujo va a continuar. Vamos a ver quién deja el gramado de juego también. Bueno, varios cambios aprovechando la pausa. Gilberto Brites. 2 cambios por el lado de Real Madrid y 1 también realizó San Isidro. Así es. Los cambios de este partido. Chaparro va a ingresó por. Si tenemos, vamos a buscar ahí la. Chaparro ingresó para la. Bueno, pero por el otro lado el Jiménez y el otro jugador para el cambio Real Madrid. Tenemos 2 cambios por el lado Real Madrid. También en este minuto de hidratación que tuvimos recién en el partido. Ven, ahí se juega, dice ahí, le indica a Carlos Adán Jiménez, que ingresó hace instante. Será balón, será tiro libre que favorece para la representación del conjunto blanco. Es para Real Madrid y el propio Carlos Adán Jiménez va para el envío. Casaca número 13 para él. Mira el área. Va levantando el centro, pierna zurda. Ignacio Navarro, golpe de cabeza, responde. Queda para Chaparro, destapado está González, lo vio, cede el balón para el 15, otra vez la devolución para Chaparro, la pared. Buena jugada aquí, va con todo, va corriendo, destapado, solo González llega, cruzó, gol. Villalba, gol del Sport San Isidro. De vuelta Villalba, cerró en esta oportunidad en el segundo poste tras ese buen pase que le dio González, no desaprovecha para el segundo tanto. Ahí vemos, cruzó el arquero que desvía y termina cerrando. Es segundo gol para su equipo, también segundo gol para él. Lo hizo el jugador Villalba. San Isidro 2, Real Madrid 0. Asimismo, marcó ya el segundo el equipo de San Isidro, segundo gol en esta segunda etapa también. Gol de Miguel Villalba, el segundo gol doblete para Villalba el día de hoy en este partido, que marca el segundo para su equipo, que es el equipo de San Isidro, que ya está ganando por 2-0. Este es Gómez. Balón para Gaona David, profundiza buscando ahí para Benítez. Llega Benítez a ver qué hace. Va jugando con Agrispino Estigarribia dentro del área. Ahí se tira Agrispino. A ver, el árbitro le amonesta. Le amonesta por tirarse. Sí, por simulación. Por simulación. Gritó, Agrispino se tiró y gana la tarjeta amarilla. Por simular la falta. Amonestado y va a ingresar el casaca 20 en San Isidro. Sí. Se trata de Maximiliano Oliveira. Oliveira, vamos a ver por quién ingresa. Por Diosnel León. León, entonces CR3 ingresa Oliveira. Cambio para San Isidro. Ya va sacando desde el fondo San Isidro. El rebote va a quedar para Estigarribia. Primero llega la marca por parte de Mario Araujo. Se cae Mario sin falta. No pierde tampoco la posición San Isidro. Sale Hugo para
Mario Chaparro, balón para González, ahora corre el 15, vamos a ver si llega. Muy fuerte, sí, pero de igual manera llegó, tiene mucha velocidad el 15 de San Isidro. Otra vez cruza, gana Miguel. A ver qué hace Miguel, sale el arquero también. Casi encontró su tercer tanto el equipo de San Isidro, también su tercer tanto. Miguel Villalba, que está bastante activo, bastante participativo en ataque. Hoy está muy participativo el jugador Villalba, que ya marcó 2 goles en este encuentro. Este es Luis Rodríguez para Carlos Jiménez. Carlos Adán que cruza. Ahí está Gaona. Era el jugador Navarro en este caso. Comete mano. Sí. Será tiro libre al borde del área. Así o unos mismo. 5 metros para Ahí no cerca, ser exagerado, Gilberto. unos 25 metros del arco sería. Sí, señor. Tiro libre para Real Madrid. Y Carlos Jiménez creo que se va a animar también a buscar el arco. Mira, observa atentamente el arco. Carlos Burgos acomoda la barrera también, sí. Antes se escuchaba mucho hablar en los relatos que era en la parte 18 con 50, ahí cerca del área. Sí. Bien, ya autoriza el juez al envío. No pasó absolutamente nada. Sí. No tuvo potencia el remate, tampoco dirección. Para el arquero que prepara la salida de vuelta para su equipo. A ver, cambio. González No solamente, se lo tira. A ver, sí, prepara otro cambio más San Isidro. González se lo tira. Sí, candidato en salir es González entonces. Sí. A ver, tenemos 22 minutos, se va cumpliendo lentamente. Va a ingresar Alberto Jiménez, candidato en salir. ¿Me reitera, por favor, Gilberto? Daniel González. Ok. Ahí va Gómez. Ahora va a quedar a González. Daniel, pase profundo para Miguel Villalba que pica, pero llega primero el arquero. Ya sale jugando. Todavía no se autoriza el cambio porque la pelota está circulando dentro del rectángulo. Ahí va teniendo ese frico Gaona. Gaona juega David para Carlos Adán Jiménez. Ahora el balón para Gómez. Miguel tiene. Otra vez participa Jiménez. Carlos Jiménez, se le fue la pelota. Ahora sí se va al Toril. Sale el cambio. Sí. Ingresa Jiménez por Daniel González al lado de San Isidro. Seguramente va a ocupar la zona que estaba ocupando Seguramente. el jugador Jiménez. Ocupará ese espacio que acaba de abandonar, que está dejando de ocupar González. Es el extremo izquierdo. Va luchando Jiménez, recupera Carlos. Balón hacia atrás para Armoa. Va teniendo Armoa. Otra vez para Carlos Adán, levanta la cabeza. Ahora sí, pierna zurda, busca a Gómez. Golpe de cabeza fue defensivo, va a quedar para Gaona. Recuperó otra vez Real Madrid que va presionando bien arriba. Este partido que ya está entrando en la recta final. 2-0 arriba, es decir que ya es inminente el triunfo de San Isidro, que también está asegurando la clasificación. Ya con los resultados que se dio, inclusive se adelantó su clasificación en esta fecha, Gilberto Brites. Así mismo, ya bien clasificado el equipo de San Isidro con este resultado más aún. Así que van a pelear ya por el quinto puesto con el equipo de Arsenal. Si Arsenal hoy no gana, dependerá mucho la diferencia de goles también. Hay que ver cómo están San Isidro y Arsenal en goles, porque le alcanza en la tabla el equipo de naranja. Va Villalba, el arquero que responde a media, se le fue la pelota peligrosamente afuera y terminó el partido, Gilberto. Terminó el partido, señores, la cuarta, la jornada hoy sábado. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo, o sea, este quinto partido sería, sí, quinto partido ya, la tarde de hoy entre Arsenal y San José. San José Arsenal se enfrentan en este quinto partido, Blas. Bueno, indirecto va a ser para el equipo de San José. Gilberto, el arquero que tomó con las manos la sesión de su propio compañero, el pase hacia atrás. Por eso le sanciona. Sí. Y va a ser tiro libre indirecto dentro del área a favor de San José. Una muy buena posibilidad de abrir el tanteador, ¿eh? Así mismo, acá el que patea bien puede complicarle al arquero de Arsenal, el famoso indirecto, aquí en esta jugada. Bien, seguramente se olvidó el arquero de la reglamentación, en este caso del juego, que estaba prohibido tomar con las manos, por supuesto, un pase del compañero. Y será tiro libre indirecto. Atención al disparo, afuera. No pudo aprovechar San José, fue Benito Villar el que termina rematando. Será saque de meta, desvió entonces de su propio compañero. Una magnífica oportunidad de gol que tuvo San José en la primera. Ya erró el arco. Se dio del propio compañero. Va a ser salida para el arquero de Arsenal. Debió ser córner. Ah, sí, ahora sí el asistente dio córner, ¿eh? Sí, tocó en el jugador de Arsenal. Yo vi que se desvió justamente también el balón, pensé que era de su compañero. Reacción tardía de la línea 2 seria. Así mismo, porque el árbitro marcó primeramente saque de meta. Sí. Después, que seguramente colaboró con él, su asistente. Va saliendo Cantero. Armoa no pudo, el pase muy malo. Aquí ya recupera Derlis Alfonso. Colabora también el portero, sale jugando con los pies. Atención, dejó a media también. Hermosilla, atención, va para el primero. Sí, señor, Cristian, el que busca atención aquí. Cantero remató, se desvió. Y ahora sí va a ser córner, pero a favor de Arsenal. Así mismo. Ahora va a ser pelota para Arsenal. Va a ser tiro de esquina, el segundo del partido. Primero por el lado de Arsenal. Sí, comenzó con todo el partido Gilberto, ¿eh? Ya. Sí. Ambos ya tuvieron su oportunidad frente a los arcos. Córner, punta izquierda, favorece al equipo de Arsenal. López para el envío, el capitán Abilio López. Ya está la venia, viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Va quedando ese esférico otra vez para el jugador de Arsenal. Disparo. Bueno, sacó ventaja del remate, salió afuera. Será salida para San José. Así mismo, hacer preparar la salida del arquero de San José. Partido 0-0 sin goles. Los primeros minutos entre Arsenal y San José. El quinto partido. Partido número 5 de esta jornada de hoy. El quinto del séptimo que se va a jugar, ¿no? Queda 2 partidos más. Sí. Después de este, Gilberto Brites. Así mismo. Y obviamente todo expectante, todo pendiente, Gilberto, del último partido que va a definir una clasificación más también. Así es. El último cupo. Ahí se va a definir quién ingresa para el octavo, que van a pelear Libertad en ese partido. Si gana Libertad inglesa o con un empate ya ingresa Libertad para ocupar el octavo lugar. O si pierde Libertad, se mete el equipo de Garena. Bien, Libertad entonces depende de sí mismo, Gilberto Brites. Así mismo, depende de sí mismo Libertad de entrar entre los 8 mejores de la temporada. Va teniendo Arsenal. Balón que recupera la gente de San José con el jugador Alfonso. Derlis Alfonso, balón profundo. Ahí está, picaba el jugador Zorrilla, muy fuerte el pase, ya está el arquero. Es Abogado. Ahí va jugando con Hermosilla. Pase profundo, saca como puede Benito Villar. Queda para Estigarribia. Recupera Arsenal, se mete en ataque, atención Armoa, Lucio va a rematar, le pegó el arquero con el pecho, saca el córner.
Servicio de esquina, llegó muy bien Arsenal, amenazando ya el primero del partido. Sí, de vuelta el equipo de Arsenal tuvo ahí en ataque una pelota que el arquero pudo desviar ese balón al tiro de esquina. Corner, punta derecha, favorece al equipo de Arsenal, que lo va cumpliendo con Sergio Florentín. Va Sergio, levanta la pelota a media altura, ya saca como puede. La defensa queda para el 18, que apunta y dispara. Otra vez afuera. Intenta el 18 de vuelta, quiere el gol. Será salida para San José. Sí, la segunda llegada del equipo de Arsenal en el partido frente al arco del equipo santo. Va a ser salida para San José. La gente que van compartiendo con nosotros, saludos cordiales. A la gente que va bajando un rico tereré a esta hora, me imagino, Gilordo, disfrutando con nosotros el espectáculo de los partidos que ofrece este campeonato senior Copa Municipal. Bueno, y obviamente la gente que quiera participar con su reporte de sintonía pueden escribir también. Si quiere pronosticar lo que va a ser el clásico mañana, Gilberto, pueden hacerlo. Sí, así mismo, a ver quién gana. Si nos dice ahí en los comentarios también los fanáticos de Cerro y fanáticos de Olimpia. Cristian Hermosilla para Cantero. Clemente Cantero. Otra vez la devolución para Cristian. A ver, intenta ganar a su marcador. Va el envío por abajo. El rebote queda para Cantero. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal. Clemente Cantero, sí, define por abajo. Y aquí mando yo, dice el 25 que definió. Sí, señor, pone el tanto de la apertura. Clemente Cantero pone. Clemente Cantero deja el partido 1-0 a favor de Arsenal. Así mismo encuentra a su jugador, el equipo de Arsenal, su goleador de esta temporada, Clemente Cantero, que marca el primero por Cantero. Arsenal 1, San José 0. Minuto 7 del encuentro, primera etapa. Arsenal ya está ganando 1-0. Sí, en un momento clave encontró el primero del partido Arsenal. Recuerdo, mismo. Arsenal, Gilberto, en la fecha anterior ganaba 2-0 tranquilamente. Después se lo empató. Se lo empató en la última jugada del equipo de Arendá en la fecha anterior. Va teniendo el jugador de la representación de Arsenal que lo está ganando por 1-0. Este es Sergio Florentín. Pase corto. Va participando por aquel costado del campo de juego su capitán, Abilio López. Va a levantar a Abilio en el centro, muy pasado. Termina saliendo afuera, será balón para el guardameta, el arquero de San José Obrero, que va a salir. Es Fernández. Sí, sí, es Fernández. Sebelio Fernández es el arquero de San José. Derlis Freddy Alfonso que saca. Coopera también el jugador Fernández, el zaguero central. Creo que Eligio Fernández. ¿Sí? No tuvimos arquero interesante esta temporada. Porque Areco se lesionó mucho tiempo. Después de mucho volvió en el arco. San Isidro también que cambia arquero. Jugarenda también. Creo que lo que mantiene su arquero es el equipo de Manchester. Hasta aquí, Jacinto Ibarra. Y así bajó mucho el rendimiento de los arqueros. Esta temporada, principalmente los arqueros, esta temporada hubo poco. Creo que Guarandá tuvo las primeras fechas, tuvo a Ayala, por ejemplo, de arquero. Y después desapareció Ayala, metió a Aquino. A veces Aquino falta y entra Abogado. O sea que no es un arquero que mantiene su nivel alto en el arco de los equipos esta temporada. Sí, va Williams Orsusa. Orsusa el que tiene para el equipo de Arsenal, juega con Sergio Florentín. Y en el campeonato anterior, hablando de portero, allí se destacó bastante varios arqueros, justamente Gilardo. La temporada fue para Miranda, arquero de Milan. La temporada anterior, pero este año, o sea, esta temporada arrancó, no arrancó también, encajó muchos goles también el arquero Miranda. Y Areco era el segundo arquero de la temporada pasada, que esta temporada dio bien, no tuvo al 100%.
Va a salir el guardameta Sebelio Fernández. Aquí baja, pero bajó a su rival. El que recupera el balón es Cabrera. Benito Villar ahora. A ver qué hace Benito Villar en el círculo central de la pelota. Abre para Zorrilla. A ver qué hace Zorrilla también. Pase corto para Cabrera. Va el equipo de San José hacia la punta izquierda. Hay dos, márcale encima. Pero ya pierde. Tenía que ya soltar la pelota. Sale Lucio. Ahí pide Cantero. Balón para Clemente. Pica habilitado. Clemente va, busca el centro a las manos del arquero Sebelio Fernández. Picaba solo allí Williams. Y bueno, no pudo conectarse con él el jugador Clemente Cantero. Así mismo buscó directamente el arco, pero atento estaba Fernández en esa jugada. Partido 1-0 arriba Arsenal. Bien, pone el físico Cabrera, juega ahora para el jugador León. Ignacio León pierde ante la presencia de Cristian Hermosilla. Va Abilio López que cruza en las manos del arquero Sebelio Fernández. Ahí va a quedar para Benito, sí, Gilberto. Está trabajando ya Fernández. Ya va sacando 3-4 pelotas ahí de su arco. El portero Sebelio Fernández. Derlis Alfonso abre. Recupera Arsenal. Hermosilla. López destapado, el capitán tiene. Levanta la cabeza a ver con quién voy a jugar, seguramente tiene. Dice el jugador de Arsenal. Benito sale a presionar. Va continuando con ese esférico, posicionándose en zona de ataque el equipo de Arsenal con Abilio López. Otra vez levanta la cabeza, prefiere jugar en forma corta con Williams Orsusa. Ahora Hermosilla. Tiene Cristian. Para Williams. Al equipo de Arsenal con mucho sombra. Ahora participa también Sergio Florentina. A ver, Sergio. Pierna zurda para Orsusa. Peligro de gol. Va López. Está Cantero. Balón para él. Está adelantado López. Oxay. Así es. Bandolina arriba. Estaba adelantado el jugador de Arsenal. Va a hacer salida para San José, que está perdiendo 1-0 su partido. Ya estamos promediando este primer lapso, primer tiempo. Y bueno, justamente el árbitro ya otorgó, creo que pausa, Gilberto, si no me equivoco. Sí, un minuto de tregua. Sí. Minuto de tregua para los jugadores. Minuto de hidratación para los futbolistas entre San José y Arsenal. Partido que está ganando 1-0 el equipo de Arsenal con el gol de Cantero. Hasta aquí los resultados. Upona ganó 3-0. Liuca ganó 1-0. Uganda cayó 3-2. El cuarto partido fue el resultado 2-0 a favor del equipo de San Isidro. Y este es el quinto partido, resultado 1-0 a favor del equipo de Arsenal. Después de esto tenemos dos partidos más. Milan juega ante Independiente y Manchester, último partido, juega ante el equipo de Libertad. Los partidos que tenemos todavía por delante. Le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños. Calzado de las mejores marcas y a buen precio también. Puedes hacer tus pedidos de ropas o de la marca que vos quieras sin problema. Hacer tu pedido y te trae sin problema. Visita su local en Garenda Centro. A paso la comisaría te espera como siempre AR Store. También le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport desde Curuguatú formando parte de la transmisión. Presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Bueno, estamos en vivo aquí en la ciudad de Iribucuá. Partido entre Arsenal y San José. Partido, el resultado 1 para Arsenal, 0 para San José. Minuto 7 fue el gol de Clemente Cantero. Y con ese gol está ganando 1-0 el equipo Gunner a su rival, que es el equipo de San José. El equipo santo que no levanta cabeza esta temporada, que está penúltimo en la tabla
de este campeonato 2025-2026, campeonato señor Copa Municipal, que se denomina esta temporada, este campeonato. Ya el próximo sábado ya estaremos en la liguilla y de vuelta, y se define ya el campeonato en un mes más. Se define ya este campeonato, señor, esta temporada. Bueno, así estamos compartiendo con ustedes. Saludos a toda la gente que está en su casa, a la gente que va compartiendo con nosotros las transmisiones a esta hora de la tarde. Hoy sábado 18 de abril del año 2026, día 18, el día de hoy, 2026, entonces, mes de abril. Saludos a toda la gente que está trabajando también a esta hora. Tengo muchos amigos que trabajan todavía a esta hora de la tarde, así que cordiales saludos para todos. Gracias por acompañarnos siempre en cada cobertura a través de Pulse por Más. Mañana hay mucho fútbol también, mañana mucho partido de la Liga Deportiva de Uruguay principalmente, que mañana hay partidos de la Serie A y C. Mañana van a jugar Serie B, todavía no, creo que el próximo domingo, señor productor, de vuelta se juega la Serie B, entre la serie de Grupo Grande y otro equipo. Hay que ver, porque la fecha anterior no hubo fútbol también. Seguramente mañana se define de la Serie A y Serie C del campeonato de la Liga Deportiva de Grupo, compañeros. Sí, avanza Hermosilla tras la pausa en el compromiso. Ahí va teniendo Hermosilla, levanta el centro. Es para Williams. Orsusa va teniendo otra vez el disparo del 18. Va quedándose con la pelota. El arquero Velázquez cambió de arquero justamente el equipo Santo. Tras la hidratación, Gilberto. Sí. Fernández se retiró, está Velázquez, Higinio Velázquez. En el arco. Buena Sí, cancha. señor. ¿En el Sí, arco? En el arco, Gilberto. ¿Se retiró Fernández? Sebelio Fernández, sí. ¿Está lesionado o qué pasó? Y no sé, seguramente por lesión. Bueno, ahí está entonces el cambio. Cambio de arquero, nada más y nada menos. Así mismo. Higinio Velázquez, que después de mucho también está retornando en el arco. Sí, después de mucho, por cierto. Después de mucho le vemos de vuelta a Velázquez. También está el otro arquero, que la temporada pasada jugó hasta la final, que es Cáceres, creo que es el apellido. Sí. Que esta temporada no apareció Evaristo Cáceres, Ibarito, sí, sí. que fue una gran arquero la temporada pasada. Llegó a la final, jugó ante Milan, aquel final. Y Fernández siempre creo que tiene una lesión en el brazo, porque a veces juega, a veces no juega. Y la fecha anterior se comió 6 también Fernández, así que vamos a ver qué pasa en este partido. Sale Benito Villar. Pase por abajo para Zorrilla. Busca a Mereles. Ahí está Mereles. Javier pierde ante la presencia por parte del jugador de Arsenal, Lucio Armoa. Casaca número 10 para Lucio. Tiene el esférico. Va jugando en forma corta allí. Sale Arsenal. Sobre 18 minutos y medio estamos de este compromiso. Ahí ya va jugando para Lucio Armoa de vuelta. Está por ahí cerca Cuenca. Sigue Lucio. Participa también el jugador Williams Orsusa. Va Arsenal. Por abajo el envío. Intercepta muy bien en la defensa. Queda para Benito Villar. Cabrera traba. Gana Sergio Florentín. Vuelve a recuperar aquí el equipo de San José. Se le fue la pelota. El lateral será para el equipo de Arsenal. Ahí ya lo va cumpliendo. Busca a Lucio Armoa. Balón para Orsusa. Va Orsusa. Williams. Cabrera sale al paso. Va jugando con su portero. Levanta la pelota. Lucio Armoa baja. Va a quedar ahí para Cantero. Está, atención, la definición de Cantero está. ¿Offside o no? A ver. Sí, fue gol, señores. ¡Gol! De Arsenal una y otra vez. Clemente Cantero. Parecía que era offside. Todos quedaron Pero en este caso. hasta el árbitro tardó para dar el gol, Antonio. Sí, y termina convirtiendo totalmente solo ahí, entrando dentro del área, define y pone el segundo en su cosecha personal, también segundo para su equipo,
por Clemente Cantero. El equipo de Arsenal 2, San José 0. Así mismo llegó el segundo. Solo faltaba definir nada más para la gente de Arsenal, que marca el segundo para el equipo de de Arsenal. Bueno, ahí está. Entonces, señores, el día de hoy, compartiendo ahí el segundo gol para Arsenal. ¿Hay información, compañero? Sí, estábamos hablando acá con... ¿Del jugador paraguayo? Sí, de Diego Gómez. ¿Qué golpe va a ser para la selección, che? Sí, tuvo una lesión grave hoy. Bueno, Qué mala suerte para él, para en la su selección. mejor momento sería. Sí. A mí no creo que solamente sobrecarga muscular, ya vi esa información. Pero Gómez, ¿qué parte de selección? No? La rodilla aparentemente, rodilla? Gilberto. Sí, Bah. la rodilla izquierda. Vamos a ver también. Hay que ver. La imagen nomás es muy fuerte, por eso estamos Sí, hay que dialogando ver. justamente, Gilberto. Porque falta 2 meses nada más para el Mundial. Y jugador clave en el medio campo de la selección, Blas Antonio. Sí, totalmente. Vamos a ver, vamos a esperar la información. Ojalá que no sea de gravedad. La imagen, reitero, es algo fuerte. Y va cayendo, dobló la rodilla. Sí, va cayendo jugadores importantes de cada selección. Hablando de eso, Argentina perdió a Cuti Romero, por ejemplo, su central titular en la selección, por ligamento cruzado. El jugador de Argentina. Y va cayendo jugadores en la selección del sudamericano. Ahí está. Sí, el 9 compañero Enciso también está con ligamento cruzado. Panichelli, sí, goleador que está en su mejor momento y la lesión. Y Lautaro creo que sí, de vuelta ya está jugando. Y poco tiene Argentina arriba, che. Entre Lautaro y Álvarez. Ahora en la pelea. Y ojalá que de Gómez no sea grave la lesión, Las Antonio. Así mismo, bueno, balón profundo, muy fuerte el pase aquí, será salida que favorece para la representación del conjunto del cuadro de Arsenal, que lo está ganando 2-0, los dos tanto de Clemente Cantero. Hoy está también de vuelta con su faceta goleadora Gilberto Brites. Así mismo, 2-0 ya está ganando doblete para Cantero en este partido entre Arsenal y San José, que está ganando cómodamente 2-0. Y hablando un poquito más de la selección, mañana, clásico argentino, Blas Antonio. Si mañana hace un buen partido el delantero Vareiro, ¿será que se mete en la pelea, Blas Antonio? Y claro, ¿por qué no? Hasta aquí en 5 partidos, 8 goles con Boca. Así que está hasta full goleadores. Pita ayer marcó doblete. Arce también marcó de vuelta ayer. Hoy juega Independiente Argentina con Gabriel Ávalo. Va para el tercero, perdón, Gilberto. Está Oxai. Sí. Oxai por parte de Lucio Hermón. Ahora sí puedes completar, compañeros. Banderina arriba. Sí, te iba a comentar que Tony Sanabria no viene jugando de titular a su equipo hace rato. Y va perdiendo posición en la delantera Tony Sanabria. Bueno, se apuró en esta para ingresar Lucio Hermón. Sí. Se quedó enganchado, posición adelantada. Logró convertir, pero no sube en el tanteador, Gilberto. Así mismo, marcó el gol, pero ya estaba en Oxai. Que a ver, va el cambio, dice. Marquín ingresa. Bueno, va a ingresar Ortiz. Bueno, casaca número 6. Villalba. Saluda para Natanael Villalba. Entonces, que preguntó cómo salió Garenda, digo, ¿verdad? Perdió por 3-2. Estaba ganando Garenda, pero le remontó el partido el equipo ciudadano. Hubo cambio. Terminó la primera etapa también, ¿eh? Sí, ingresó Ortiz por Cuenca y ya terminó el primer tiempo, ¿eh? Ingresó el jugador, pero terminó la primera etapa, señores. ¡Pausa! Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Arsenal que está ganando por 2-0 a San José. Blas Antonio arrancó el segundo tiempo. Tal cual, ya segundo tiempo en marcha, 2-0 arriba, Arsenal los dos tanto. Convirtió Clemente Cantero, que se encontró otra vez con los goles en este compromiso. Va San José en este arranque, la etapa de cierre. Va para el envío, no pudo levantar bien el centro. De rebote va a quedar otra vez para Cabrera. Levanta ahora sí, centro por arriba, buscaba a Cardoso, termina sacando con golpe de cabeza el defensor de Arsenal. Queda para Sergio Florentín. Sergio para Ortiz. Atilio Ortiz para Sergio de vuelta. Arsenal con la posición del balón. Adelanta para Lucio Armoa. A ver qué hace Lucio. Quiere escapar de la marca, sigue Lucio, se escapó, ahí sale el arquero Velázquez. Creo que será córner. Bueno, saque de meta, dice el juez. Rebotó en el propio Armoa. Sí, es hacer tiro de esquina, o sea que salida de portería para el arquero Velázquez, el portero ya del equipo de San José. Después de este partido juegan Independiente Milan. Sí, el penúltimo partido. Milan Independiente sería el penúltimo partido y el último juega Manchester United ante Libertad. Ahí ya va teniendo de vuelta Arsenal. Ahí está Clemente, busca a Williams, saca como puede. Desde el fondo Mereles. Ese balón será reposición de costado, favorece para el equipo de Arsenal. O será córner, veremos. Bueno, se fue en el fondo, entonces va a ser córner, servicio de esquina. Autoriza el árbitro. Va levantando el centro. Conecta Cándido Florentín, pero sin dar dirección tampoco, mucha potencia a ese testazo. Será salida para el equipo santo. Así mismo, partido que ya está liquidado porque le está costando al equipo santo tener pelota y oportunidades en ataque hasta aquí al equipo de San José. A Javier Mereles. Va para Cardoso. Atención al disparo. Se fue desviado el remate por parte del número 11 del conjunto de la representación de San José Obrero. Será salida que favorece para el equipo de Arsenal. El partido está 2-0, sí señor. Resultado que lo consiguió ya en la primera etapa el representativo de Arsenal. Desde el fondo va a salir con su portero Esar Hogado. Continúa ese esférico en poder del arquero que va a dejar a Cándido Florentín. Cándido saca con un balonazo. Ahí va a quedar ese esférico para que pueda participar Ortiz. Atilio para Cantero. Ahora participa Lucio Armoa. A ver qué hace Lucio Armoa para la representación del conjunto de Arsenal. Otra vez Atilio Ortiz para Lucio. A ver qué hace Lucio. Se frena ahora. Levanta la pelota. Viene el centro. Pelota a media altura. Queda el rebote para Williams. Orsusa que intenta rematar también. Queda para Cristian Hermosilla. Ahora López. Continúa Arsenal metiéndose en zona de ataque. López, Abilio. Sale Stigarridi en la marca. Participa Hermosilla otra vez. Abilio. El capitán carga centro arriba. Cabrera responde con golpe de cabeza. Queda para Velázquez. Atención al disparo. Travesaño. Pica, sigue el peligro allí dentro del área. Va para Orsusa. Pierna zurda. Se fue lamiendo el caño derecho, señores. Desvió en el camino. ¿Será córner? Sí, va a ser tiro de esquina, parece. Tuvo de vuelta Arsenal para que pueda ampliar la ventaja a su favor, pero consigue un tiro de esquina. Estuvo cerca, Sí, estuvo cerquita. Muy cerca del tercero. Y San José no encuentra la reacción en el partido. Sí, esta segunda parte se quedó totalmente San José. El 18 es Velázquez.
Lucio Armoa. Velázquez se queda el arquero en este caso. Higinio Velázquez. Ahí ya va saliendo el arquero Velázquez de San José Obrero. Va jugando con su lateral izquierdo. Cabrera. No pudo dominar. Y va reconquistando Benito Villar. Recupera Velázquez. Descarga para Hermosilla. Balón para López, el capitán tiene. Ya dentro del área va el equipo de Arsenal. Tercero en camino. Atención, cruza el balón. Va quitando desde el fondo. López de vuelta participa. Velázquez. Pase para Cándido. Florentín tiene. Ortiz. Por abajo el pase para William. Solo, pica solo. Ahí está dentro del área. Termina llegando la cobertura defensiva. No aceleró con todo. William le alcanzó el defensor. Va Cantero. A ver qué hace William también. Orsusa de vuelta. Pisa el esférico. Abre para su compañero cerca allí. López otra vez. Orsusa ahora participa el 69. Abilio López. Abre hacia la banda izquierda. Apertura para Cristian. Va Hermosilla. A ver cómo cruza. Se frena. Prefiere jugar en forma corta de vuelta con Abilio López. Arsenal que se adueña de la posición del balón con el jugador Ortiz. Va el envío dentro del área. Pica solo. Atención. Bajó allí dentro del área. El remate Velázquez. Dio rebote. Ahora se va a quedar con el esférico el arquero Higinio Velázquez. Así mismo, todo el partido, todo este segundo tiempo va teniendo Arsenal la oportunidad de ampliar la ventaja, pero hasta aquí se le está negando al equipo de Arsenal San José. Le está costando un montón salir y tener oportunidades en ataque en esta segunda etapa. Va otra vez. El que ataca ahora es el equipo de San José. El pase para el 19 que pisa el área. Atención, va cruzando. Benítez atropella. Quiere Wilson. Saca como puede la defensa. Llegó en esta el equipo de San José. Así es, llegó el equipo Santo aquí en esta jugada. Después de mucho, tuvo la oportunidad en ataque el equipo Santo. Va Cantero, tercero en camino. Está Velázquez. Dio rebote. Atención, el disparo por arriba. Bueno, le ganó este guardameta, el arquero que tenemos ahí en las imágenes, en ese mano a mano a Clemente Cantero. Sí, estuvo mejor ahí el arquero de San José. Le ganó ahí el mano a mano a Cantero. Qué pelota sacó, ¿verdad? Bueno. Ahí está entonces la jugada en pantalla para que la gente se pueda enterar de qué estamos viendo. Bueno, está sentido el arquero Velázquez, que tapó una pelota que tenía destino a red, remate quemarropa prácticamente allí. Ya estaba cerca justamente Cantero, disparó y tuvo que sacar el guardameta. Ahora sí, ya se va recuperando para que esto pueda también continuar. Ya se va recuperando Higinio Velázquez. Va a sacar a Alfonso desde el fondo. Ahí está el defensor, el zaguero central saca para Wilson Benítez. Esférico era Fidel Benítez en este caso el que aparecía. Hoy Wilson ausente en este equipo Santo. Sí. Wilson Benítez. Benítez Wilson. Que Fidel, el 11. Sí. Wilson que es delantero. Hoy no está. Bien, Estigarribia va llevándose esférico. Es Adelio Estigarribia. Pierde y ya sale de contra el equipo de Arsenal. Cristian Hermosilla busca la pared. Bien, Eligio Fernández leyó muy bien lo que iban a hacer allí. Leyó esa pared, termina anticipando. Velázquez, Juan juega para Lucio Armoa. A ver cómo cruza, centro para arriba, Hermosilla no pudo. Tampoco el defensor. Cruzó toda frente al arco. Y será balón para la representación del conjunto de Arsenal, que prepara cambio. Sí, señor. Casaca 3 es para González. Y se retira. ¿El 16 o el 26? O 46.
Florentín entonces se retira e ingresa el 3. González por cambio entonces para Arsenal. Ahí Bien, está. Francisco González, dorsal 3, el que ingresa, se retira la número 66, Sergio Florentín. Así mismo. El cambio entonces, Gilberto Brites. Así es. Bueno, partido que ya está ganando 2-0 el equipo de Arsenal. Segundo tiempo. A ver, saludamos a toda la gente que está prendida, Pulse por Más. A la gente que patrocinan también, los que patrocinan con nosotros, la que presenta siempre también cada labor nuestra. Muchas gracias a esa gente. Va teniendo Alfonso. Este es Ortiz. Pase profundo para Williams. Peligro de gol. Va Orsusa. Le pegó. Gol de Arsenal. Lo hizo Williams. Sí, señor. Williams Orsusa. El tercero para el equipo de Arsenal que gana 3-0. Ahí está la reiteración de la jugada. Remate por abajo, esta vez imposible para Higinio Velázquez. Amplía la ventaja Arsenal. Arsenal 3. El equipo de San José Obrero 0 sobre 11 minutos el gol. Así mismo, cayó ya el tercero, minuto 11 de esta segunda etapa. William Orsusa marca el tercero para Arsenal, que está ya ganando por 3-0. Imposible, le cuesta un montón al equipo San José de ponerle pecho a Arsenal en este partido. Hasta aquí ya está perdiendo por goleada por 3-0. Arsenal que ya con esto creo que liquida ya el partido. Sí, liquida el expediente. Arsenal con este tercer tanto. Difícil para que pueda reaccionar para un posible empate por parte del equipo de San José. Es que hoy no están saliendo las cosas al equipo santo. Y también ahora el reloj también es un rival más para un posible empate, Gilberto. Va el envío dentro del área, balón que pica. Es Arrogado. Sale y se queda con el balón. Sale por abajo. Atilio Ortiz. Pase profundo. A ver quién aparece, es Cristian. Hermosilla. Está adelantado. Bueno, ahí le cobra Luxay a Hermosilla el 21 de Arsenal. Quedó en offside. Bien, será balón En salida para Arsenal. Sí. Bueno, Bueno, teniendo Gilberto, sí. va perdiendo por 3-0. Este es el quinto partido ya en la tarde de hoy. Creo que ya partido liquidado para Arsenal, Las Antonio. Porque San José le está costando un montón a este partido. Los jugadores en sí no responde como pide su equipo. Pero va a haber cambio. Benítez va a ingresar por César Pereira. Ramón Benítez se retira, hace inglesa y se retira César Pereira o César Pereira. Ahí está entonces. Bueno, hay que ver después los cambios que viene haciendo Arsenal Los Antonio. Más cambio, Aguilar va a ingresar el 26 Aguilar. Vamos a ver por quién, por Juan o por quién va a ingresar. Vamos a ver por quién ingresa. O Cantero se retira. Bueno, se hace esperar un poquito el cambio, Gilberto. Sí. Va a esperar un poquito más el 26. Pero ya se va alistando Aguilar. Sí, señor. Sería el siguiente cambio en el equipo de Arsenal que avanza con Orsusa. Balón para Velázquez. Ahí está destapado Armoa, Lucio. Corre Armoa. A ver cómo cruza. Intentó, amagó. Ahora sí, Orsusa va buscando el cuarto. Arsenal. Ahí tocó para Ortiz. Engancha Ortiz, le comete falta. Sí, señor. Tiro libre
Tiro libre que favorece al equipo de Arsenal, que va a buscar el cuarto, y ahora sí creo que se va a autorizar también el siguiente cambio. Se viene a la cancha Nicolás Aguilar. Así es, el 26 Aguilar va a ingresar a la cancha. Cambio para el equipo de Arsenal, que está ganando también minutos de hidratación también para los jugadores en este partido. Gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport de Culugatí con nosotros, formando parte en la transmisión. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva y prenda de vestir de las mejores marcas para damas, caballeros y niños. Te espera en Garendá Centro. AR Stores, cerquita de la comisaría, te espera como siempre. Muchas gracias a AR Stores, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Estamos en vivo hoy aquí en la ciudad de Uruguay, cancha del Sport San Nicolás, donde se juega la fecha 18 de este campeonato. Hoy se define los 8 que van a estar ingresando para pelear por el título, y los otros restantes seguramente va a tener también su campeonato aparte por un título. Blas Antonio. Sí, pausa en el partido, 16 minutos de este partido. Arsenal lo está ganando por 3-0 al conjunto de San José. Bueno, se va cumpliendo ese minuto de pausa que otorgó el árbitro para la rehidratación en el compromiso. Esto va a continuar. Ya el compromiso, esto va a continuar. 3-0 es el resultado a favor de Arsenal, Gilberto. Sí, 3-0, partido liquidado para Arsenal. En este quinto partido en la tarde de hoy está haciendo cambio la gente de Arsenal. Bueno, vamos a ver. Ya ingresó Aguilar. Sí, Aguilar no sé por qué no ingresó. Bueno, ahí estamos. Estamos compartiendo con toda la gente que está siguiendo la transmisión también a esta hora de la tarde. Por Cantero ingresó entonces, ¿verdad? Ahí está, el goleador del equipo. Cantero afuera, adentro Aguilar. A ver, otro cambio más en Filio Arsenal. Villalba. Entonces también otro que va a ingresar. Y vamos a Dilio López. Bueno, este cambio hizo la fecha anterior y le empataron el partido, pero hoy no sé si San José tiene el equipo para que pueda remontar este partido. Ahí vemos que se retira lentamente a Billy López. Y ya ingresó Alfirio Villalba, y el brazalete capitán queda para el 26 Aguilar. Sí. Sí, la fecha anterior le sacó a López, le sacó a Florentín y le empataron el partido. Pero ya está clasificado Arsenal, tiene que probar todos sus jugadores también para que todo pueda participar en la tarde de hoy. Así que resultado liquidado y está haciendo mucho cambio el equipo a ganar. Falta en perjuicio, Ramón Benítez quedó en el piso, lastimado. El árbitro que ya pita la infracción. Partido que ya está resuelto sobre 18 minutos, cerca del minuto 19. Y bueno, después juegan Milan Independiente y se cierra con el compromiso entre Manchester de Garendá ante la representación del conjunto de Libertad. Bueno, el último compromiso el que va a definir la última clasificación, o sea que la octava clasificación, Gilberto. Sí, el último partido. Manchester va a ser un juez importante hoy para el último cupo, Blas Antonio. Y Garendá que está en la cornisa, como se dice, ¿no? Ahí, Ya sí. prácticamente al borde. Al borde de del la no abismo clasificación. está el equipo de Arenda. Así que acá creo que entre vecinos La cuestión, ¿verdad? no sé si hay amistad en ese porque acá hoy vamos a ver si hoy Le pasa la mano a Manchester le o no, pasa ¿verdad? la mano a Manchester o no. Así mismo. Hoy vamos a ver el famoso pelea de vecinos. Si hoy pierde a Manchester, ahí sí no quiero meterme ahí, pero va a ser un tole la gran 7. Ahí está Benito Villar, sale reconquistando la pelota para el equipo de la representación de San José con Benítez. Fidel Benítez va buscando a Zorrilla, el balón que bota allí.
va a quedar para el jugador de la representación del conjunto de San José Obrero. Va teniendo la pelota también, tratando de posicionarse también en zona de ataque. Saca Ortiz. Sale jugando el equipo de Arsenal con Aguilar. El capitán abre para Ramón Benítez. A ver qué hace Ramón. Se conecta con Hermosilla. Ahí tiene Hermosilla, cuida la pelota. Va jugando hacia atrás para también conservar con Ortiz. Ahora participa el capitán Aguilar. Ramón Benítez. Más atrás ahí para que pueda participar de vuelta Aguilar. Este deja para Ortiz. Balón en el círculo central ahí para el 18 que va teniendo. Va cruzando la frontera. Balón para el Firio Villalba destapado. Baja con el pectoral. Vamos a ver cómo cruza. Atención, viene el centro por abajo para Williams. Esta que baja, deja para su compañero. Está. Gol de Arsenal. Francisco González termina definiendo por abajo. El arquero que casi pudo contener ese esférico. Se le fue lentamente entrando esa pelota al fondo de la portería. Encuentra el cuarto, señores. Arsenal, cuando ya estamos llegando también a la recta final de este compromiso. Arsenal 4, San José 0. Llegó el cuarto gol, estaba en la banca el cuarto gol. Francisco González ingresó en este segundo tiempo y marca el cuarto para el equipo de Arsenal. Partido liquidado, un paseo para Arsenal el día de hoy, el partido entre San José y Arsenal. Bueno, se retira Cristian Hermosilla, también Williams Orsusa, ingresa Monjes, Marciano Monjes sería el 19, sí, el 19. Y Néstor Rotela el 11. Ahí está, 11 y 19 ingresa a la cancha, se retira los dos jugadores que marcaron el gol también en este partido. Orsusa y el otro es 21, sí, Cristian Hermosilla. Estamos aquí, sí, estamos aquí en la cancha del Sport San Nicolás, escenario de juego elegido hoy para esta jornada de definición. Sí. ¿Mañana hay partido acá o juega visitante San Nicolás? ¿Qué información tenés? Mañana juega local. ¿Acá va a jugar San Nicolás contra? Nueva Estrella. Nueva Estrella. Así mismo. Creo que mañana hay todos los partidos de la Serie A y la Serie C. Bien, vamos a buscar la información para compartir también. Y no sé si hoy se define entre 3 de febrero y una del primer partido. Creo que mañana se define eso también. Mañana también. Sí. Perfecto. Así mismo. 60 minutos creo que falta para... Seguro 30 minutos, ¿verdad? Y creo que en ese 30 minutos ganaba el 3, 1-0. Creo que falta 57. 57 y con descuento ya le damos 60 redondo, ¿verdad? Así que... Claro. Así que mañana se define también ese partido. Cancha neutral creo que se juega. Sí, ahí está. Gracias al amigo Mando por la información. En la cancha de San Isidro, entonces mañana se define partido del 3 y entre 3 de febrero y el Sport por mañana, señores. Bueno, se retira Armoa y así también Cándido Florentín. Sí. Creo que cambió casi el arquero que se mantiene todavía en Cancholas. Bueno, ingresa Vera, casaca 40, también ingresa Leonel Mariano. Faustino Vera, casaca 40, muy bien, gracias Emanuel. Dejó Cándido Florentín y Lucio Armoa. Ahí están los cambios. Avanza Arsenal buscando el otro tanto más. Saca como puede Alfonso desde el fondo. Balón que cae en el círculo central. Reconquista Arsenal la pelota. Este es Francisco González, el autor del cuarto para el conjunto de Arsenal. Y esto no va más, señores. Terminó el partido. Terminó el partido, señores. Goleada del equipo de Arsenal por 4-0. No le tuvo piedad hoy Arsenal a San José. Terminó el quinto partido, señores. Pausa. Y enseguida venimos con más.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este penúltimo partido, el sexto partido en la tarde de hoy entre Milan y el equipo de Independiente, que van a estar jugando, llega a jugar el penúltimo partido. El penúltimo partido entre Milan e Independiente, entonces se enfrenta en este partido Blas Antonio. A ver quién gana hoy. Milan, que tiene un grande. Yo me acuerdo de este partido, no sé si vos te acuerdas, Blas Antonio. Este partido, en la segunda fecha, le ganó Independiente a Milan. Y vamos a ver si hoy pasa eso o no. Sí, y creo que fue el mejor partido justamente de Independiente durante todo el campeonato. Así mismo. En aquel partido jugó muy bien y había ganado claramente al equipo de Milan. Así es. 2-0 le ganó aquella vez. Exacto. Vamos a ver entonces aquí en el compromiso. Ahí va teniendo Morínigo para el equipo del Milan. Esto que acaba de arrancar, señoras, señores. El penúltimo partido ya, Gilberto Brites. Este compromiso Milan-Independiente. Independiente-Milan, propuesta de Pulses por más. Este es José Cantero. Pase profundo. Busca a Barrios. Bien en la marca Julio César Monjes. Arresta quitando el fondo. Quita media. Recupera otra vez Cantero. Va presionando el equipo de Milan en este tramo del compromiso, en este arranque del partido con Isabelino Morínigo. Ahí tiene, cuida la pelota Isabelino. No pierde esa posición del balón. Juega con Fernández más atrás. Fernández otra vez con Morínigo. Gira Morínigo, el 11 tiene. Va soltando la pelota para Rojas. Esta que busca Cantero no picó. Y será salida. Intentó aquí algo bueno el equipo de Milan, no prosperó. Sí, trabajó iniciando ya este primer tiempo. Ya está trabajando la pelota Milan, cuidando un poquito y buscando la forma de entrar con pelota dominada al área del equipo de Independiente. En cuanto a tenencia de balón, creo que es muy bueno este equipo de Milan, igual que Gupona, por ejemplo. Sí, Gilberto, sabe mucho en la tenencia. La tenencia muy bien del equipo de Milan y el equipo. Creo que los dos equipos son lo mejor que sabe con la pelota. Iba teniendo Lucio. Era en este caso el jugador Lauro Florentín. A ver el remate tímido, algo mordido. Por eso ya fácil para el arquero que ya sale también con José Cantero. Ahí está Caje cerca. Ahí se muestra también Aníbal Caje. Va para Páez. Intenta Pablino Monjes. Ya sale jugando con el jugador del conjunto de Independiente. Pase profundo, busca a Duarte. Está también Ábalos César, el número 14 más atrás. Ahí ya coopera la defensa. Será reposición de salida. Favorece para el equipo de Milan. Ya va jugando con Rojas. Armando Rojas gana muy bien. Zafa la marca, después pierde la posición. Atención, Espínola. Espínola que buscó el arco, pero una distancia muy larga. Desde muy lejos. Remate sin consecuencias. Será saque de meta. Saque de portería para Albino Miranda. Sí mismo. Miranda que prepara la salida para el equipo de Milan. Partido 0-0 los primeros minutos. Fernández logra conectar Morínigo. Recupera Independiente. El partido está 0-0. Pisa el esférico, va Independiente. Va cruzando para el jugador Lauro Florentín. Baja con el pecho Lauro. Ahí está el jugador Galeano cerca. Pero él prefiere jugar hacia el costado izquierdo. Si no me equivoco es Gilberto Cantero. Balón para el 6. Es Raúl Galeano. Muy bien Rojas en la marca. Saca al córner. Será así. Servicio de esquina. Tiro libre de esquina favorece para la representación del conjunto de Independiente, que se instala en zona de ataque. Sí. Y va a buscar por arriba, Gilberto. Va a buscar por arriba al equipo Independiente. Y vamos a ver cómo le va por arriba al equipo de Inter. Chamorro quita como puede, va a quedar para el jugador Páez. Menelio va conduciendo, juega con Monjes, se equivoca. Pablino Monjes, el que recupera es Julio César Monjes. Sale jugando por abajo. Independiente la posición ahora. Va a levantar el centro, pelota en el vacío. Nadie llegó. El arquero también dejó salir ese esférico. Será saque de meta. Reposición desde el arco para el equipo del Milan. Sí.
también cuando tiene espacio Independiente se va buscando también su gol en esta primera etapa. Así que hasta aquí bien, ambos equipos buscan el gol, Blas Antonio. Raúl Galeano en el círculo central va conduciendo, va llevando, ahora suelta la pelota, va Espínola. Atención con esta carga, el 17 el que aparece dentro del área del conjunto de la representación del conjunto de Independiente es José Espínola. También el otro Espínola que aparece es Milciades Espínola, el 21. Se encuentra aquí los dos Espínola en el ataque del conjunto de Independiente. Se le fue la pelota, será saque manual. Servicio de costado para José Cantero. Lateral para el equipo de Milan. Conjunto canario. 0-0 el partido, 5 minutos ya. Ahora se cumple los 6 minutos de juego. Va quitando Cantero. Silva dejó picar esa pelota, va a quedar para él el 19. Va a organizar la salida del equipo de la representación de Independiente. Ya sale jugando con Raúl Galeano. Busca a Gilberto Espínola. Bueno, ahí comete mano. Será tiro libre en el medio terreno. Ah, rebotó en el árbitro, Gilberto. Va a ser pelota neutral. A ver a quién le da la pelota. Creo que al que Milan. tenía. A Milan. A Milan. Va a ser suelta entonces para Milan. Bueno, ya lo va cumpliendo ahí. Está Aníbal Caje. Está adelantado Aníbal, Quedó adelantado ahí Caje también por el lado de Milan. Bueno, le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport de Club Atlético, nosotros formando parte de la transmisión. Presentador exclusivo de Pulse por más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva. También cuenta con prenda de vestir de las mejores marcas y a buen precio de la marca que usted quiera. Calzado en general, visita su local en Garenda Centro. Y si por ahí necesita algo diferente, hacer tus pedidos. Gracias a AR Stores en Garenda Centro, acompañando la transmisión en todos los eventos deportivos de Pulse por Más. Ya va sacando el equipo de Milan con Pedro Colman. Sale Colman con pelota dominada. Saca como puede Juan Duarte. Lateral izquierdo de la representación de Independiente. Lateral que lo va cumpliendo el equipo de Milan. Este es Morínigo. Pone el físico Morínigo. Aguanta bien. Se le fue la pelota. La marca también Duarte. Será lateral de salida para Juan Duarte. Es para Inde. Duarte va a cumplir. Ya va jugando con Raúl Galeano. Después de este partido se viene el último compromiso, el que va a definir la última clasificación también Gilberto Brites. Así mismo, después de esto se viene el partido que define todo hoy. El que va a ser el último clasificado en la jornada. Se define en el último partido. Sabalino Morínigo, pase corto para Colman. Ahora participa también Darío Chamorro. Chamorro para Morínigo. Ahí está Carvajal. Pase profundidad. Atención, está el primero. Barrio está. Gol. Menelio. Gol del Milan. Define por abajo Menelio Páez. Sí, señor. Ahí está. El primero del partido sobre 8 minutos de esta etapa inicial. Golpea primero la representación del Milan sobre 8 minutos. Reitero, pone Menelio Páez el primero. Milan 1, Independiente 0. Así mismo llegó el primero del partido. Es por el lado de Milan. Marca el primero Menelio Páez. Minuto 8 de la primera etapa. 1-0 ya está ganando el equipo de Milan. Bueno, y Pablino Monjes que acompañó a la pelota, Sí, pero fue gol de Páez. así mismo. No le veo hoy a Milan a Martínez los Antonio. No está. Por él creo que está Monjes. Sí, él va jugando como centro delantero. Sí, En señor. vez de Martínez. A ver. En vez de Martínez, Dios. Sí, 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 así es. Ahí está entonces el gol sobre 8 minutos. Sobre 8, primera etapa. El primero para Milan.
Ya está ganando 1-0. Hay que ver cómo responde después de ese gol la gente de Independiente. A ver, Milan se va a ir posicionando. Vamos a ver las tablas, Gilberto. Milan tenía 25 o 26. 26 tengo entendido. O va a 26. ir a 29. 29. ¿Como cuarto? Como cuarto ingresa así, con este resultado. Sí se termina así. Perfecto. 10 minutos, se va cumpliendo ya etapa inicial. El marcador lo indica que gana Milan 1-0. Sí, el quinto puesto creo que está y hay que ver también la diferencia, porque acá le alcanza a gol a Arsenal con este resultado Milan. Ah, sí. Ahí se define ya en goles, creo. Y el cuarto y el quinto. Sí, no sé si el compañero va a tener ahí la diferencia de goles entre estos equipos, entre Arsenal y Milan. A ver, vamos a mirar. Si nos ayuda un poquito ahí. Por favor, compañeros. Para ir mencionando nada más lo que van a ser. Arsenal tiene más 6 antes que arranque este compromiso. ¿Hoy cuánto marcó? Marcó 4. Son entonces más 10. Sí, señor. Y Milan tiene más 11. Ahora marca un gol más. 12. Sí, Entonces va como cuarto Milan. Si se termina así sí. este resultado. Pero en puntos, 28 antes que arranque está Milan, a 28 Sí. puntos. Ahora va A 31. a 31. Y Arsenal sumó 3 puntos, tenía 26 y se va a 29 nomás. Ah, no le alcanza, entonces No le la tabla. alcanza. Ah, ya. Ahí sí lo que se me perdió un poco. Entonces va como quinto Arsenal. Sí. Hasta aquí los que son clasificados. La grupo A, grupo A, 15 de agosto. Vamos Por orden. por orden. Grupo A, 15 de agosto, grupo A. Y con este resultado Milan y quinto entra Arsenal. Y sexto sería Manchester de Arendá. ¿Cómo así está la cosa? Sí, si se termina hoy, si Está San Isidro también detrás Sí. del... hay que ver qué pasa. San Le Isidro está alcanzó. ahora con 25, entra como sexto. A ver, San Isidro tenía 23, creo. 23. Iba a ir a 23, 26. va a 26, entra como quinto, como sexto en este caso. Sí. Si pierdo y Manchester, queda como séptimo. Atención, está el gol, señores. Gol del Milan. Lo hizo el número 10. Sí, señor. Es Roja el que termina definiendo sobre 12 minutos. Lo festeja el equipo del Milan. 2-0 arriba lo hizo el número 10, Armando Rojas. Así llegó el gol del 10 del crack de este equipo. Marca el segundo para su equipo Rojas. Armando Rojas marca el segundo para Milan, que ya está ganando por 2-0. Sí, señor. Remate con la pierna zurda. Primero ganó en velocidad también. Se posicionó muy bien. Y remató cruzado. Imposible para el arquero que intentó también, Gilberto. Se fue con todo, pero no alcanzó. Imposible porque le cruzó muy bien esa pelota. No alcanzó el arquero. Por eso marca el segundo ya Milan. Rápidamente esta primera etapa, minuto 12 del partido. Menelio. Rebote queda para el jugador de Independiente que pierde 2-0 sobre 13 minutos. Etapa inicial. Duarte para Raúl Galeano. A ver qué hace Raúl. Galeano, apertura para Lauro Florentín. A ver qué hace Lauro también. Va teniendo la pelota. La marca de Coleman. Sale. Le comete falta y se va a ganar la amonestación. Sí. Tarjeta amarilla. Ahí para el jugador que hace la falta. Tarjeta amarilla para Pedro Colmán. Será tiro libre para el equipo de Independiente. Así mismo, gana la tarjeta amarilla. Primero del partido. Primer amonestado. Silva para el remate. Atención, el disparo sin consecuencia. Muy fuerte. No fue arco ni tampoco centro, Gilberto. Sí, no pasó nada en ese tiro libre que tuvo el equipo de Independiente.
Bien, va Milan de vuelta, se posiciona en zona antagónica. Atención, es el jugador el que tiene la pelota. Ya va recuperando Independiente. Va sacando hacia adelante ese balón. Va a quedar para el remate de Menelio. Era Rojas, Sí, el que remató. Intentó Roja de vuelta, pero esta vez sí, ya no pudo direccionar esa pelota. 2-0 arriba el equipo de Milán. Esta primera etapa. Y hay que ver cómo responde. Creo que no le dio tan... Toque va a responder el equipo Independiente, porque Milán está bien, está teniendo la pelota, y Independiente cuando va deja espacio también, y ahí puede aprovechar Milán el buscar el tercero. Bien, va saliendo Independiente. Sabino Gaona la pelota para Espínola. Va jugando Espínola. Ahí va cargando para el 21 el otro Espínola en el partido. El 21 es Milciades Espínola. Avanza Independiente. Va saliendo desde el fondo. Fernández. Busca a Carvajal, anticipa a Julio César Monjes. Balón que está en poder del jugador de Independiente. Monjes de vuelta. Participa, deja para Raúl. Galeano para Lauro. Florentín tiene. Amaga para el disparo. Otra vez descarga para Espínola. Que levanta al centro. Rasante. Termina quedando otra vez Galeano con el rebote. A ver qué hace el 6. Fernández deja para Carvajal desde el piso. Va intentando Independiente. Va el disparo. ¡Gol de Independiente! Descuenta sobre 16 minutos de este compromiso con un disparo certero. Sí, señor. El remate por abajo del Lauro Florentín. Sí. Descuenta Independiente. Descuenta Independiente en la primera etapa, minuto 16. Lauro Florentín encuentra una pelota, pata directamente al arco, juega adentro ese balón. Está perdiendo por 2-1 nada más el equipo de Independiente, que da el descuento, consigue el descuento del equipo del Inde antes que se termine la primera etapa. Sí, sobre el minuto 17, el tanto del descuento, digo, de este compromiso. Llegó al tanto del descuento Independiente, que estaba insinuando también. Balón para Espino de vuelta, busca el empate ahora Independiente, ya se ilusiona, encontró el descuento, ahora quiere el empate. Se ilusiona arriba, sale Milan. A ver el balón para el jugador Julio César Monjes. Para Lauro Florentín, a ver, se acomoda de vuelta Lauro, le puede rematar, atención al disparo. El arquero que se queda con el balón, otra vez Lauro, buscando su segundo tanto también, remató con un remate de larga distancia. Así es, va a buscar mucho seguramente Florentín esa posibilidad, si encuentra una pelota interesante en ataque, va a buscar directamente el arco, porque así vino el descuento. Bota tierra del balón para Cantero. Va jugando José. José para Milán. Cantero para Pablino Monjes. Abre para que pueda participar también Aníbal Caje. A ver qué hace Aníbal. Caje con el esférico. Va buscando a Páez. Estaba adelantado. Sí, volvía de la posición adelantada, dice el asistente 2. Así mismo, ahí le cobra a Luxay al jugador de Milán. Bueno, está sentido Espínola también, no sé si es un problema muscular o un golpe Espínola también. Sí, creo que la parte física o... Puede ser Gilberto, ¿no? Sí. Bueno, partido 2-1, primera etapa, casi 20 de este primer tiempo. José Cantero el que intenta, traba Milciades Espínola. Le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva. También cuenta con ropas para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio.
visita su local en Garendá Centro. AR Stores, acompañando la transmisión en todo el evento deportivo de Pulse Sport Más. También le agradecemos al presentador de Pulse Sport Más, a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales de Club Guatí con nosotros, SB Sport. Balón que va quedando, la posesión de Raúl Galeano, va al 6, conduce en el medio terreno, quiere pasar la frontera, lo consigue, pero después sufre la falta. Será tiro libre para Independiente. La falta que sufrió justamente el número 6. Posibilidad de buscar el juego aéreo. Posibilidad de cargar es para Inde. Bien, va a cumplir Espínola. Va al envío. No pasó nada. Ya está el arquero Albino Miranda. Sacando Bueno. Albino. Sí, Ya Gilberto. falta poco para que se termine esta primera etapa con el resultado de 2-1, donde está ganando el equipo de Milan, el equipo amarillo. Sobre 21 minutos estamos de esta etapa inicial. Va sacando desde el fondo Independiente. Baja Darío Chamorro. José Cantero se muestra. También Fernández. Está por ahí Carvajal también. Por el otro lado está Colmán. Va saliendo Milan. Balón para Rojas. Busca a Morínigo. Balón para el 11. Gira Morínigo. Está destapado Aníbal. Pelota para Caje. Corre el 88. Caje tiene, a ver qué hace Caje. Lo va a encarar. Sigue Caje. Ahora sí, el pase para Rojas. Atención, de primera le pegó. Fue desviado el remate. Lejos del arco, será salida para Independiente. Sí, intenta también Milan buscar de afuera del área, buscar el arco, pero aquí de vuelta desviado la pelota, que buscó el arco Rojas, pero fue desviado ese balón. Va a ser salida para Independiente. El arquero Gamarra va a salir. Ahí ya va jugando el arquero Gamarra. Va saliendo con pelota dominada Silva. Busca el lateral derecho. Es el jugador Ábalos. Bueno, se le fue la pelota, será lateral para José Cantero. Así mismo, va a ser balón para Cantero, va a ser pelota para Milan. Ya se queda el último partido de hoy, partido crucial para conocer el octavo clasificado. Hasta aquí los 7 ya están, Gilberto Brites. Sí, hasta aquí los 7 ya están clasificados, solamente falta el octavo. Morínigo, a ver. Falta, dice el árbitro, en perjuicio de Morínigo. Y todo Garendá va a estar expectante lo que pueda Claro que sí, principalmente la gente ofrecer Manchester, del equipo albirrojo. Sigue este partido. Poco apareciendo, o sea, que apareció poco hoy Morí Nicolás para Milán. Pocas oportunidades, que no es el jugador que siempre es diferente en el campo de juego con Rojas, pero esta vez no aparece todavía Morí Nicolás. Bueno, otra vez Espínola intentó picar, pero termina rengueando. Problemas físicos ya, casi 24 ya. Esto va a terminar la primera mitad. 2-1 está ganando Milan. Balón para Milciades Espínola. Ahora Silva. Sale Silva con Lauro Florentina. Pierna zurda Lauro. Tapado está el jugador Duarte. Ahí está el lateral izquierdo que tiene la pelota. Nadie le encima, entonces tiene facilidad para trasladar. Ahora sí suelta para Galeano. A Raúl y la posición del balón. Va jugando con Ábalos. César tiene. A ver qué hace César. Otra vez la devolución para Raúl Galeano. Busca a Lauro. Balón muy fuerte. Termina cabeceando a su portero en este caso. Por esta que no llegó a la pelota será córner. Así es. Va a ser tiro de esquina. El último va a ser seguramente porque ya tenemos tiempo cumplido.
Bueno, córner. Servicio de esquina, punta izquierda, favorece para Independiente, que puede encontrar el empate a través de esta pelota quieta. Va Lauro, envío centro. No pudo Espínola también. Y esto terminó en su primera mitad. Sí, termina la primera mitad del partido. Pausa. Ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo del partido entre Independiente y Milan. Segundo tiempo. Y vamos a ver si cómo termina esta segunda etapa. 2-1 está ganando el equipo de Milan Blas. Sí, señor, 2-1 está el marcador. Arranca la etapa de cierre. Ahí va teniendo Espínola, Milciades juega. Balón para el jugador Ábalos. Se equivoca en la sesión, ya recupera Milan. Va Morínigo, baja bien Páez para Morínigo, pica el 11 hacia la banda izquierda. Morínigo intenta, entra en diagonal, deja para Páez. El 6 tiene ahora para Morínigo. Va Isabelino. Bueno, ahí está, no pasó nada, va quedándose con ese esférico el arquero Gamarra. Hoy, como portero, también suele jugar como lateral izquierdo. Va 2 partidos ya como portero. Gamarra, o 3 con este. Sí. Hoy no está el arquero titular, digo. Así es. Alcides Barrientos, ni tampoco está Domingo Ayala. No están los arqueros. Bien, va jugando. Independiente que intenta un remate de larga distancia. Ya está Albino Miranda sin dar rebote. Se queda con ese esférico. Ahí ya va sacando esa pelota. Golpe de cabeza antes de caer. También, antes que caiga esa pelota, golpe de cabeza por parte de la defensa. Lauro Florentín queda con ese esférico. Se conecta con Espínola. Otra vez la evolución para Lauro. Va al 10. Florentín. Ahí va jugando para Espínola. Está Colmán en la marca. Quita, trata de evitar el córner, saca el lateral. Mientras se produce cambio en el equipo de la representación de Independiente Casaca. 5 ingresó Gilberto. Así es, el 5. Creo que por Espínola. ¿O por quién? Número 5 es Miguel Cáceres. Miguel Cáceres. Hay que ver por quién ingresó Cáceres. Bueno, el cambio para Independiente. Bien, ya sale jugando Morínigo para Milan. Busca ahí está Aníbal Caje. Quiere el tercero. Termina anticipando Silva. Saca el córner. Tiro libre de esquina que favorece al equipo de Milan. Sobre 4 minutos. Va a ser balón parado porque va a estar buscando por arriba el tercero. El equipo de Milan que busca ya liquidar este partido. Va Caje lentamente para cobrar ese servicio. Aníbal Caje prepara el córner. Autoriza el árbitro. Milan que busca el tercero. Viene el centro. Páez cabeceó. Muy cerca pasó del arco. El cabezazo de Páez. Ganó Menelio. Ganó bien ahí por arriba el equipo de Milan. Buscó de cabeza Menelio Páez. Erró por poquito el arco. Sale Independiente. Ahí va teniendo el número 6. Es Raúl Galeano. Monje, Julio César tiene Galeano de vuelta. Pierde ante Cantero. Carvajal ahora participa también. Penelio Páez baja con el mulo. Juega con Monjes. Otra vez Páez. Sale muy bien Gilberto en el cruce. Va Espínola. Pierde otra vez. Vuelve a recuperar Silva. Silva saca con Duarte. Recupera otra vez el equipo de Milan. El equipo amarillo. Este es Colmán. Pedro lanza en cualquier parte. Lateral favorece al equipo de Independiente. 2-1 está el marcador. Así es. Partido que se mantiene 2-1. Resultado del día de hoy entre Milan. Este es el penúltimo partido, señores, de esta fecha 18. Va sacando con golpe de cabeza a un costado para que pueda participar también el jugador, el número 14, es César Ábalos. Tiene César, va Ábalos, aguanta bien. Presiona Isabelino Morínigo, rebota en él, la pelota será lateral defensivo. Favorece para el equipo de Independiente.
Ábalos César va a cumplir. Ahí ya va jugando. Balón para Espínola. Levanta la pelota Espínola. Va dominando ahí a dejar a Julio César Monjes. Julio César para Espínola. Otra vez Monjes. Corre Julio César. Vamos a ver qué puede faenar. Prefiere jugar hacia atrás para Espínola de vuelta. Busca a Lauro. Saca la defensa. Va a quedar para Menelio Páez en el medio terreno. Este busca a Rojas. Balón para Rojas. Pasa corto ahí para Morínigo. Más atrás para el jugador Aníbal Caje. Este juega mucho más atrás con el zaguero central Fernández. Busca a Colmán. Va a tratar de salir jugando el equipo de Milan. Ahora sí se equivoca. Recupera en el fondo la representación de Independiente. Balón profundo y muy pasado. No pudo alcanzar Domínguez. Así mismo, muy pasado esa pelota. Imposible para el jugador Domínguez. Bueno, segundo tiempo, partido que está 2-1, está ganando el equipo de Milán. Este es el peloteo. Después de esto se viene el partido de Manchester, jugando ante el Libertad. Un partido interesante, el último, Blas Antonio. Colmán va a quedar con la salida para el equipo canario. Monjes. Va jugando Monjes. Va trasladando esa pelota. A ver quién se muestra. Caje está abierto. Pelota para él. Destapado Caje. A ver si encara la marca. Va a tocar otra vez ahí con Pablino Monjes. Esté más atrás para que pueda participar el jugador Carvajal. Silvio Carvajal. Va jugando para el jugador del Milan que sale jugando con Colmán. Lauro sale la marca. Este es Caje. Aníbal tiene. Carvajal, mucho más atrás, participa Colmán. Entregó mal. Independiente ahora vuelve a recuperar la pelota. La posición del balón es para Raúl Galeano. Pisa el Federico. Se apoya en Duarte. Juan Duarte. Va llevando esa pelota Juan. Duarte toca. Este es Silva, Miguel. Va adelantando la pelota para Domínguez. Corre Domínguez, se frena ahora. Se apoya en Julio César. Esta que intenta entrar en diagonal lo consigue. Va Julio César, balón profundo. Colmán resta quitando desde el fondo. Independiente que busca el empate también, Gilberto. Sí, busca el empate Independiente y Milan tiene que cuidarse un poco porque si le dejan una oportunidad, una pelota iba ahí cerca del área. Florentí tiene una pegada interesante, le puede complicar el partido Independiente a Milan. Si Milan no amplía ventaja y si deja espacio atrás, le puede complicar Independiente. Maneja muy bien la pelota y maneja muy bien los tiempos. El número 6, Raúl Galeano. Esta vez forzó la falta, será tiro libre para Independiente. Balón que favorece al equipo azul y negro. El equipo del Independiente. Así es, que va a buscar solamente el arco ahora, en este caso. Sobre 10 minutos. Va por el empate, centro para arriba. Ya responde la defensa sacando. Ahí va a quedar para Aníbal Caje. Conduce Aníbal. Balón profundo y muy profundo que no tuvo precisión. Ya va quitando desde el fondo. Va a quedar para Cáceres. Se cae Cáceres. Balón para Lauro. No hay falta, dice el árbitro. Y aplica la ventaja también porque no pierde Independiente la posición del balón. Ahora sí cortó el juego. Porque está sentido Pablino Monjes. Así es, lo que está ahí sentido el jugador Monje. Pero la pelota va a ser de Independiente. Porque le dio ley de ventaja y ahora de retroceso. Retrocede la jugada en este caso y va a ser tiro libre para Independiente. Allá va jugando. Directo buscó el arco el 18. Es el jugador Eumelio, pero no prospera la acción. Y ya va quitando desde el fondo. El arquero Albino Miranda. Colmán ahora participa. Carvajal. Este es Menelio Páez. La marca de Eumelio. Va sacando. Domínguez para Julio César Monjes. La falta ahí de Caje. Perjuicio de Julio César Monjes. Será tiro libre para Independiente y tarjetita para el número 88, Aníbal Caje. Sí, tarjeta amarilla al segundo por el lado de Milan. Segunda tarjeta amarilla es para Aníbal Caje.
Entonces que ya está pintado de tarjeta amarilla digo bien, segundo del partido. Va a cumplir Ábalos. César levanta el centro. La marca por parte de la defensa queda para Rojas. Este juega con Caje. La evolución para Rojas. Tiene el número 10. Pasa corto para Carvajal. Este busca a Cantero. Bueno, no pudo dominar Cantero. Se le fue la pelota. Lateral que favorece a Independiente sobre 12 minutos. Segundo tiempo. Así es, segunda etapa, minuto 12. Partido 2-1 que se mantiene. El resultado a favor del equipo de Milán. Va a cobrar el 21 Espínola. Tiro libre que favorece a Independiente. Mucha gente que se van conectando también, compartiendo con nosotros. Y me imagino que para el último partido mucho más gente se va a sumar, Gilberto. Sí, va a estar pendiente del último partido la gente del equipo de Arendá principalmente. Sí, porque ese partido va a definir el último pasaje para la clasificación, para la siguiente fase. Sí, señor, el último cupo, el octavo en este caso. Y va a luchar Libertad, que depende de sí mismo. Necesita un empate o el triunfo, obviamente, para meterse entre los 8 mejores. Para dejar a Arendá, que estaba hoy, en este caso momentáneamente y con diferencia de goles, ocupando ese puesto, Gilberto. Arendá que ya jugó su partido y que perdió. 3-2 fue el resultado para el equipo de Ciudad Nueva. Sí. Remontó Ciudad Nueva ese partido. 2 veces estuvo abajo. Así mismo. Terminó dando vuelta entonces el partido. Así es. 3-2. Y lo deja muy complicado al equipo albirrojo, que depende de Manchester, de Arendá también. Va el envío. Centro muy pasado, no llegó a conectar. El jugador de Independiente. Será saque de meta para Albino Miranda. Bueno, sigue el partido ya casi 15 de esta segunda etapa. Partido que está ganando el equipo de Milán. Gracias a SB Sport, presentador exclusivo de Pulse. ¡Papá, le pegó! ¡Gol de Milán! De vuelta Menelio Páez. Segundo tanto para él, tercero para su equipo. Amplía la diferencia el equipo del Milán. Lo hizo de vuelta el número 6, Menelio Páez. Así mismo cayó el tercero para el equipo de Milán. Páez marca el segundo doblete para él en este partido. Creo que con esto liquida el expediente el equipo de Milán. Marca su segundo gol Menelio Páez en este partido, Blas. Sí, sobre 14 minutos. Etapa de cierre, lo está ganando 3-1 Milán. Ahora deja más complicado aún al equipo Independiente, pensando en una remontada, Gilberto. Así es. Ya la diferencia es de 2. Y tenemos 10 y poquito más del segundo tiempo. El que sale es Fernández. Balonazo hacia el otro horizonte. Ahí falta, dice el árbitro. Lauro Florentín, que ya va recibiendo la pelota, él va a conducir. Va gobernando allí en el medio terreno, pierde ante la presencia de Rojas. Para Morínigo. Ahí está el cuarto, no, Morínigo está afuera. El remate encima del horizontal, solo encaró. Y bueno, el remate que salió mal, se enoja consigo mismo el número 11. Sí, erró el arco el jugador Morínigo. Le quedó chico ese arco. A Morínigo erró la misma. Se salva del cuarto. Independiente perdona el cuarto al equipo de Milán. Sí, lo hizo muy bien. Ese enganche que le terminó, en este caso, quedando mano a mano con el arquero Gamarra. Optó la potencia, no buscó la dirección. Y se pierde lo que era el cuarto. Este es Espínola. Va Independiente ahora. La marca de Cantero, sale también Chamorro a cooperar en la zona defensiva. Va jugando hacia atrás para Domínguez. A ver qué hace Domínguez. Pisa el esférico. La presión por parte de Cantero. Domínguez juega hacia atrás para Ábalos. César Ábalos para Lauro. Gira
Y va jugando Lauro Florentín. Se abre destapado el jugador Duarte Juan. A ver qué hace Duarte. Pica Duarte. Bueno, se le fue la pelota a Duarte. Asimismo, gracias a SB Sport, Fabricación de Indumentaria Deportiva e Empresariales, SB Sport, el presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. De manera agradecemos a AR Store, venta de indumentaria deportiva, botines, medias, short, remera, camiseta de diferentes clubes, toda clase de indumentaria deportiva, canillera y más. Visita como siempre en su local en Garantá Centro, cerca de la comisaría te espera AR Stores. Bien, será tiro libre y la tarjeta para el jugador de Milan. A ver, ¿para quién la tarjetita? Ah, para el jugador de Independiente, digo. Bien, es para el número 6, Raúl Galeano. Amonestado el número 6. Sí. El primero por el lado Independiente, tercero del partido. Bien. Ahí está la amonestación y este tiro libre también. Va roja para el remate. Va al disparo. Buscó el arco. No pasó lejos del arco de Gamarra. Probó directamente el arco de este tiro libre Rojas. Así mismo buscó su gol también Rojas, su segundo gol en el partido. Erró el arco. Armando Rojas. Va a ser salida para Gamarra. Ahí va teniendo en la salida la representación de Independiente con Silva. Julio César Monjes lucha ante la presencia de Cantero. Va a quedar ese esférico para Aníbal Caje. Caje que decongestiona la zona ahí. Abre hacia la punta derecha. Apertura para el jugador Fernández. Destapado está Fernández. Ahí está Fernández. Bueno, el pase no estuvo bueno. Regala prácticamente la posición ahí en la defensa para el equipo de Independiente, que trata de salir jugando también a ras del piso con Lauro Florentín. Este sabe la pelota. Lauro la pared con su compañero. La evolución para él. Ahora queda para Raúl Galeano, el que tiene la amonestación. Cáceres ahora. Galeano de vuelta. A ver qué hace Galeano. Pase profundo, pero sin destinatario. No había nadie allí. No picó nadie. Por eso ya reconquista la defensa de Milan, que sale jugando. Ya estamos sobre 19 minutos. Asimismo, parte ya final del partido. 5 minutos resta en este encuentro. Y sigue resultado por 3-1 entre Independiente y Milán. Otra vez el envío Fernández. Cabecea Fernández sin dar mucha dirección a esa pelota. Será saque de salida. Ahí vemos otra vez las imágenes, la reiteración de la jugada. Algo forzado, llegó al cabezazo. Por eso no sacó provecho cuando se viene más cambio en el equipo de Milan. Ingresa Sí. Ábalos, Adi Ábalos. Adi Ábalos ingresó por Caje, puede ser, o por Páez. Bueno, ahí está. Entonces, el cambio para Milan en esta parte del partido. Ahí va teniendo Independiente. Domínguez, disparo al arco. El arquero que estaba ya bajo control, esa pelota dejó salir. Saque de meta será para el equipo de Milan. Ahí va a salir el arquero que va a dejar a Pedro Colmán. Pedro sale para Carvajal. El capitán baja muy bien y va soltando la pelota ahí para Morínigo. Ahora Adi Alfredo. Bueno, se terminó el partido. Sí, terminó Final este partido, este compromiso, señores. Nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos ya para el último partido.
Muy bien, ya arrancó, señores, este último partido. Manchester, Garendal, Libertad, Libertad, Manchester, Blas Antonio. Sí, señor, partido crucial, Gilberto, el último compromiso justamente de esta jornada deportiva. Aquí en las instalaciones del Club Sport San Nicolás estamos llevando los pormenores de este compromiso. Aquí ya arranca este último partido, Libertad versus la representación de Manchester de Villarenda. Partido crucial, ya enseguida Gilberto nos cuenta también las opciones que hay dentro de este partido y lo que depara también a otro equipo. Atención, va teniendo el equipo de Libertad. Se instala en zona antagónica el conjunto albinegro. Va el envío para Ayala. Pica Ayala. Dejó picar esa pelota también. Ahí está Ayala. Retrocede con ese frico. Ahí dentro del área. Sigue presionando Ayala. Ahora sí, reconquista. Silguero en la saga. Hace rebotar en Ayala. Será saque de salida para el equipo de Manchester. La primera insinuación ya del equipo de Libertad en este arranque del partido. Así mismo, se fue ya con todo buscando el gol del equipo Gumarelo por Ayala, pero estuvo atento ahí el central Silguero que le dio rebote y va a ser salida ahora para Manchester. Va luchando Cardoso, golpe de cabeza por parte del defensor. Va a quedar para Daniel Cuenca. Este deja para Cardoso. Raúl Cardoso para Fleitas. A ver, estaba en offside, sí. Fleitas. Cuenca que vuelve pues mucho de vuelta en el equipo titular de Manchester. En el arco de Manchester de Villarenda, hoy Jacinto Ibarra y José Escobar es el arquero de Libertad. Sí, no está el arquero titular del liberteño. No está Victorino Villar. Ahí está Villar en el arco hoy. Bueno, ahí va sacando Silva. Balón que baja en el aire, ahora baja Fleitas. Cardoso Raúl, busca a Aníbal. Pica el 24, sale Quintana en la marca. Lurachi va a complementar, engancha, presiona y roba la pelota Fleitas. Va para el primero. No pudo Aníbal. Cardoso termina despejando Zamudio. Robert Zamudio a un costado, será balón, será lateral para Blanco. Así mismo va a ser pelota para Manchester. Saque el lateral para Blanco. Ya va cumpliendo Fidel Blanco, ahí balón para Luis Legal, para Cuenca. Este otra vez busca a Blanco. Cardoso intenta girar, giró pero sin la pelota. Ya está Escobar, el arquero de la representación de Libertad. Ahí ya va sacando José Escobar. Daniel Cuenca otra vez participa. Entregó mal, recupera Antonio Notario. Silva también responde. Este es Patricio Toledo. Ahí está Libertad y la posición de balón. Toledo hoy juega como un enganche y con el brazalete de capitán en el medio terreno. Sí. Ahí falta justamente. Mira que el 11. Hay algunos cambios en Libertad, Blas Antonio. ¿El capitán no está? ¿O sí? El capitán Antonio de... Notario. Notario, sí. ¿Está? ¿O está? Sí. Bueno, Está Notario. ahí está entonces González, que no está también. La delantera de Libertad. Ayala hoy está delantera. Tiro libre para el equipo de Manchester. Este es Silguero. Levanta, busca a Legal. Luis Legal. Golpe de cabeza defensivo. Ahí va presionando Manchester. Se instala en zona antagónica. Ahí va quedando para Raúl Cardoso. Sale en la marca Quintana. Recupera Quintana. Queda con ese esférico. Va jugando con Lurachi. Julio que saca. Ese esférico queda para Ayala. Ayala entra en diagonal dentro del círculo central. Sale la misma. Ahora va jugando con Zamudio. Tiene Robert. Va mostrándose Valdés. Balón para el 9. Engancha para meter el centro. Se frena. Valdés juega con Zamudio. Esta se equivoca. Va jugando Silva. Le presiona, le quita la pelota. Ahora coopera también el jugador Daniel Cuenca. Va quitando el zaguero de Villarenda. Cardoso intenta bajar. Peina, pero queda con el rebote Quintana. Lurachi complementa para sacar con la pierna zurda.
Ese esférico termina en poder del número 6 del conjunto de Libertad. El partido continúa 0-0 en estos primeros 5 minutos de juego. Asimismo, le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales SB Sport, que nosotros de Curvatú formando parte de la transmisión de Pulse por Más, presentador exclusivo en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, prenda de vestir para damas, caballeros y niños de las mejores marcas y a buen precio. En Garantía te espera en el centro mismo, cerquita de la comisaría AR Stores. Con este marcador se clasifica Libertad, con este empate. Pero si hay un gol del equipo de Manchester, el que clasifica es Arendá. ¿Es así? Sí. Acá nos comenta el amigo que el arquero titular está suspendido de Libertad. Sí. Mira un poco. Gracias, Emanuel, por la información. Emanuel Ruiz nos indica que Sí, el arquero titular, Gilberto, Está- Victorino Villar de Libertad. Sí, Está suspendido. por tarjeta, acumulación de tarjeta amarilla. Llegó a la Acumulación quinta. de tarjeta. Perfecto. Llegó a la cuarta, digo bien. Cuarta tarjeta. Ahí está entonces. Una baja importante para Libertad. Con razón aparece hoy Escobar en el arco, Sí, que suele ser zaguero central. así mismo. Ahora ocupa el arco. Va jugando Libertad. Qué buena pared aquí entre Patricio Toledo con Valdés, pero ya recupera Blanco. Este que lanza para Cardoso. Ojo, le puede ganar. Va Cardoso. Sale muy bien. Marecos en la marca. Cierra Andrés. Quita. A ver, no salió la pelota. Justamente impactó en ese banderín. Se queda en ese rincón y reconquista Lurachi. Va jugando. Suelta para su compañero que está a aquel costado del campo de juego. Participa Valdés, Patricio. Toledo adelanta para González. Gabriel domina. Va jugando hacia atrás. Va Espínola. Levanta para Patricio. Ahí lucha con Raúl Cardoso. El rebote queda para Helio. Valdés para González. Atención. Baja otra vez para Helio. Peligro de gol. Atención. Traba y gana. El de Manchester termina reventando. No quiere saber nada de la pelota aquí el jugador Luciano Montiel. Así mismo, saca esa pelota Montiel. Ambos equipos van teniendo oportunidades. Va trabajando bien la pelota. Cualquier error de la saga central de ambos equipos, se viene el primero para Libertad o para Manchester. Fleitas, pase profundo, busca a Aníbal Cardoso, que va intentando otra vez. Hasta aquí está muy atento y muy rápido el jugador Marecos. Sí, está marcando bien Mareco hoy ahí en la saga de Libertad. Sí, porque trata siempre de ganar en velocidad Aníbal Cardoso, pero hasta aquí le está ganando todo o todas las acciones el jugador Marecos. Y si es que no aparece Marecos, está Lurachi. Dos defensores bastante rápido ahí en la saga del conjunto de Libertad. Urache es un interesante central, Luis Antonio, que hace buenos partidos siempre. Responde bien siempre el Urache. Sí, señor. Y no es un zaguero espigado de estatura alta, Gilberto, pero tiene rapidez y va muy bien en el anticipo. Sí, siempre se anticipa y eso es mérito del central. Sí, porque habitualmente los centrales son altos, son grandes. Sí. Pero en el caso de Lurachi no es espigado. Bueno, saca el 19, va a quedar para Zamudio. Esta tampoco quiere saber de la pelota, saca un costado, será lateral defensivo para el equipo de Manchester. Sí, a Zamudio, que cada vez que tiene pelota saca al costado. Zamudio a aquel lado de la cancha. No le gusta tener mucho tiempo la pelota a Zamudio. 0-0 el marcador, lentamente ya estamos llegando al minuto 9 de esta etapa inicial. Con este marcador, reitero, clasifica Libertad. Sí, señor, le supera con un punto más a Arendá, que ya jugó y perdió el partido ante la representación de Ciudad Nueva. Sí, señor. Ganaba 1-0, después lo empató, ganó otra vez Arendá 2-1, empató Ciudad Nueva y dio vuelta 3-2, terminó a favor del conjunto ciudadano en aquel partido. Así mismo. Y le dejó casi eliminado al conjunto albirrojo. Así es. Y con esto ya está eliminado con este resultado. Va teniendo Cuenca, va jugando el jugador. Sí, señor, el Daniel, que es el que hoy juega como mediocampista. Sí, señor, ahí en el medio terreno. Ahí va quedando ese esférico para la posición del jugador del conjunto de Manchester. Ahí la marca de Quintana. Pase hacia atrás para Cardoso, traba y gana. El de Libertad será lateral defensivo, favorece para el conjunto albinegro. Sí, señor, el Gumarelo que tiene esa pelota, saque lateral. Hoy el volante central titular no está en Manchester, que es Malmori.
Sí, hoy Daniel Cuenca aparece como volante central para tratar obviamente de tener un poco la pelota. Sí. Así mismo, para manejar un poquito el balón ahí en la media cancha. Bueno, ya se va cumpliendo 10 minutos, los primeros 10 minutos de juego. El marcador indica que está 0-0, Manchester de Villarenda 0, Libertad 0, Copa Municipal Senior de Gribucuá 2025-2026. Este campeonato que hoy justamente termina la fase clasificatoria ya. Se vienen los partidos de partidos directos en este caso, de mano a mano, Gilberto. Acá los clasificados son Upona, 15 de agosto, Gribucuá, Milan, Arsenal, entre los 5. Después está en el sexto Manchester, séptimo está San Isidro y el último, ahora sí, como está la cosa, así como está el partido, es Libertad. Tiro libre que corresponde para el equipo de Manchester. Cardoso para levantar. Va el envío de Cardoso, resta quitando desde el fondo la saga del conjunto liberteño. Balón que sale a un costado. Balón para Cardoso. Va jugando con Silva. Raúl levanta la pelota. Mareco cabecea hacia su arco peligrosamente. Atropella a Silva. Casi se complica. Un pequeño error. Esto le puede costar el gol, mi querido Gilberto. Cualquier error de los dos equipos les puede costar el partido. Así que Libertad principalmente tiene que cuidarse y mucho en este partido. Será lateral, será balón para Espínola. Servicio manual que ya lo va cumpliendo con Patricio Toledo. Saludos a la gente que van conectándose con nosotros. Se van prendiendo el partido, el último del desarrollo del día de la fecha. Ya estamos llegando al minuto 12. 12 minutos de este primer tiempo. Así mismo, primera etapa, minuto 12. Pasó rapidito esta primera etapa, en este caso entre Libertad y Manchester en este partido. Bueno, así seguimos, señores, nosotros en vivo a través de Pulse por Más, compartiendo con toda la gente. Estamos en vivo aquí a través de Pulse por Más. Saludando a toda la gente que está al otro lado, compartiendo con nosotros la transmisión a esta hora de la tarde, señoras y señores. Bien, balón que pica para Helio Valdés. Ahí levanta Helio Valdés. Zona quemante, pica en el área, sale hacia uno de los costados. Cefrico va a quedar para el jugador Antonio Notario. Resta quitando Juan Domínguez a un costado esa pelota para no complicar. También será lateral ofensivo para el conjunto de Libertad. Así mismo, hasta aquí todos los resultados de la fecha 18. Upona ganó. Ganó 4-0 el equipo de Ciudad Arsenal, ido bien. El otro partido ganó 3-1 Milan y este está 0-0. Son los partidos de la jornada de sábado. Antonio San Isidro ganó por 2 goles a 0 a Real Madrid. Bueno, ahí están todos los resultados de esta jornada de hoy. Balón que ya está en la mano del guardameta Jacinto Ibarra. Va a sacar Jacinto. Sí, Gilberto. Bueno, hasta aquí, a ver, goles, muchos goles en la jornada. 5 goles entre Uganda y Ciudad Nueva, 3 goles entre Upona y el equipo de 15 de agosto. El grupo ganó 1-0, ahí ya tenemos 8, 10 goles en 3 partidos. Y después más 4 entre el equipo de Arsenal, más 2, más 3 en el partido de Milan, más 4, digo bien, que son 8, 16. Así que más de 20 goles el día de hoy, Antonio. Sí, buena producción de goles. Así mismo. Bastante buena, ¿eh? Así es. Este Zamudio tiene la pelota en la saga. Abre para Helio Valdés. Ahí va dominando Helio. Juega con Patricio Toledo.
A ver qué hace Patricio, le presiona Luis Legal, le arrebata la pelota. Tiene Legal, otra vez Patricio. Quiere recuperar, está Valdés, sigue Legal. Deja ahí para Blanco, engancha y sale con mucha elegancia. Blanco va jugando, va llevando esa pelota, levanta la cabeza. También el pelotazo largo, golpe de cabeza por parte de Lurachi. Marecos complementa con golpe de cabeza, quitando a un costado antes de salir. Reconquista Blanco para Luis Legal. Apunta y dispara Legal. Acompaña el arquero. Tenía controlada también la acción. Dejó salir. A ver quién está sentido. A ver. ¿Está sentido? ¿El jugador? Ayala. Bueno. Celso Ayala está... O Mareco. El Antonio Mareco sería, ¿no? Bueno, ahí está entonces. Partido 0-0 todavía en esta primera etapa. Sin goles todavía. Gracias SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los eventos deportivos. También agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas, calzados, botines, canillera, medias, short, remera, para diferentes equipos que usted requiera. También puede hacer tus pedidos o también cuenta ya con prenda de vestir para chicos y grandes de la temporada otoño-invierno. Todas las marcas de prenda de vestir y calzado en el local de AR Stores en Arendá. Bien, va a salir el guardameta, el arquero Escobar. José Escobar colocando la pelota para sacar desde el arco. Saque de meta, saque de portería. Ahí ya sale jugando Escobar. Balón para Isidro Quintana. Sale Quintana para Celso Ayala. A ver qué hace Celso, el 10. Va jugando, va buscando a Notario. Primero Silo en la marca. Otra vez Notario, reconquista la pelota. Hace rebotar en Silo. Será lateral para el equipo de Guma. Ahí ya va jugando Antonio Notario. Sale Manchester. Balón profundo. Correa está quitando del fondo. Va quedando para Espínola. Ahí está Cardoso. Aníbal. Ante la presencia de Espínola allí. Lucha. Gana el de Manchester. Sigue. Aníbal juega con Silva. Pierna zurda. Busca a Fleitas. Pero sin consecuencia. Sin precisión esa pelota. Bueno. Ahí está el partido. Sigue 0-0. Esta primera etapa. Sin goles todavía entre Manchester y el equipo de Libertad. Lateral que favorece al equipo de Libertad. Partido que continúa 0-0 ya. Se cumple los 18 minutos de este primer tiempo. Continúa el marcador en blanco. Va Ayala el disparo. El arquero Jacinto Ibarra que termina sacando. Sí. Pelota complicada, sacó Jacinto Ibarra. La primer intento claro de gol del equipo Gumarelo. Bueno, ahí vamos a tratar de tener la repetición. Ahí está. Bueno, lo que sacó el arquero Ibarra. Sí, buena respuesta porque el remate tenía consecuencia, tenía destino a red en este caso, que iba a poder tener consecuencia. Bueno, Espínola. Va jugando Espínola, balón para Patricio. Este es Toledo. Toledo para Notario. Pierna zurda, levanta esa pelota. Sale el arquero Jacinto Ibarra. Aquí está concentrado Jacinto. Sí, muy atento. Va a está muy atento ahí Ibarra en la portería de Manchester. Julio Lurachi termina dando una media vuelta y sacar esa pelota a un costado. Cardoso para cumplir servicio manual para Manchester de Villarenda. Reclama mano Manchester, no dice el juez, el asistente especialmente que estaba cerquita de la jugada. A él se va dirigiendo los reclamos, Gilberto. Sí, al asistente se le reclama y mucho ya esta parte del partido de la primera etapa. A ver, Cardoso quedó sentido parece. Sí, trabó una pelota ahí y quedó sentido Raúl Cardoso. Hay que ver qué pasa. Bien, ya se va recuperando Cardoso. Esto va a continuar
Momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en el Sport San Nicolás. 0-0 todavía el marcador. Digo todavía porque tengo esperanza que haya goles en este compromiso, Gilberto. Va Lurachi, sí. Este es el partido más importante de la jornada, pero hasta aquí pocas oportunidades, muchos pelotas friccionados en el partido entre Libertad y se cuida mucho entre Libertad y Manchester. Partido sin goles, 0-0. Va Ayala, gana el 10 de Libertad. A ver qué hace Ayala. Va intentando pelota para su compañero. Bueno, sobró el esférico, pero sigue Valdés para Zamudio. Va Patricio, le pegó. No pasó lejos del arco de Jacinto Ibarra. Patricio Toledo le pegó de primera. Sí, va mejorando Libertad también esta parte del partido la primera etapa. Va mejorando también en ataque. Va teniendo más oportunidades en ataque el equipo Gumarelo. Sí, en pocos minutos llegó 2 veces en forma consecutiva, amenazando el primero del partido, el conjunto de Libertad. Corner, punta izquierda, favorece al conjunto albinegro. Autoriza el árbitro. ¿Cómo viene? Arriba la pelota, saca la defensa a media, queda ahí para Patricio. Engancha, pierna zurda, tímido el remate, pero queda para Ayala. Celso le pegó, lo que a la defensa. Saca Silva. Otra vez Libertad quiere abrir el tanteador. Quiere también clasificar Gilberto. Está buscando, está teniendo oportunidades en ataque el equipo de Libertad. Bien el remate aquí por parte de Notario, Jacinto Ibarra. Sí, señor, responde ahí abajo. Termina sacando un remate bastante complicado, Gilberto. Sí, se está haciendo ya figura el portero Ibarra en esta primera etapa. 2 pelotas claras de gol saca Ibarra en 2-3 minutos de este partido. Ya estamos sobre 22 minutos, es decir que ya estamos entrando en la recta final de esta etapa inicial. 0-0, continúa el partido. 0 para Manchester de Villarendá, 0 para Libertad. Va el envío muy cerrado, sí, acompañó ahí. Silguero dejó pasar, dejó esa pelota y va a ser saque de meta para Jacinto Ibarra. Sí, mejoró bastante pasando los 15 de la primera etapa el equipo de Libertad, que va teniendo más oportunidades, más llegada en ataque. Sí, son 3 claras de gol, ya que en esta primera etapa Libertad tuvo para abrir el marcador. Hasta aquí 0-0. Balón que termina saliendo fuera, será lateral que favorece al equipo de Manchester de Villarendá. Luis Legal se va para cumplir el servicio de costado. Ya pone en juego. Golpe de cabeza por parte del defensor. Ahí va respondiendo también González bajando, pero queda para Silva. Saca Julio Lurachi. Golpe de cabeza de Domínguez. Queda el rebote ahí para el jugador Silguero. Luis, el que aparece es Silva. Ahora queda para el otro Raúl Cardoso. Juega hacia atrás para Silguero. Va levantando esa pelota, busca directamente al centro delantero Fleitas. Fleita para Silva, termina sacando otra vez en el anticipo. Julio Lurachi, el número 14. Lateral que favorece al equipo de Manchester en el medio terreno. Así mismo se mantiene 0-0 el partido hasta aquí. Buen resultado también que les conviene este empate al equipo Gumarelo, que con esto ya entra en octava posición, entra con este empate el equipo de Libertad. Hasta aquí 0-0, primera etapa a punto de que se termine. Luciano Montiel en palma, esa pelota va quedando para Fleitas, el 9 que baja bien. A ver qué hace Fleitas. Anticipa quitando el jugador Quintana, justamente ahí quedando con el rebote. Patricio pierde, va reconquistando Silva ahora. Balón de Silva, bien para cerrar. Otra vez Quintana, participativo también en este compromiso. Lateral izquierdo de la representación del conjunto albinegro. Va el envío hacia adelante, balón para Ayala. Este sabe Ayala, a ver qué hace. Bien, Cuenca cierra. Y ahora sí, termina sacando a un costado y esto terminó en su primera mitad. Sí, termina la primera etapa, señores. Partido 0-0 entre Libertad y Manchester. Pausa. Y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, señores. Entre Manchester, Garandá y Libertad. Partido 0-0 sin gol todavía. Arranca la segunda etapa, Blas Antonio. Sí, señor, ya va saliendo desde el fondo el equipo de Manchester. Marecos en el cruce, queda para Cardoso, remató. Hubo mano en el ataque, la mano fue del atacante, ya se Sí, le pitó, fue pero la de igual mano. manera remató Cardoso. Sí, le coge la mano a Cardoso. A ver si... ¿Qué pasa? Sí, va a ser salida para Libertad. Va Marecos para sacar. Saca Marecos. Ahí ese esférico va quedando para sacar Blanco. Ahí queda ese esférico para el jugador. Este es Valdés, Helio Valdés. Va jugando Helio. Va a quedar para Cuenca. Ese esférico reconquista. Cardoso hacia la banda derecha. Apertura para Cardoso. Lanza hacia adelante. Va respondiendo la defensa de Libertad. Y con respecto al arquero de Libertad que estuvimos haciendo las preguntas también nosotros, aparece hoy Escobar, como decíamos, Sí. en el Pero- arco titular, Gilberto. Sí, nunca le preocupó Manchester a Escobar. En la primera etapa yo estuve observando eso, ni una tapada del arquero de Libertad. Jacinto sí tuvo 3 tapadas en la primera etapa. No, lo que quiero llegar es que nosotros estábamos diciendo que por acumulación de tarjeta ¿Sí? estaba suspendido, pero acá nos informa el doctor Oscar Ortega, que está en la parte también de este campeonato, Ajá. que el arquero fue suspendido por mostrar gesto obsceno a los adversarios en el partido pasado, decía aquí el Ah, texto, sí, así que le agradecemos por la información. Esta es la fecha- información precisa, Gilberto. Sí, ¿eh? las fechas anteriores. Gracias al Oscar por la información. Nosotros acá no comentaba otra cosa, pero gracias al Oscar entonces por la información. Y si es así, seguramente se van a suspender no sé cuántos partidos, ¿verdad? Depende mucho de la comisión disciplinaria entonces. Sí, señor, capaz que él no pueda informar también después, le vamos a agradecer muchísimo. Entonces nos quedamos con esta información que Así es mismo. la precisa, Gilberto. ¿eh? Así es, le agradecemos al Oscar. Bien, va sacando del fondo el defensor de Manchester, queda para Patricio Toledo, juega con Helio Valdés, apunta y dispara, bloquea el jugador de Manchester. Atención, peina peligrosamente Silguero hacia su portería, Sí, se fue desviado ese remate, va a ser, esa peinada por parte del defensor, va a ser córner. va a ser tiro de esquina. Mira que si se cerraba un poquito más esa pelota, la complicación iba a ser para Jacinto Ibarra. Tiro de Sí. esquina para Libertad. Si se iba Sí. hacia el arco, imagínate, Gilberto. ¿Qué complicación iba a ser? Bien, va a quedar ahí ese esférico, termina rematando y comete falta y se va a ganar la amonestación. Así es, tarjeta amarilla. Ahí está. La tarjetita Para Quintana. para Quintana. Sí, porque directamente fue a cortar, Sí. perdió la pelota ahí. Y cuando ya se iba el jugador de Manchester, tuvo que cortar con Sí. intención, no jugó la pelota, por eso la Famoso tarjetita. Falta táctico le hizo, pero le saca la tarjeta. Bien, va presionando el delantero, creo que comete la falta, sí, fue del delantero, la falta de Fleitas en perjuicio del defensor, será tiro libre de salida para Libertad. Sí, va a ser pelota en salida para el equipo Gumarelo, que está con este resultado está en octavo puesto. El equipo de Libertad. Partido 0-0 sin goles. Hasta aquí este último partido de la jornada de hoy sábado, 18 de abril del año 2026. Tiro libre de salida, va a salir desde el fondo Libertad, compromiso que continúa 0-0. Ya estamos camino a 6 minutos, cerquita ya de estos 6 minutos del segundo tiempo. El marcador sigue en blanco, 0-0. Ahí ya va respondiendo Helio Valdés, va jugando con Zamudio. Robert habilita ahí a Patricio Toledo, gira y juega hacia el costado izquierdo para tratar obviamente de salir en zona
muy transitada y de congestionar la zona ahí. Va buscando ahora para... Atención, González disparó. Y lo que se pierde, Libertad, Gilberto González Sí, tenía para señor. definir. Tenía todo ahí para marcar el primero. Y si este no hizo González y después esto si viene el gol de Manchester, González no va a dormir esta noche. Una posibilidad muy clara de gol con Sí, la señor. zurda, Gilberto. Tenía todo para marcar y jugar más tranquilo el partido. Si le marca un gol Manchester se le complica a Libertad. Increíble lo que se pierde. Bien. Va a quedar esa pelota para Elio Valdés. Patricio Toledo abre hacia el costado derecho. Apertura para el jugador Marecos. Era Zamudio. Patricio Toledo. Zamudio de vuelta. Este juega mucho más atrás para Libardi. Lurachi, digo bien. Ahí va a quedar ese esférico para Antonio Notario. Va jugando Notario. Reconquista la pelota ahí el jugador de Manchester. Deja para Cuenca. Daniel Cuenca, el pase de memoria, Gilberto, pero entregó Sí. al adversario. Así mismo quiso ser Ronaldinho acá, pero le salió mal a Cuenca. Quiso jugar de memoria. Ya va sacando hacia adelante otra vez Libertad. González, el que aparece, el que peinaba era Ayala, pero está Uxay. invalidado también Sí, la estaba jugada. ya en Uxay. El jugador va a hacer salida para Jacinto Ibarra del arco de Manchester. Luciano Montiel, el zaguero central, va a sacar el zurdo. Se la deja, se acomoda. Saca largo. Balón que viaja en el aire. Va a quedar para Cardoso, atención. Bueno, falta en ataque. Sí, le va pasando por segunda vez a Cardoso. Le está cobrando falta en ataque a Aníbal Cardoso. Bien. Será tiro libre de salida para el equipo de Libertad. Fue mano. Finalmente el que cobró el árbitro. La mano fue del atacante. Será tiro libre de salida para el equipo de Libertad. Con este partido se cierra la jornada deportiva aquí en las instalaciones del Club Sport San Nicolás, centro de Iribucuá. Estamos en vivo por Pulse por Más. Va Valdés. Helio le pegó, pero cayó tarde la pelota. Faltó fuerza también. Sí. Pero llegó otra vez Libertad. Llegó Libertad, lo que está mejor en el partido de Libertad ahora. Manchester se está perdiendo pelota y se va complicando a poco también el partido. En esta segunda etapa, oportunidades tiene Libertad y tampoco está marcando el gol. Luciano Montiel saca hacia adelante balón. Otra vez responde el defensor del conjunto de Libertad. Espínola sufre la falta. Comete la infracción el jugador Aníbal Cardoso. Será tiro libre de vuelta en defensa. Partido muy cortado este segundo tiempo. Por tercera vez le cobra la falta en ataque a Aníbal Cardoso en este segundo tiempo. No se le puede amonestar en cualquier Sí. momento por reiteración de falta, Por- Gilberto. va haciendo tercera vez ya y no le saca todavía la tarjeta amarilla al jugador. Va Espínola, va jugando para Patricio Toledo, queda para Helio Valdés. Descarga para que pueda participar Zamudio. Robert tiene, Zamudio domina, Espínola. Ahí Cuenca. Termina pifiando la pelota, cede el córner, será tiro libre de esquina, Sí. favorece al equipo de Libertad. Se mantiene en ataque Libertad, va a tener un tiro de esquina, pelota por arriba, va a buscar el gol por arriba los jugadores de Libertad. Tiro de esquina, segundo por el lado de Libertad de esta segunda etapa. Córner punta derecha, favorece para la representación del conjunto de Libertad, que por arriba buscará el tanto de la apertura. Viene el centro, está González, no pudo cabecear como él precisaba, justamente como él quería, pero llegó de vuelta al equipo de Libertad. Sí. Gilberto Brites. Vamos Ganó a ver de otra vez la vuelta. reiteración. Por arriba González, esta vez no pudo dar dirección a esa pelota. Otra vez Libertad se asoma, gana el servicio de esquina, será córner. Córner punta derecha, se repite la acción de vuelta para Libertad. Sí, se repite tercer tiro de esquina en este segundo tiempo para Libertad. De vuelta a buscar por arriba. Córner punta derecha, Libertad que manda a sus cabeceadores.
Ya está pisando el área rival Elio Valdés. Ya está también Notario González. El propio Patricio Toledo. También Ayala. Varios hombres del conjunto de Libertad. Buscará el juego aéreo para abrir el tanteador. Para ir asegurando también la clasificación para la siguiente fase de este campeonato. Va al envío. Centros muy abierto. Y va a terminar sacando ahí el jugador Silva, así le comete falta en perjuicio de él. Será tiro libre de salida para Manchester. Sí, va a ser pelota en salida Manchester. Después de mucho va a tener de vuelta pelota para salir el equipo de Manchester Arenda. A ver. Hay 3 o 2 cambios. 3 aparentemente. 3. Aguilar es uno de ellos, el otro es Melgarejo, lo que se van preparando. También la 37, si no me equivoco, es Agustín. A ver. Agustín León. Sí, 3 cambios. Reitero lo que van a ingresar. Aguilar, Arnaldo Aguilar, Agustín León y Julio Melgarejo. Se retira Fleitas. También se va a retirar el capitán Alcides Silguero. Sí. Y me falta uno, creo que es Cardoso. Vamos a ver. Raúl. Sí, Raúl Cardoso. Como central va Arnaldo Velázquez entonces. No, Aguilar. Aguilar, digo bien. Arnaldo Aguilar como dupla central a Montiel. Y de lateral va León. Y de la media cancha va a estar jugando Melgarejo. Va Cardoso, cabecea el arquero, buena respuesta. Escobar, que cerca estuvo también Manchester. El centro en el segundo palo, ahí aparece con golpe de cabeza por parte de Aníbal Cardoso. Sigue el peligro porque va buscando el primero también Manchester. Saca como puede el defensor, va a ser lateral en ataque para el equipo de Manchester también, que se anima en esta. Si después de mucha vuelta tiene una oportunidad en ataque el equipo de Manchester, acá se mantiene en ataque. Bien, acá justamente doctor Oscar me manda la resolución. Sí. Sobre el arquero Victorino Villar, Gilberto, que estamos nosotros haciendo las preguntas para que podamos tener también la precisa. Así que le agradecemos muchísimo a él por la información. Acá dice: resuelve suspender al jugador Victorino Villar del club Senior Libertad 2 partidos, se dice, de conformidad con los fundamentos sostenidos en el exordio, dice, de la presente resolución. Aquí está una resolución, la parte donde dice resuelve, esa parte estuvimos leyendo, Gilberto. Así es. Así es que le agradecemos. Muchas gracias al abogado Oscar Ortega entonces por la información también. Ahora nosotros tenemos la precisa también de la información, por qué razón se suspendió al arquero Victorino Villar. Entonces, por 2 partidos, si clasifica Libertad, ida y vuelta, no va a estar presente su arquero titular. Va a salir desde el fondo justamente Escobar, va a dejar a su compañero y se viene otro cambio más. Ahí tenemos en las imágenes Anastasio Acuña. Anastasio Acuña, el que se prepara. También Melanio Bogado. Bueno, va rotando el equipo Manchester Bogado va solamente por Domínguez. Hay que ver. Juan Domínguez. Sí, Juan Domínguez, uno el que sale y el otro el que sale. Daniel Cuenca. Entra por el Anastasio Acuña, entonces el cambio para Manchester Arenda. Bien, desde el fondo sale Libertad, saca un costado, será lateral, cerquita de la raya que divide esta cancha, que parte en 2 este escenario de juego. Ahí ya va jugando Silva, queda para González, Ayala intenta, Aguilar pone el físico, va a quedar para Patricio Toledo. Abre hacia la banda derecha, apertura para Elio Valdés, gana Blanco, el lateral zurdo de la representación del conjunto de Manchester de Villarendá. Ahora el que recupera es Zamudio, Marecos, Antonio Marecos, Andrés Mareco, saca como puede. Antonio Mareco es de Independiente. Este es Andrés Mareco de Libertad. Sí, así mismo. El 19. Sí, señor. Va teniendo Malmori, que ya ingresó también en este segundo tiempo para Cardoso. Aníbal le pegó.
cayéndose, le pegó a la pelota, le entró muy abajo, se le levantó el remate. Se levantó mucho ese remate de Cardoso. Nunca bajó ese balón. Va a ser salida para San José. Libertad, digo yo. A ver, 2 cambios. Prepara también Libertad, creo que en cualquier momento se va a autorizar. Uno de ellos, a ver, el 17. Y sí, ya se va a autorizar el cambio. Sí. Es Orrego el que se prepara. Amado Orrego, el 17. También Paredes. Y Miguel Paredes, el 5. A Bueno, ver por quién ingresa. Paredes por Espínola, Gilberto. Sí, se retira Espínola. Y se va a esperar un poquito más lo de Orrego, aparentemente. Así mismo. Orrego es delantero. ¿O juega delantero o de media cancha? Yo le tengo como lateral ¿O derecho. como No sé. lateral derecho? Bueno, vamos a ir por... González también deja ya el gramado de Y juego. eso es lo que te mencioné. Entonces va a ocupar- Si sale González, ingresa como delantero. Ah, O perfecto. va Miguel como delantero. Puede ser también. Sí. Vamos a ver dónde se ubica estos 2 jugadores que van a ingresar. Sí, ya ingresó también Orrego. El que se retira entonces el centro delantero González. Ya va sacando Zamudio. Balón que termina saliendo lentamente afuera. También será lateral. Favorece para el equipo de Libertad. Manchester, digo bien. Sí. Y se arma el problema para los equipos, los Antonio, los que pierden sus jugadores. Hoy, por ejemplo, perdió un central titular 15 de agosto, su mejor central de esta temporada. Y Upona también perdió otro central que es Espínola, que salió también expulsado hoy. Y ahora la información de Oscar, que es el arquero suspendido. Bien, le va a quedar uno entonces. Con este está pagando uno. Una suspensión. Le va a quedar una suspensión más. Hoy, sí, ahora, así mismo. La ida del fase de grupo no va a estar presente. Paredes recupera Malmori, va intentando el número 13, Malmori. Sale al paso el jugador de Libertad. Va reconquistando otra vez Acuña. Ahí está Anastasio Acuña, deja para Cardoso. Silva ahora, a ver qué hace Silva, dispara. Atención, en el medio el remate entonces fácil para el guardameta Escobar. Sí, señor. Atento estaba el portero Escobar, que prepara la salida. Ya estamos sobre 18 minutos. Etapa de cierre. El marcador continúa. El marcador persiste 0-0. 0 para Manchester de Villarenda, 0 para Libertad. Se cierra también con este compromiso esta jornada deportiva hoy sábado. Ahí va teniendo. Hoy sábado 18, ¿no? Sí, señor. 18 de abril. Perfecto. Oxide por parte del jugador Elio Valdés. Qué poca participación en el delantero de Manchester, los Antonio. No me acuerdo, una pelota importante sacada por el portero Escobar. Sí, Lo que trabajó más hoy es Jacinto Ibarra. sí, de hecho, Libertad creo que está haciendo más que Manchester. Y si merece ya ganar el partido, también el equipo de Libertad. Porque es el equipo que está intentando mejor y va teniendo oportunidades mejores en ataque también. Va a salir Escobar. 0-0 el compromiso. Acá no va a haber el trabajo de lavandería, los Antonio, para el vecino. ¿Verdad que sí, eh? No va a haber ayudín para el vecino. Pero esto todavía no terminó, Gilberto. Cualquier cosa puede pasar. Así es. Falta... La verdad depende de Manchester, ¿no? Sí, 8, 7 minutos, sí. Depende de Manchester, sí. Un golcito de Manchester. Con un golcito de Manchester le va a ayudar mucho al equipo de Granada. Pero, así como están las cosas, vamos a ver qué pasa. Le queda 5 al partido. Ya estamos sobre 20 minutos. Etapa complementaria. Va a salir desde el fondo Libertad. Saca con un puntín. Va a quedar para Julio Melgarejo. Baja Julio. Se cae bien para cuerpear. Limpiamente le quita. Le arrebata la pelota el jugador Zamudio. Con ese cuerpeo va a quedar para Malmori. Pica Cardoso. Bien para cerrar. Complementa también Libertad desde el fondo con esa pelota. O esa pelota en este caso. Sí. Ahí está Notario. Paredes. Patricio Toledo. Ahí está.
Despejando el de Manchester. Ahí va quedando ese esférico para Ayala. Otra vez Bogado. Melanio Bogado. Ahí ya va jugando para Notario. Ayala. Reconquista la defensa ahí. Responde de vuelta Orrego. Este es Anastasio Acuña. Saca como puede Marecos. Ese esférico queda para Malmori. Este deja para Luciano Montiel. Reconquista Paredes para Libertad. Busca a Helio. Baja al 9. Valdés. Entrega mal. Otra vez también. A cualquier parte. A dividir las acciones. Notario. Aguilar con el hombro. Lleva la pelota al 26. Va a sacar. Hacia adelante. Busca a Aníbal. Cardoso tiene. Dos encima. Ya le quita la pelota. Balón que va a quedar a favor o en poder de Paredes. Reconquista Agustín León. Tiene Agustín. Ahí la carga, sí. Una carga ilícita. Falta. Tiro libre en el medio terreno. Favorece al equipo de Manchester. Sí. Pelota de tiro libre que va a tener Manchester. Que va a tratar de cargar seguramente al área. Buscando un golcito. A ver qué pasa en esta jugada. Tiro libre en el medio terreno hacia la banda derecha. Cerquita en la raya. Va a levantar Montiel, el zurdo. Viene el envío. En el área, Paredes. Complementa Antonio Notario. Se va con todo ahí para evitar el lateral. Sí, lo consigue Ayala. Ayala adelanta para Notario. Baja con el pecho, pero queda para Silva. Este es Luciano. Montiel. Otra vez Antonio. Tira ante Melanio. Bogado. Paredes. Aguilar. Deja para Luciano Montiel. De a poco va a terminar el compromiso. Entramos ya a la recta final. Y se prepara Martínez en el equipo de Manchester. Va teniendo ese esférico. Cae el jugador de Manchester. Es Aguilar. Sin falta, dice el juez. Ahí vemos a Elvio Martínez que se prepara. Como posible cambio también, Gilberto. Sí, Martínez solamente debería ingresar por Cardoso, que hoy poco hoy de Cardoso, por cierto, que es el jugador que siempre es el goleador del equipo, que hoy no marca el jugador Cardoso. Va a ingresar por él seguramente Martínez. Ya va sacando la defensa, va quedando para Notario. Busca a Ayala, corre el número 10. Primero Aguilar sale en la marca. Sigue Ayala presionando, pero comete falta en ataque. Será tiro libre para el conjunto de Manchester. Sí, va a ser pelota para Manchester en salida, que va a salir con pelota larga. Luciano Montiel, el zurdo, prepara para sacar esa pelota y se va a autorizar también el cambio, Gilberto. Sí mismo. Ingresa Martínez. A ver, ¿por qué ni Aníbal? Sí, ahí está entonces. Cambio por hombre, delantero por delantero. Bien, se termina el partido para Aníbal Cardoso. Va a ingresar Elvio Martínez. Y el partido que va a terminar de a poco también. Va terminando ya, casi 25 minutos. Queda segundo el compromiso. Y no se apura para salir Cardoso. Ahí está, termina el partido para Aníbal. Va a ingresar Elvio. A ver. Acá. Le hace el trabajito corta a Martínez, los muchachos. Minuto 25 ingresó Martínez. No sé qué más qué va a hacer. Ahí está. Y antes de tocar la pelota termina el partido. Terminó. Ahí está. Terminó, señores, la fecha 18. Octavo clasificado Libertad. Los 8 mejores ya están. Es 15 Grupo A, 15 de agosto, Grupo A, Milan, Arsenal, San Isidro, Manchester y el equipo de Libertad. Octavo que ingresa a Libertad en la clasificación el día de hoy. Próximo sábado se juega los partidos en la liguilla de ida y de vuelta. Creo que se va a hacer ida y vuelta, ¿verdad? Seguramente con la temporada pasada. Y ahí de a poco va a ir definiendo quién va a ser el campeón de esta temporada del campeonato señor Copa Municipal 2026. Nosotros cerramos, Blas Antonio. Nos vamos, gracias, agradeciendo a toda la gente, a los auspiciantes también. Y muchas gracias a todos los delegados de cada club por la confianza de siempre. Nosotros nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias.